fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. El cabezazo. ¡Gol! La cobertura total del fútbol, vivilo a través de la 101.7 Radio Sur FM. Estuvo bastante bien ubicado el goleador del campeonato. Viví el fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Muy pero muy buenas tardes, audiencia de la 101.7, audiencia de Deportes Sur Guarambaré. Estamos en vivo y en directo de la cancha primitiva del Teniente José María Fariña para lo que va a ser esta sexta fecha, segunda rueda del campeonato torneo apertura de la Superliga Senior Guarambaré. También llamado fecha 17 para ir de forma corrida también, para ir conociendo cómo se va encaminando el campeonato de la Superliga Senior Guarambaré. Ya están los equipos que van a abrir esta sexta fecha. Partidazo para el primer compromiso de la tarde de hoy, sábado 13 de septiembre del año 2025. Sport Bory ante el equipo del Sport Felsina. Va a ser justamente el primer partido de esta sexta fecha de la segunda rueda de la Superliga Senior Guarambaré. El árbitro del compromiso ya está también en mitad de campo. Charla con Sergio Notuco Benítez, también con el arquero del conjunto del Sport Felsina, Víctor Frutos. El árbitro del compromiso es el señor Richard Fernández, árbitro del compromiso para el día de hoy. Tendremos 5 partidos bastante atractivos con Sport Felsina, Sport Bory, posteriormente equipo Mbarete ante Rincón Guaraní, el 30 de agosto ante el Sport Yaumina, Teniente Fariña ante la ASO de exfutbolistas, y van a estar cerrando la fecha Sport Alegre Divino Niño, fecha libre para el 29 de septiembre en esta sexta fecha de la segunda rueda de la Superliga Senior Guarambaré. Vamos a ver la pelota. El conjunto del Sport Bory, Sergio Notuco Benítez frente al balón, cronómetro en cero del árbitro Richard Fernández para autorizar el arranque del compromiso. Autorizó Fernández. Señoras, señores, en marcha el fútbol. Ya se juega la sexta fecha, segunda rueda de la Superliga Senior. Aquí en la cancha primitiva ya juegan Sport Felsina, Sport Bory. Radio Sur 101.7. Va dejando correr el balón el futbolista Fernández, va, le pega al arco. Y el balón pasó besando el caño del Cono Denis. Dejó pasar Julio Garay el balón de forma inteligente y Fernández le pegó. El balón terminó perdiéndose a un costado del pórtico del Sport Bory. Primera llegada, primera insinuación del Sport Felsina, que es el actual puntero de la Superliga Senior con 29 puntos. Sport Bory se frenó en la fecha anterior y vamos a ver cómo quedó el Sport Bory, porque quedó bastante rezagado también en la tabla de puntuaciones. El Sport Bory actualmente está ubicado en la sexta posición con 23 puntos, a 6 del Sport Felsina. Por eso es primordial para el Sport Bory ganar en la tarde de hoy para acortar la distancia con el Sport Felsina, con el actual puntero también, cuando aquí va teniendo el Chelo Cantero el balón tocando atrás, va sacando el Sport Bory, saca largo, corre Aguayo a ver si va a llegar, corre también por ahí Domingo Verón, no va a llegar Aguayo, se va el balón por un costado, habrá saque de manos, habrá lateral, sería el saque de manos que va a corresponder al Sport Felsina, lo va a cumplir Isabelino Garay, el saque manual de Garay, tocando atrás para Ángel Ledesma tocando para Walter González, la tiene Walter, gira aquí el número 13, toca la pelota para Fernández, la tiene Juan levanta la mirada, toca la pelota para Nicolás Manito Tintel, la tiene Manito, quiere enganchar hacia el medio, termina perdiendo el balón y va recuperando ahora el equipo del Sport Felsina, tocando la pelota con David Ledesma,
tocando para Julio Garay. Garay le quiere pegar, amaga, toca atrás nuevamente para Ledesma, otro amague más. Va tocando en profundidad, pero va sacando Demis Verón. Metió el balón largo, va recuperando el Kela Gómez. La tiene aquí Gerardo, toca para la zona de Walter González. González tocando para Nicolás Manito Tintel. La tiene Manito, toca la pelota nuevamente para González, para Fernández, el toque de primera para Manito Tintel. Va Manito, va a ganar línea de fondo, va a meter el centro. Sigue Manito, toca la pelota para Fernández, otra vez para Tintel. El centro que va al golpe de cabeza, le queda a David Ledesma, engancho y va sacando el Chelo Cantero desde el fondo, recupera rápidamente González, tocó la pelota para Domingo Verón, la tiene el número 60, Verón toca, hubo falta del zaguero central de Sport Bory, quedó sentido Domingo Verón, tarjeta amarilla para el número 3 del Sport Bory. Habrá tiro libre, será tiro libre que va a corresponder al equipo del Sport Felsina, que va asomándose, que va llegando con peligro hacia el arco rival. Tiro libre, le va a pegar el balón David Ledesma. Preparado Ledesma, dos hombres en la barrera del Sport Bory, agazapado, ojos bien abiertos para el Cono Denis. Le pega el balón Ledesma, autoriza Fernández, el árbitro del partido. Va David, le pega el balón que va directamente al arco. El Kela Gómez logra peinar, pero muy alto. Ese balón se pierde por línea final. Habrá salida, habrá reposición del fondo que va a corresponder al equipo del Sport Bory. Va a sacar del fondo la defensa del Sport Bory. Mete el esférico largo, Tintel que logra peinar. Quiere por ahí también nuevamente el equipo de Sport Bory, pero se le termina perdiendo el balón por un costado del campo de juego. Habrá saque de manos, habrá lateral. Lateral que ya se cumple. Balón que va para Ángel. La tiene Ledesma, la pisa Ledesma, presiona alto del Sport Bory, va a recuperar nuevamente el balón, lo hizo, la va teniendo, toca la pelota ahora para la zona del futbolista del Sport Bory, mete el remate a ras del piso, atento Frutos, se queda con el balón, será salida que corresponde ahora al conjunto del Sport Felsina, que va sacando con Isabelino Garay, levanta la pelota Garay, mete el esférico largo buscando al Polepo Tintel, pero muy largo el pase. Recupera y saca del fondo nuevamente el Sport Bory, balón que se pierde por un costado, habrá saque de mano sobre el lateral. Lateral que va a corresponder ahora al equipo del Sport Felsina. Ya juega Isabelino Garay, juega para Walter González, la tiene el 13, a ver qué hace González, deja para Domingo Verón, toca atrás nuevamente para Isabelino Garay, levanta la mirada Garay, mete el esférico buscando a Juan Fernández, dejó pasar el balón y va sacando del fondo la defensa del Sport Bory, pero vuelve a recuperar Fernández, le queda el Chelo Cantero, toca atrás, saca del fondo la defensa del Sport Bory, corre y recupera nuevamente aquí el Kela Gómez, puntea el Notuco Benítez, va teniendo Ángel Ledesma, no quiere complicaciones, Ledesma saca el balón, por un costado habrá saque de manos, habrá el lateral. Va a corresponder de manos ahora al equipo del Sport Bory. Lo quiere cumplir Demis Verón, el saque de manos. Verón el saque manual. Deja Verón, lo va a cumplir Demis, va a buscar compañía, a ver con quién se va a conectar, si es con Mareco o con quién. No, primeramente toca para el Chelo Cantero. Pisa Cantero, suelta, descarga y entregó para Demis, pero se le escurre el balón debajo de los botines a Demis Verón. El balón se va por línea de costado, habrá saque de manos. Hay lateral que corresponde en defensa ahora al equipo del Sport Felsina. Manito Tintel lo quiere cumplir. Ya juega con Walter González, domina González, va descargando nuevamente para el Manito Tintel. Presionado por ahí Tintel, va teniendo la pelota nuevamente en el fondo del Sport Felsina. Se va el balón por un costado, habrá saque de manos sobre lateral. Lateral que ya se cumple, balón que la tiene nuevamente de David Ledesma, saca del fondo la defensa, deja pasar el Polepo Tintel, corre Fernández habilitado, y va Juan, va a ganar línea de fondo, mete el centro, Julio Garay el cabezazo, y el balón que se pierde por línea final. Habrá salida, habrá reposición del fondo que va a corresponder al equipo del Sport Bory. Va a colocar la pelota el Cono Denis, será salida en el fondo, va a corresponder ahora al conjunto de Sport Bory, que viene saliendo con Aguayo, mete el esférico largo buscando a Mareco, deja pasar González que recupera, viene sacando nuevamente del fondo el equipo del Sport Felsina. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 6 minutos de esta primera etapa, y el marcador Deporte Sur, fecha 6, segunda rueda, primer partido de la jornada, Sport Bory y Sport Felsina igualan 0-0. Radio Sur 101.7. Va a sacar del fondo Frutos para el Sport Felsina, que va tocando en corto, juega ya el balón para la zona de Ángel Ledesma y está soltando para Isabelino Garay. La tiene Isabelino, tiene el balón dominado, mete el esférico largo, pero impreciso. Recupera nuevamente el Sport Bory, viene sacando del fondo, recupera la pelota nuevamente
Aguayo mete el balón largo para el Notuco Benítez. Y se le escurre entre los botines al Notuco Benítez. Le jugó una mala pasada también de la MAE que hizo Ángel Ledesma al dejar pasar ese balón. Se salvó aquí el Sport Felsina. Se salvó el conjunto del Sport Felsina. Lo tuvo nuevamente el Sport Boys, que aquí recupera nuevamente el balón. Y mete el esférico largo. Quiere nuevamente por ahí Aguayo. Mete el balón para el Notuco Benítez de espaldas al arco. Engancha. Termina cayendo y el balón le va quedando a Víctor Frutos. Y que ya va sacando del fondo para el equipo del Sport Felsina, que viene dominando el balón. Viene sacando del fondo ahora el equipo del Sport Felsina. Levanta la pelota. Ledesma mete el balón largo. Baja de pecho el Polepo Tintel. Y va a sacar desde el fondo nuevamente aquí el equipo de Sport Boys. Golpe de cabeza defensivo le queda a Domingo Verón. La tiene Domingo, mete el remate. Balón que va de Verón con el pecho. Le queda a Julio Garay. Va Garay, le pega al arco. Y se queda con el balón el Cono Denis. Llegó con mucho peligro en este avance nuevamente el Sport Felsina. Lo tuvo Garay. Respondió bien en esta jugada el portero Denis. Aquí avanza nuevamente con David Ledesma. Abajo el Sport Felsina. La tiene Nicolás Tintel. Tocó para Fernández otra vez para Manito. La tiene Manito Tintel. El remate al arco. Tapó el Cono. El rebote. Gol. ¡Gol! Felsina lo hizo Alberto el Polepo Tintel. La jugada de su hermano de Manito Tintel, que sacó un remate a ras del piso. Respondió bien el Cono Denis, pero dejó el rebote corto. Apareció para aprovechar ese ligero error que tuvo el Cono. El Polepo Tintel, que no dudó, la mandó al fondo de la red. Y aquí por el Polepo Tintel, por Alberto Tintel, el Sport Felsina ya tiene uno. Sport Boys 0. Radio Sur 101.7. Va recuperando la pelota nuevamente del fondo. El Manito Tintel levanta el esférico. Golpe de cabeza del Chelo Cantero. Por ahí pelea nuevamente el Sport Boys. Cabecera del área. Está Notuco Benítez. Mete el balón en profundidad. Queda largo el balón. Va recuperando nuevamente el Sport Boys. La tiene Mareco. Pisa por ahí Mareco. Pierde la pelota. Recupera nuevamente el equipo del Sport Felsina. Y se viene el contragolpe. Corre el Polepo Tintel. Traslada el esférico. Y va Tintel. Toca la pelota para Domingo. La tiene Verón. Verón toca para el Polepo Tintel dentro del área. Sigue Polepo. Escapa Polepo, saca el remate cruzado y no llegó a tiempo Fernández para cerrar en el segundo palo. Llegó pero con mucho peligro nuevamente aquí el equipo del Sport Felsina, con mucho peligro llegó Felsina. Señoras, señores, estuvo cerquita del segundo el Sport Felsina, cuando el árbitro da el minuto de tregua, minuto de hidratación para que se refresquen los protagonistas, para que tomen el vital líquido. Nosotros aprovechamos también la pausa del partido, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 10 minutos de esta primera etapa y el marcador Deportes Sur, fecha 6 de la segunda rueda. Sport Felsina con gol de Alberto Polepo Tintel le gana por 1-0 al Sport Boys. Radio Sur 101.7. Charlan los protagonistas en la pausa de este partido. Conversa por ahí el Chelo Cantero también con sus compañeros del Sport Boys. Mismo caso también por Fernández, por Isabelino Garay, que va charlando también con sus compañeros. Polepo Tintel también por ahí. El partido gana el Sport Felsina por 1-0 y con este resultado va sumando 3 puntos más, alejándose de sus perseguidores y dejando totalmente rezagado ya el Sport Boys, que va a quedar a 9 puntos de distancia del equipo del Sport Felsina con esta derrota. Por eso es importante para el equipo que viste de azul encontrar rápidamente el empate y, ¿por qué no?, encontrar el gol de la victoria, pero le queda aún mucho por delante. Un Sport Felsina que está mejor parado también en el campo de juego en estos momentos. Va a ser salida en el fondo que va a corresponder al Cono Denis. Va a sacar del fondo Erico.
Autorizó el árbitro, ya juega nuevamente en corto, balón que va para Demis Verón, la tiene Verón, Verón toca la pelota, balón que va ahora en posición del Chelo Cantero cerca del círculo central, mete el centro el Chelo Cantero, balón que va buscando la zona de Notuco Benítez, saca con golpe de cabeza la defensa, pelea, recupera nuevamente el Sport Boys, pero termina sacando del fondo Kela Gómez para el Sport Felsina, recuperando la pelota nuevamente Fernández, juega para el Polepo Tintel, y aquí hay panorama, va corriendo Fernández, tiene panorama, quiere alcanzar el balón y lo va a hacer, y va Fernández, levanta la mirada Juan, ¿con quién se va a conectar? Se acerca también Manito Tintel por ahí, balón que va para él, la tiene Manito, toca la pelota para Ledesma, la tiene David, Ledesma ingresa, pasa de Demis, mete el balón buscando a Domingo Verón, le queda mal a Verón, pero vuelve a recuperar nuevamente Julio Garay, aguanta Julio de espaldas al arco, mete el balón nuevamente para David, la tiene Ledesma, suelta para Garay, que va sacando del fondo la defensa del Sport Boys, mete el balón largo, quiere nuevamente Notuco Benítez, alcanza el balón, va teniendo la pelota ahora, Notuco Benítez soltó la pelota, va sacando nuevamente Isabelino Garay por un costado, va a ser saque de mano, será lateral va a corresponder en ofensiva al equipo de Sport Boys, que va a meter su primera modificación. Va a dejar terreno en juego el número 20 en el Sport Boys, ingresa Francisco Ledesma, camiseta 8, saque manual en ofensiva, corresponde al Sport Boys que quiere empatar el partido, va para Mareco, se resbaló Mareco, el balón le va quedando a Fernández y va sacando Fernández del fondo, va para el Polepo Tintel, aguanta la arremetida, va teniendo la pelota nuevamente aquí el equipo de Sport Boys, Chelo Cantero que domina, juega para Francisco Ledesma, la tiene Francisco, toca en ofensiva, quiere aguantar pero no puede, va recuperando nuevamente David Ledesma, tocando para Domingo Verón, la tiene Domingo, juega en corto nuevamente para David Ledesma, amaga Ledesma, toca en corto otra vez para Domingo Verón, Verón suelta y limpia el camino con Isabelino Garay, levanta la mirada Isabelino, toca en corto para Manito Tintel, la tiene acá Nicolás, traslada el balón Nicolás Tintel, a ver qué hace Nicolás, pasó, va Nicolás Tintel, descarga en corto para David Ledesma, la tiene aquí el futbolista que viste la dorsal 12, toca para Walter González, González ahora para Julio Gol Garay, la tiene Julio, atrás otra vez para González, domina González, juega dentro del ciclo central para el Manito Tintel, corre Manito, a ver, alcanzó el balón, va transportando el balón Manito Tintel, levanta la mirada, toca la pelota para Alberto, para su hermano, para el Polepo Tintel, otra vez el balón para Manito, pero muy largo el pase, habrá saque de manos ahí lateral que va a corresponder ahora al Sport Boys, que ya juega con Demis Verón, con Chelo Cantero, con Demis Verón que mete el balón largo nuevamente, Kela Gómez que baja de pecho y va sacando largo ahora para el Sport Felsina, quiere por ahí Alberto Tintel, el balón se va a ir por un costado y saque de manos, hay lateral, va a corresponder saque de manos al Sport Boys que ya juega rápidamente, balón que la va teniendo ahora el Chelo Cantero, cambio para la zona de Aguayo, corre Aguayo a ver si va a alcanzar, deja larga en la pierna Aguayo y va recuperando nuevamente Domingo Verón, juega para Julio Garay, la tiene Julio, suelta la pelota para David Ledesma, la tiene David, aguanta la arremetida, David toca atrás nuevamente para Julio Garay, Garay que pasa de uno, va a descargar atrás para Walter González, y este que hace la pausa, y este que busca con quién conectarse, y juega ahora con Nicolás Manito Tintel, la tiene Manito, levanta la mirada Manito, ¿con quién se va a conectar? ¿Con Fernández o con quién? Hace la magia primeramente, pasó bien, levanta la mirada, quiere ingresar en diagonal, pero no lo puede hacer hasta el momento, se le cierran los caminos, cambia para la zona de David Ledesma que aguanta con el balón, engancha, saca el remate, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! Del Sport Felsina lo hizo David Ledesma con un gran remate colándose al ángulo superior derecho del cono de Denis, que no pudo hacer nada en esta última, una gran jugada previa también del Manito Tintel que limpió el camino y se animó nada más David Ledesma para sacar el zapatazo al fondo del arco. Atención al nuevo marcador, sábado 13 de septiembre aquí en la cancha primitiva del Teniente Fariña, fecha 6, segunda rueda de la Superliga Senior Guarabaré, torneo apertura por David Ledesma. Hay nuevo marcador, Sport Felsina tiene 2, Sport Boys 0. Radio Sur 101.7.
Va el Chelo Cantero, entrega mal, recupera nuevamente el Sport Felsina. Qué gran golazo de David Ledesma para el segundo, tranquilizador para el Sport Felsina. Limpia en el camino, balón que va para Julio Garay. La tiene Garay, aguanta la carga Julio, mete el balón atrás nuevamente para David Ledesma, el autor del golazo. La tiene aquí David, mira con quién conectarse. Juega la pelota ahora con Domingo Verón. Domingo Verón suelta, entrega mal, recupera Francisco Ledesma, limpia el camino. Balón que va para la zona de Aguayo. Aquí mete el balón, pero se equivoca. Recupera nuevamente David Ledesma y mete el remate largo. El balón se pierde por línea final. Lo vio adelantado al cono. Denis quiso sorprender, pero el balón se termina perdiendo a un costado del pórtico de Denis. Habrá salida que va a corresponder en el fondo al Sport Boys, que trata de buscar el camino, de tranquilizarse un poco más también para encontrar rápidamente el descuento. Balón que obra David Ledesma. Era el futbolista Francisco por el lado de Sport Boys, tocando paraguayo. Mete el esférico buscando la zona de Mareco. Quiere girar, lo hizo ya Mareco. Va a tocar atrás nuevamente para la zona de Francisco Ledesma. La tiene Francisco, juega para el Chelo Cantero. A ver qué hace Chelo. Mete el balón para Demis Verón, que corre, va a alcanzar. Alcanza Demis, quiere meter el centro. Demis Verón mete el centro que va a cabecera del área. Saca Isabelino Garay. El balón le queda nuevamente a David Ledesma. Aguanta aquí Ledesma, la paciencia que tiene Ledesma. Ahora mete el balón largo para que corra. Domingo va a alcanzar. Alcanzó y hay peligro. La tiene Domingo Verón. La toca para Alberto Polepo Tintel. Tocó, buscó la zona de Julio Garay, pero va sacando la defensa del Sport Boys. Tiene la pelota y avanza ahora en territorio enemigo ya. Todavía no ha hecho contacto limpio con el balón el Lotuco Benítez. Balón que va dentro del área. Quiere girar, giró, sacó el remate. Y va a ser salida en el fondo, reposición que va a corresponder al Sport Felsina. Llegó con peligro en esta última el Sport Boys, llegó con muchísimo peligro y va a tener que reponer desde el fondo el portero Frutos. Va a sacar del fondo Víctor, que va a colocar para que lo cumpla el Kela Gómez. No, primeramente lo cumple él y juega en corto. Balón que va para Isabelino Garay. La tiene Isabelino. Levanta la mirada, pide compañía, pide que se acerquen también los compañeros. Ahora sí, mete el esférico buscando la zona de Juan Fernández. Recupera la mente de mitad de campo. Sport Boys, la va transportando el Chelo Cantero. La tiene Chelo. Busca con quién jugar. Mete Chelo, se equivoca. Vuelve a recuperar nuevamente aquí el equipo del Sport Boys. Jugando la pelota para Demis Verón. La tiene Demis. Verón levanta la mirada, ¿con quién se va a conectar? Le sigue tocar en corto, nuevamente balón que va ahora para el futbolista de Sport Boys, que tiene cerca del círculo central con Francisco Ledesma. Ledesma toca, adelanta, balón que va ahora atrás, vuelve a recuperar el Sport Boys, quiere cargar en zona ofensiva y lo hace, mete en el centro, pero impreciso, sin dirección, sin encontrar un receptor también, y va a ser salida del fondo, va a ser reposición que va a corresponder en el fondo al equipo de Sport Felsina, que va a salir con Frutos. Juega en corto para Ángel Ledesma. Hace contacto con el balón Ledesma, toca atrás, balón que va ahora para Isabelino Garay. Adelante y juega para Walter González, tocó para Domingo Verón, que va sacando por el carril izquierdo. La tiene Domingo, tiene que retroceder atrás nuevamente con Walter González cuando el árbitro del partido dice: señoras, señores, final de la primera etapa, final de los primeros 20 minutos aquí en la cancha primitiva del Teniente Fariña. Gana el Sport Felsina, el actual puntero, actual campeón de la Superliga Senior, gana por el marcador de 2-0. 2-0 gana. 2-0 va ganando el equipo del Sport Felsina en el final de esta primera etapa, final de los primeros 20 minutos del compromiso, donde el conjunto que actualmente es el puntero de la Superliga Senior va ganando el partido por el marcador de 2-0, y estos 2 goles que llegaron en momentos claves, cruciales también del compromiso. El primero fue obra de Alberto Tintel con una jugada individual de Manito Tintel, y el segundo gol nuevamente jugada previa de Manito Tintel, y el gol fue del futbolista David Ledesma con un remate de media distancia para someter la resistencia del cono Denis. Le saludo también al licenciado Darío Gómez. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Pablito. Aquí en parte baja, ya preparándose los atletas para la siguiente, o para el siguiente encuentro, mejor dicho,
Aquí Osmar el Nene Villagra ya haciendo los trabajos de fisioterapeuta, de los fisioterapeutas, los licenciados, los kinesiólogos, los masajes precompetitivos, aquí está diciendo el licenciado. El profesor Juan Díaz en la mesa de receptora de documentos el día de hoy, el 29 de septiembre, está libre y se encarga de la parte organizativa y de las documentaciones. Y el profesor Díaz, Juan, lo está tomando por el pecho y está justamente verificando todo, Pablito, acá en el entretiempo, en este atractivo encuentro entre Sport Felsina y Sport Boris. Perfecto, licenciado, y justamente mañana tiene un compromiso importante también el profe Juan Díaz por la Liga Capiateña, se enfrenta el 24 de junio, el miércoles vuelve a tener partido y el domingo nuevamente, licenciado, agenda cargada para Unión Club de Huilaró. Totalmente, Pablito, y que tú vas a postular, profesor, dije, pues está más para irnos el miércoles. ¿Se puede ya cerrar ahí con Jesús y podemos ya? Jesús, miércoles, 5:30 termina el partido, Jesús. La 6 ya está en su universidad. Cerrado. Okay. Ya le informo entonces al profesor Díaz que el miércoles vamos a estar en Unión Club Huilaró, Pablito. Perfecto, licenciado, entonces ya agenda cargada de Deportes Sur mañana, 2 transmisiones también. Vamos a estar, por supuesto, con el Campeonato Nacional de Interligas, con la Sub-15, con la Sub-17, apoyando a nuestra querida selección de la Liga Central de Deportes para enfrentar a Nueva Italia, licenciado. Señores, aquí justamente un segundito para saludarle al profesor. Pide, por favor, ¿cómo se está preparando nuestra selección sub-15 para mañana ante la visita a Nueva Italia? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Darío, ¿qué tal? Un saludo para vos, ahí a Pablo, a todos los que están en sintonía. Y nos estamos hablando, Darío, estamos nuevamente optimistas que podamos dejar traer los 3 puntos el día de mañana. Sí, señor, teniendo en cuenta el buen debut que tuvimos. Así mismo es, frío partido, pero ahora tratamos de corregir algunos errores que tuvimos la otra vez, para que puedan asimilar eso y dejar los 3 puntos en casa, que es la consigna. Estoy viendo que mis alumnos están jugando, Luis y también Salinas. Sí, Salinas y Cáceres son 2 muy buenos jugadores. Lastimosamente el Cáceres el domingo anterior, problema de documentos, le extravió su cédula. Encontró ya muy tarde, pero creo que mañana ya va a estar haciendo su debut también. Me mostró y me contó toda la situación. Gracias, pibe. Dale, Darío, dale. Ahí está, el pibe 10 Benítez, el técnico de la selección sub-15, mi querido Pablo. Perfecto, licenciado, cuando aquí recupera la pelota nuevamente el Sport Boris, la tiene cabecera del área, retrocede Paraguayo, la tiene Aguayo, aguanta Aguayo, quiere tocar y lo hace con el Chelo Cantero dentro del círculo central, descarga para Demis Verón, prepara el centro, no, va a ver con quién se va a conectar, engancha Demis Verón, ahora sí, mete el balón profundo, que la Gómez con golpe de cabeza que rechaza, David Ledesma que vuelve a complementarla, quiere el Chelo Cantero, golpe de cabeza de Cantero, juega la pelota en corto, la tiene la pelota nuevamente el Sport Boris, mete el balón que va por la zona del futbolista del Sport Boris, Francisco Ledesma, profundiza, queda corto, saca Walter González y va complementando Domingo Verón, toca para David Ledesma, la tiene David, limpia el camino con Nicolás Tintel, retrocede Tintel, toca la pelota para Julio Garay, aguanta Julio de espaldas al arco, descarga atrás nuevamente para David Ledesma, la tiene David, suelta para Domingo Verón, para David Ledesma otra vez, balón que va llegando ahora para la zona del Polepo Tintel, y va Polepo, levanta la mirada, toca para David Ledesma, se prepara Ledesma, puede meter el centro, no enganchó Ledesma, quiso pasar, el balón se pierde por línea final, hay salida, hay reposición, el fondo va a ser salida que va a corresponder al Sport Boris, va a colocar la pelota el cono Erico Denis y va a ser salida del fondo que va a corresponder ahora al conjunto del Sport Boris, que ya viene sacando del fondo el balón, tocando el balón en corto, vuelve a tener Demis Verón que la domina. A ver qué hace Demis, levanta la mirada, ¿con quién se va a conectar Demis? No encuentra todavía receptor, ahora sí, mete el esférico largo, Isabelino Garay que saca con golpe de cabeza, retrocede Francisco Ledesma, hace contacto con el juega para Aguayo, la tiene Aguayo, avanza Aguayo, hace la mague, sigue pisando Aguayo, descarga para el Chelo Cantero, a ver qué hace Chelo, decide tocar para Demis Verón, la tiene Demis, panorama de centro, aquí va Demis, mete el centro que va al golpe de cabeza, segundo palo, va sacando la defensa, el rebote le queda nuevamente a Francisco Ledesma y el centro que va
va Frutos al córner. No quiso complicarse Frutos. La terminó sacando por línea final. Habrá tiro libre de esquina. Habrá córner que va a corresponder ahora al equipo del Sport Boys, que busca, que quiere llegar al descuento rápidamente. Y le va a pegar el balón aguayo. Vendrá el tiro libre de esquina. El córner que viene, que va a segundo palo. Chelo que no pudo y va sacando del fondo Fernández. Mete el esférico largo para Julio Garay. Se le va el balón a Garay. Va recuperando la pelota nuevamente aquí Demis Verón. Verón que toca en corto. Viene saliendo ahora el equipo del Sport Boys, manejando el balón cerca del círculo central. Entrega mal. Recupera Polepo Tintel. Deja la pelota para David Ledesma. Ledesma adelanta para Julio Garay. Avanza Julio. Va Julio. Descarga para Polepo Tintel. Recupera Francisco Ledesma. Le cerraron el camino a Polepo y recuperó Francisco. Suelta la pelota. Balón que va ahora en posición ofensiva. Toca y toca ahora el equipo del Sport Boys. Quiere ganar la línea de fondo. Va a meter el centro. No, mete el centro. Ahora cerrado el balón. Se pierde por línea final. Habrá salida. Habrá reposición del fondo que va a corresponder al equipo del Sport Felsina. Va a colocar la pelota Frutos. El portero del Sport Felsina y va a hacer salida en el fondo, que va a corresponder al equipo que gana el partido por 2-0, con goles del Polepo Tintel y de David Ledesma. Gana Sport Felsina 2-0 al Sport Boys. Tiene la pelota nuevamente aquí Isabelino Garay. Mete el esférico buscando el Polepo Tintel. Primero la marca defensiva. El balón que se pierde por un costado para saque de manos. Habrá lateral. Lateral que va a corresponder ahora al equipo de Sport Felsina. Isabelino Garay. Isabelino Garay, el saque de manos. Lateral que va buscando ahora la corrida del Polepo Tintel, a ver si va a alcanzar. Ya no va a alcanzar, el balón se pierde por línea de costado. Habrá saque de manos, habrá lateral. Lateral que va a corresponder al equipo, o salida del fondo, al equipo del Sport Boys, que viene sacando del fondo con Demis Verón. Verón que mete el esférico largo, no Tuco Benítez, el golpe de cabeza. El balón le vuelve a quedar en el rebote. Tocó, entregó mal y va recuperando nuevamente el Kela Gómez. Mete el esférico para Fernández, suelta el balón. Fernández juega para Isabelino Garay, otra vez para Nicolás Tintel, para David Ledesma. Adelanta para Fernández, pero se equivoca. Recupera Demis Verón. Toca la pelota ahora para Notuco Benítez, que toca buscando la zona de Aguayo. A ver qué hace el futbolista del Sport Boys. Mete el centro, se desvía en González, recupera y va teniendo la pelota nuevamente aquí David Ledesma. Va David quiere meter el centro, sigue David, se desvía en el camino, va a retroceder nuevamente unos metros a hacer contacto con el balón. Se cayó David, hubo falta del Chelo Cantero. Habrá tiro libre, será tiro libre que va a corresponder al conjunto de Sport Felsina. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. 5 minutos de esta segunda etapa y el marcador de Sport Sur, fecha 6, segunda rueda, gana Sport Felsina 2-0 Sport Boys. Radio Sur 101.7. Va a ser tiro libre, corresponde al equipo del Sport Felsina. Le pega el balón David. Le pega Ledesma, el remate de Ledesma que va al cabezazo de Fernández. Se pierde por línea final. Quedó sentido el cono Erico Denis. Quedó sentido el portero del Sport Boys. Ingresa rápidamente el licenciado Antonio Noguera también para socorrer, para ver también cómo está el cono, porque da signos de dolor el portero del Sport Boys. 2-0 sigue ganando el equipo de Sport Felsina, que prepara 2 cambios el Sport Boys. Viene para ingresar el pibe 10 Benítez, uno de los cambios, el otro Llambredo, confirmamos también el número 43, Heriberto, es el que va a ingresar, el número 43 del equipo del Sport Boys. Ahí está el paté amarilla que quiere también ya realizar las modificaciones por parte del Sport Boys. Se va recuperando de a poco el cono Denis, de a poco se va recuperando Denis. Las modificaciones. Va a ingresar camiseta 10, el pibe Benítez, Wilfrido Benítez, en Sport Boys. Deja el terreno de juego el número 19. El otro es Heriberto, el que va a ingresar por el Chelo Cantero. Las modificaciones en el Sport Boys, 2 modificaciones más, sumándole a lo que ya fue el de Francisco Ledesma, a lo que fue también del número 27.
Busca alternativas, busca también forma de cómo dar vuelta el marcador. El equipo de Sport Boys. Hubo falta sobre Francisco Ledesma de David. Habrá tiro libre. Juega en corto Francisco, juega para Heriberto. La tiene aquí Pineda. Juega la pelota ahora para la zona de Francisco Ledesma. Juega para Aguayo. La tiene Aguayo. Aguayo toca la pelota otra vez para Heriberto. Lo anticiparon a Heriberto. Tiene la pelota Domingo Verón. Aguanta Domingo Verón la presión de dos. Juega atrás para la zona de Isabelino Garay. Mete el esférico largo para que corra. Tenga por ahí el Polepo Tintel. Se le va el balón por un costado y saque de manos. Lateral que ya se cumple. Va teniendo la pelota nuevamente aquí el equipo del Sport Boys, que viene sacando con Denis Verón, que domina de pecho. Levanta la mirada. Va a cargar en zona ofensiva. Mete el balón Walter González, que hace contacto con el balón. Vuelve a pelear por ahí nuevamente el equipo del Sport Boys, que va con golpe de cabeza. Ledesma va sacando del fondo el que la Gómez. Otra vez Francisco Ledesma. Balón que va para Notuco Benítez, que aguanta. Sigue teniendo la pelota Notuco Benítez. Descarga para Francisco. La tiene dentro del área suelta. Mete el remate, el rebote. Otro centro más que va al área. Sale Frutos. Se queda con el balón el portero de Sport Felsina y ya va sacando del fondo con Fernández. Viene sacando del fondo ahora el equipo de Sport Felsina, jugando la pelota ahora con David Ledesma. La tiene David. Mete el esférico tocando en corto para la zona de Julio Garay. Descarga para Nicolás Quintel, para David Ledesma. Mete el balón para Domingo Verón. Le pasa el balón a Verón entre las piernas. Será salida en el fondo, que va a corresponder ahora al equipo del Sport Boys con saque de manos. Ya juega Aguayo, juega la pelota en corto. Quiere sacar del fondo ahora el equipo del Sport Boys, que va dominando el esférico en la saga defensiva. Entrega mal, recupera Domingo. Balón que le queda a Julio Garay, que gira, pero no estaba nadie dentro del área. Le queda el balón a Denis Verón y viene sacando del fondo ahora el equipo del Sport Boys, que baja de pecho, que escapa de uno, quiere escapar del segundo y lo hace. Va, gana, mete el balón profundidad, corre, va el Sport Boys, quiere el descuento, el remate a las manos de Frutos. Se queda con el balón y va a hacer salida en el fondo, que corresponde ahora al equipo del Sport Boys. El equipo del Sport Felsina, que viene sacando ahora con Walter González. Aguanta Walter, toca atrás, buscando la zona de Isabelino Garay. Corre Isabelino, la tiene Garay, mete el esférico, cambia de sector para Nicolás Manito Tintel. Este que domina el esférico, quiere escapar Manito. Levanta la mirada, toca para Julio Garay. Este en corto juega para Fernández, atrás nuevamente para Manito Tintel y para David Ledesma. Otra vez para Manito Tintel, toca y toca ahora el equipo del Sport Felsina. Tocando la pelota con Walter González. La tiene Walter. González toca nuevamente ahora para la zona de Nicolás Tintel. Otra vez para González. Adelanta para Julio Garay. Quiere girar, giró, pero descarga atrás. Balón que va para David Ledesma. Otra vez para Nicolás Tintel. Toca nuevamente aquí en la defensa el equipo del Sport Felsina, que aguanta. Va Nicolás Tintel, va a ganar línea de fondo. Quiere meter el centro. Va Nicolás, mete el centro para Fernández. Está dentro del área, gira. Sale de ella nuevamente. Descarga atrás para Walter González y el centro que va buscando la zona de Domingo Verón, que va a correr y va a alcanzar. Alcanzó Domingo. Giró, levanta la mirada, toca para David Ledesma. Este que controla largo el balón, se lanza al piso, logra capturar y va sacando del fondo nuevamente ahora el equipo del Sport Boys, que va corriendo, avanza aquí el equipo del Sport Boys, va dominando, mete el esférico, profundidad, balón que va, el remate, tapó Frutos el remate del futbolista del Sport Boys, pero va recuperando nuevamente Notuco Benítez, juega para Heriberto, la tiene aquí Pineda, quiere girar Heriberto, no lo puede hacer hasta el momento, giró, descarga atrás, balón que va para el pibe Benítez, que de primera quiso meter el centro, lo hizo mal, va sacando Isabelino Garay, recupera nuevamente Francisco Ledesma, hace contacto con el balón que va a ir del área, sale de ella, mete el centro que va, pero impreciso el centro de Francisco, el balón se pierde por un costado, habrá salida en el fondo que va a corresponder ahora al equipo de Sport Felsina. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 11 minutos de esta etapa complementaria y el marcador Deporte Sur, fecha 6, segunda rueda, el equipo de Sport Felsina le gana por 2-0 al Sport Boys. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado por el momento. Minuto de tregua, minuto de hidratación para los protagonistas de este compromiso. Vamos a ver también qué nos depara, por supuesto, esta fecha de la Superliga Senior Guarambaré.
donde posteriormente a este partido equipo Mbareté enfrenta a Rincón Guaraní, segundo partido de la fecha. El tercer partido, 30 de agosto, ante Sport Yaumina, cuarto partido Teniente Faleña ante la ASO de exfutbolistas, y el quinto y último partido Sport Alegre ante Divino Niño. Para cerrar con broche de oro la jornada de fútbol aquí en la cancha primitiva. Ya se empieza a mover la gente de Mbareté, ya también se prepara la gente de Rincón Guaraní para lo que va a ser el segundo partido de la fecha por el momento. Con esta victoria amplía más su diferencia el Sport Felsina, que va a 32 puntos con esta victoria. Con esta victoria que está consiguiendo ahora, va a 32, le saca 9 al Sport Boris, 6 a sus inmediatos perseguidores por ahora, que es justamente el equipo del 29 de septiembre, que tiene fecha libre, no va a sumar, y le saca también 6 al Sport Alegre, que va a jugar el último partido y tendrá la obligación de ganar para no perder la pisada también al equipo de Sport Felsina. El balón se pierde por línea final. Habrá tiro libre de esquina y córner que va a corresponder al conjunto de Sport Boris. Tiro libre de esquina, le va a pegar el balón Francisco Ledesma, le va a pegar el balón. Vendrá el tiro libre de esquina para el equipo del Sport Boris. Autoriza Fernández, el árbitro del partido, Richard. Mete el centro que va Pineda y el cabezazo. Saca Isabelino Garay del fondo. El balón que va nuevamente para Francisco Ledesma. Se va por un costado y saque de manos. Ya juega rápidamente. Baja de pecho. Balón que va teniendo nuevamente ahora el equipo del Sport Boris, pero entrega mal. Recupera nuevamente el Polepo Tintelli, viene de la salida. Balón que va cambiando de sector. Se equivocó. Recupera nuevamente el pibe Benítez. Juega la pelota. Balón que va, tiene ofensiva nuevamente Sport Boris, la tiene por ahí el remate, va para Tuco Benítez, que está detrás, de espaldas al arco, el remate, saca Isabelino Garay de la línea y viene la salida ahora de Sport Felsina, mete el balón largo, vuelve a recuperar nuevamente el pibe, va teniendo Benítez que toca la pelota, va para Aguayo, va, sigue con el balón, gira, se cae, falta de Verón. Hay tiro libre, será tiro libre que va a corresponder ahora al equipo del Sport Boris. Va Demis Verón para pegarle el balón. Tiro libre corresponde al Sport Boris, le va a pegar el balón Demis Verón o le pega el balón a Aguayo. Va el tiro libre. Peligroso tiro libre que va a corresponder ahora al equipo de Sport Boris. 3 hombres en la barrera, agazapados, ojos bien abiertos para Frutos. Le pega Demis Verón, le pega Aguayo, va Demis, le pegó Demis, va el remate, el cabezazo y Frutos logró manotear nuevamente el balón por encima de la portería y también la ayuda del travesaño estuvo aquí para ayudarlo a Frutos. Se salvó nuevamente el equipo del Sport Felsina, va arañando el gol del empate, el gol del descuento, digo bien, por Sport Boris, que quiere ponerse a tiro de empate. Vendrá el centro que va, el golpe de cabeza, saca la defensa del fondo, va recuperando nuevamente David Ledesma, toca la pelota y viene el contragolpe con Polepo Tintel, corre Alberto, y va el contragolpe, y va Tintel, va el Polepo, mete el balón hacia el medio, corta Francisco Ledesma, va recuperando y juega la pelota nuevamente ahora para la zona de Demis Verón. Verón mete el esférico, va para la zona de Heriberto, la tiene aquí Pineda, descarga la pelota y va avanzando nuevamente el equipo de Sport Boris, quiere ingresar en el área o no, pasa de entre dos o no lo hizo, el balón pega en el brazo y habrá tiro libre defensivo que va a corresponder ahora al equipo de Sport Felsina. Va a ingresar Miguel Antonio Verón, ingresa al terreno de juego, deja el mismo el 32 Fernández. Va a sacar del fondo Isabelino Garay. Mete el balón, juega para Julio. Garay que baja de cabeza. Juega la pelota ahora para Antonio Verón. Descarga para la zona de Julio Garay. Rebota el balón de Aguayo. Otra vez para Julio Garay. Tocó la pelota para Verón. Otra vez buscando la zona de Julio. Recupera y va teniendo la pelota nuevamente aquí el equipo del Sport Boris. Tocó la pelota. Avanza nuevamente Ledesma. Deja el balón
Va con todo aquí el equipo de Sport Boys. Enganchó, ingresa hacia el medio, descarga para Francisco. Descarga en ofensiva y va recuperando Antonio Verón. Y viene sacando del fondo, va para Domingo. Va teniendo Verón, juega para Julio Garay. Garay que la tiene, Garay que la pisa. Descarga, juega y limpia el camino para Walter González. Está destapado por allá Miguel Verón y va para él justamente, pero es anticipado por el defensor del Sport Boys. Va recuperando Denis Verón y la toca aquí Denis y avanza Verón, levanta la mirada a ver con quién se va a conectar. Sigue teniendo Demis, descarga para Francisco Ledesma, ahí está que descarga paraguayo. Avanza nuevamente aquí el equipo del Sport Boys y mete el balón hacia el medio, sacando Ledesma. El balón le queda a Antonio Verón y viene sacando con Julio Garay. Garay toca y limpia el camino para David Ledesma. Ledesma toca para Domingo Verón. Va teniendo Domingo, avanza Domingo, toca la pelota para el Polepo Tintel. Está Polepo, engancha Polepo, sigue ante la marca del cono Denis, sigue teniendo Polepo Tintel. Descarga para Julio Garay, la va teniendo aquí Julio. Va a meter el centro Garay, decide tocar hacia el medio, va recuperando el pibe Benítez y va sacando del fondo ahora el equipo del Sport Boys. Toca la pelota de Heriberto y va transportando el balón el número 43. Mira con quién conectarse, mete el balón. El brazo que quedó extendido de González, va sacando Isabelino Garay. Va para Julio Garay, nuevamente que gana las alturas. Va recuperando y va teniendo la pelota nuevamente aquí el equipo del Sport Boys. El árbitro para el partido porque quedó sentido Heriberto. Hay tarjeta amarilla para Walter González, amarilla para el número 13, modificaciones que se realiza el número 28, también el número 22. Bueno, aquí de a poco se va calentando también el trámite del partido. Hay amarilla para el número 43. Amarilla para el 43 en el equipo de Sport Boys. Va a ser suelta neutral para el equipo del Sport Boys. Quedó grabado eso. Vamos a ver enseguida la reiteración porque yo no estaba fijándome en lo que estaba ocurriendo también en la jugada de Heriberto ahí con Walter González. Reclamaron un cabezazo justamente del jugador del Sport Boys cuando aquí va recuperando y va teniendo la pelota nuevamente de Francisco Ledesma. Mete el centro Ledesma, el centro que va cerrándose. El balón se pierde por encima del arco defendido por Frutos. Va a ser salida, será reposición en el fondo que va a corresponder ahora al equipo del Sport Felsina. Se va de a poco el partido, quedan 15 segundos para que se vaya el partido. Va teniendo González el balón, saca del fondo Ángel Ledesma, mete el esférico largo, quiere Julio Garay, le queda alto el esférico, Garay que gana nuevamente, juega para el Polepo Tintel, descarga para la zona del número 25, se cae, por ahí no pasará el árbitro, recupera nuevamente David Ledesma, toca la pelota para la zona de El Quela Gómez, este que revienta el esférico largo, nadie por esa zona, recupera nuevamente el Sport Boys y viene tocando la pelota ahora con Francisco Ledesma, la tiene Francisco, toca la pelota Francisco Ledesma, aguanta y va a meter el centro, va recuperando el Sport Boys, se frena nuevamente, quiere cargar en zona candente, la tiene nuevamente el Sport Boys, engancha, pasa de uno, pierde la pelota y final del partido, final del compromiso, el primer partido aquí de la fecha, victoria del Sport Felsina por el marcador de 2-0 ante el Sport Boys. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Bien, final del compromiso aquí en la cancha primitiva del Teniente Fariña. Fue victoria del Sport Felsina por el marcador de 2-0. Radio Sur 101.7. Del compromiso a Nicolás Manito Tintel, la figura del compromiso en la tarde de hoy, la gran figura del Sport Felsina. Vamos a buscarlo a Nicolás Tintel para justamente charlar con el futbolista del Sport Felsina.
Ferfelsina al número 22, Fernando, del blanco. Vamos a buscarle el número 22 del blanco a Manito Tintel para charlar un poquito también con él. Si es que continúa aquí por la cancha primitiva de Fariña, lo que es justamente la figura del Sport Felsina en la tarde de hoy con esta gran victoria que tuvo justamente ante el equipo de Sport Boys por el marcador de 2 goles contra 0. Después de lo que fue justamente las 2 asistencias de Nicolás. Pablito, si no me equivoco, el Manito Tintel ya se retiró. Bueno, vamos a Tintel tuvo que trasladarse, entonces ya tenía otro compromiso, ya se retiró. Y vamos a hablar con su hermano, con el Polepo Tintel. Vamos a tratar de charlar un poquito con el número 19 entonces del equipo del Sport Felsina. Así le estamos buscando al Manito Tintel, si no me equivoco ya se retiró. El Polepo Tintel, hablar con su hermano, con Polepo, el que abrió justamente el marcador en la tarde de hoy, para lo que va a ser la charla con la figura del compromiso. Ya ingresa también el equipo del Rincón Guaraní, para lo que va a ser este compromiso, y por supuesto lo que fue también el equipo del equipo Parecer, que también está ingresando de a poco también al terreno de juego. Vamos a hablar con Víctor. Tiene otro partido que hacer. Bien, perfecto. Representación, capitán. Vamos a hablar con Víctor. ¿Qué tal, Rutos Matecoina? Partido duro, trabajado, la victoria de la tarde de hoy. Sí, era un partido muy duro y muy trabajado, y por suerte los compañeros se portó y llegamos a la victoria. Un Sport Felsina que va en solitario en la punta, buscando nuevamente ya una cuarta estrella en la insignia, Víctor. Sí, así es, Capé. Y estamos buscando la cuarta y con humildad y con trabajo llegaremos a la cuarta. Muchas veces limitado el equipo de Sport Felsina por cuestiones laborales, seguramente algunos también no pueden venir, pero igual ustedes en cada sábado dan todo por dejar los puntos y seguir buscando esa estrella. Sí, así es, amigo. Y entramos a jugar los pocos que estamos, siempre ponemos nuestro pequeño arena ahí para llegar al objetivo que ganar y luego campeonar. ¿Para quién le dedica la victoria? Y para los compañeros y la familia. Gracias. Adiós. Dale. Bien, así charlábamos con Frutos, la figura del partido, el portero, el capitán del equipo del Sport Felsina. Bien, Pablo, excelente. Ahí hablamos finalmente con Frutos, ya que Manito Tintel se retiró. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Vivimos un bonito encuentro entre el Sport Boys y Sport Felsina. Ahora se va a enfrentar el club, digo bien, el equipo Mbarete ante el Rincón Guaraní. Un partidazo nuevamente es lo que vamos a vivir ahora. El segundo compromiso entre el equipo Mbarete y el Rincón Guaraní, Pablito. Asimismo, Jesús, ya está el equipo del Rincón Guaraní en el terreno de juego. Ya enseguida seguramente el compañero Fernando se va a ir a sacar también la foto al equipo del Rincón Guaraní. Va a sacarle también la foto a la figura del compromiso anterior, al portero, el capitán del Sport Felsina, que justamente se acercó a charlar con nosotros a la ausencia justamente de Nicolás Tintel, que tuvo que retirarse también. Antes de terminar el partido ya se había retirado Tintel, entonces en su representación también vino a hablar también aquí el portero y capitán Víctor Frutos. Ya está en el terreno de juego el equipo del Rincón Guaraní, ya está en el terreno de juego el conjunto rojiblanco, se aguarda el ingreso del equipo Mbarete. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Bien, ya ingresa a la mente también el árbitro del compromiso, señor Fernández. Ya está también en el terreno de juego los protagonistas
del segundo partido que ya están justamente en el terreno de juego. Esto está por arrancar en minutos. Se aguarda nada más ya el ingreso del equipo de Mbareté para lo que va a ser el partido, el segundo partido de la fecha, el segundo partido de la jornada. Ya ganó el Sport Felsina, festeja el equipo de Felsina que está en solitario en la punta de la tabla de puntuaciones. Ya va ingresando también el equipo de Mbareté, encabezado por el 9, por Cristian Barrios, por Portillo, va ingresando Morínigo, también Barreto, Fretes, Vega, Mendoza y los diferentes jugadores Lescano, también en la portería, los jugadores del equipo de Mbareté, que quiere nuevamente hacer valer una victoria después de lo que fue justamente en los dos encuentros anteriores, en el cual igualaron en la última fecha del torneo clausura, y en la primera rueda había ganado el equipo Mbareté de manera sorpresiva al Rincón Guaraní. Ya están los protagonistas en el terreno de juego, la foto correspondiente de la formación de los equipos de Mbareté, del equipo de Rincón Guaraní. El capitán del Rincón Guaraní, Nelson Torres. El capitán por parte de Mbareté es David Fretes, el capitán del conjunto celeste. Van a estar posando justamente para la foto correspondiente. Ya nos preparamos nosotros también para lo que va a ser este segundo compromiso, el segundo duelo de la jornada de hoy. 5 partidos tenemos para compartir con todos ustedes. Una jornada un poco larga, el que vamos a seguir compartiendo, por supuesto, con esta Superliga Senior Guarambaré, la fecha número 6. Tercer partido de la fecha va a ser 30 de agosto, Sport Yaumina. El cuarto partido, Teniente Fariña Lazo, de exfutbolistas. Y si van a cerrar la fecha, el Sport Alegre con Divino Niño. Fecha libre para el 29 de septiembre, que está en mesa de control también. Va el sorteo de los capitanes, va charlando Fernández con David Fretes y con Nelson Torres. A ver primeramente qué equipo va a mover el balón. Será primeramente el equipo del Rincón quien va a mover primeramente el esférico, y Escobar se va acercando para mover el balón, al igual que Diego Cabrera. Los jugadores del equipo de Rincón Guaraní. Cabrera será el que va a mover el balón. Cronómetro en cero del árbitro del compromiso. Fernández autoriza. Richard Fernández. Señoras, señores, en marcha el fútbol. Segundo partido de la fecha. Ya juega Rincón Guaraní, equipo Mbareté. Fecha 6 de la segunda rueda. Radio Sur 101.7. Va trasladando el balón ahora Horacio Benítez, pierde la pelota y recupera David. Y va teniendo Fretes, y va Fretes, saca el remate, el balón que se desvía por el camino, recupera Elías Torres, la tiene Elías, descarga atrás para Nelson Torres, este que toca en corto para Ilian Escobar, ahora jugando para Bernardino López, tocó para Antonio González, otra vez para Ilian Escobar, toca y toca el equipo de Rincón Guaraní, va teniendo la pelota Ilian, levanta la mirada, ¿con quién se va a conectar? Mete el balón largo, Campo que va cortando, recupera Gustavo Vega, juega para Ocampo, avanza aquí Ocampo, levanta la mirada, toca para David Fretes, Fretes que quiere girar, giró, ahora Fretes pisa el balón, busca con quién conectarse, ahora va Fretes, presiona, gana Nelson Torres y va recuperando la pelota, juega para Cabrera, en corto para Elías Torres, la tiene Elías, Torres toca la pelota para Escobar, Ariel Escobar que mete el balón profundo, corre Nelson Torres, está dentro del área y va Nelson, quiere ganar, ganó la posición pero no puede girar a tiempo, va sacando la defensa Mendoza, González mete el centro que va Lescano, suelta el balón en dos tiempos, peligrosamente soltó el balón Lescano y va a ser salida del fondo que corresponde ahora al equipo de Mbareté, que va sacando rápido, va Escobar con golpe de cabeza jugando para Ilian, va teniendo Ilian Escobar, juega para Elías Torres que baja de pecho, la tiene Elías, levanta la mirada, ¿con quién va a conectarse? Amaga primeramente y decide tocar en corto para Horacio Benítez, va teniendo Horacio Benítez que pisa el balón, búscala con quién conectarse, va tocando para Bernardino López, López juega la pelota para Cabrera, otra vez para Bernardino,
Entregó mal, recupera Unzaín, toca Ocampo, juega para David Fretes, la tiene David, Fretes se frena, toca la pelota ahora para Portillo, Portillo va a meter el centro, no juega para Vega, va teniendo Gustavo, está cabecera de la área, le roba el balón, Escobar, pero saca el remate, Vega a las manos del portero del Rincón Guaraní, que va sacando con González y viene tocando González, juega la pelota ahora para Elías Torres, la tiene Elías, Torres que juega para Horacio Benítez, la tiene aquí Horacio, va transportando el balón Benítez, toca hacia profundidad, vuelve a recuperar aquí Barreto y viene corriendo Barreto, traslada el balón, lo anticiparon a Barreto, tocó la pelota hacia el medio para Ilian Escobar que va recuperando y juega para Elías Torres, Torres tocó la pelota para Antonio González, toca el equipo del Rincón Guaraní que quiere girar y lo hace así y juega con Ilian Escobar y para Bernardino López, mete el balón para Cabrera, tiene Diego, quiere girar Diego Cabrera, juega para Bernardino López, saca el remate, se animó Bernardino, le pegó al arco, el balón se terminó levantando y en demasía, el balón se pierde por línea final, habrá salida, habrá reposición del fondo, va a corresponder salida al conjunto de Bareté que va sacando con Lescano, toca la pelota para Isidro Morínigo. La tiene Morínigo, traslada el balón, busca con quién conectarse, sigue Morínigo, toca la pelota pero se equivoca, recupera Bernardino López, López tocó, juega para Antonio González, para Ariel Escobar, aquí la tiene el 10, Ariel descarga para Bernardino López, traba, gana Bernardino, tocó para Ariel Escobar, hubo falta sobre Bernardino López, quedó sentido el 28, habrá tiro libre, será tiro libre que corresponde ahora al equipo de Rincón Guaraní, habrá tiro libre para el Rincón, le quiere pegar el balón Ilian Escobar, vendrá el tiro libre. Tiro libre para Rincón, partido 0-0, primeros 3 minutos de la primera etapa. Viene el tiro libre de Ilian Escobar. Autorizará el árbitro del partido. Richard Fernández, el árbitro, autoriza. Va Ilian Escobar, va al centro, que va, golpe de cabeza de Mendoza, el rebote, Horacio Benítez, el centro que va, Lescano salió, se descolgó y se queda con el balón. Y va a ser salida, que va a corresponder a Ambareté. Lescano mira con quién conectarse, mira con quién jugar. Va a ser salida y mete el esférico largo buscando a Cristian Barrios, que juega para Isidro Morínigo. El balón se pierde por un costado y saque de manos. Hay lateral que ya va a jugar rápidamente ahora Rincón Guaraní, que la tiene con Ilian Escobar, la tiene Ilian, suelta para Bernardino López, López para Ariel Escobar, avanza aquí el 10, giró Escobar, descarga para Ilian, la tiene Ilian, mete el remate, se desvía en Mendoza y va sacando campo del fondo con Morínigo y corre Cristian Barrios y alcanza, y va teniendo Cristian Barrios, mete el balón buscando la profundidad con David Fretes, pero quedó corto el pase, y va sacando Escobar, jugó para Torres, y va tocando la pelota Elías Torres, suelta y descarga para la zona del futbolista Horacio Benítez, juega ahora para Ilian Escobar y este que traslada el balón y va teniendo Ilian, suelta para Nelson Torres, se enganchó Nelson, le va a pegar y va Nelson, le pega al arco, el balón que se desvía y va sacando la defensa, el rebote le queda otra vez a Torres y va Elías, saca el remate, atento, el portero se queda con el balón Lescano y va a ser salida para el equipo de Ambareté, que viene saliendo con la presencia de Morínigo, entregó mal, golpe de cabeza de Escobar, el balón se pierde por un costado y saque de manos, ahí lateral, va a corresponder saque manual ahora al equipo de Ambareté. Lo va a cumplir Isidro Morínigo. El saque de manos que va muy largo para las pretensiones de Barrios. El balón va a corresponder en salida ahora al equipo de Rincón Guaraní, que va saliendo con Rivero. Y este que toca para Escobar y viene sacando desde el fondo Escobar. Tocó la pelota para Horacio Benítez. La vuelve a tener nuevamente Escobar. Vuelve a jugar la pelota ahora con Horacio Benítez. Traba, gana por ahí el futbolista de Rincón. Jugó Elías Torres, descarga para Nelson. Torres toca para Cabrera, Diego Cabrera que quiere girar, va sacando del fondo Isidro Morínigo, va a golpe de cabeza de González, el rebote le queda nuevamente a Escobar y tocó para Horacio Benítez y este para González y la tiene González, descarga, va a entregar mal, pelea por ahí Barreto, gana, tocó la pelota para David, va teniendo Fretes, la tiene David, toca la pelota para Cristian Barrios, saca el remate Barrios, el remate se pierde por línea final, va a ser salida para Fernández, será salida que va a corresponder ahora al equipo del Rincón. Avisó aquí el equipo de Ambareté, estuvo cerca de abrir el marcador. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 6 minutos de esta primera etapa y el marcador Deportes Sur, fecha 6, segunda rueda. Equipo Ambareté y Rincón Guaraní igualan 0-0.
Radio Sur 101.7. Ocampo que suelta para Vega. Este quiso buscar a Barrios. El balón se va por un costado y saque de manos. Hay lateral. Va a corresponder saque manual ahora al equipo Mbareté. Ya juega Isidro Morínigo buscando en la zona de Gustavo Vega. Otro golpe de cabeza más de Ilian Escobar. El balón que se pierde por un costado, saque de manos que ya se cumple. Balón que va para Cristian Barrios. El balón le queda entre las piernas. Tocó Barrios, pelea por ahí Cristian, pelea, se cayó y el balón se pierde por línea final. Hay salida, hay reposición del fondo que va a corresponder ahora al equipo de Rincón Guaraní. Será salida en el fondo que va a corresponder al conjunto rojiblanco. Los Leones que quieren sacarla del fondo con Fernández. Va a colocar la pelota Fernández, el portero. Toca en corto, juega para Rivero. Y este que levanta la mirada, ¿con quién se va a conectar? Tiene la pelota ahora Rivero, juega la pelota ahora para la zona de Ilian Escobar. Ilian que toca para la zona ahora de Elías Torres, pero primeramente Antonio González hace contacto con el balón, juega para Cabrera. Diego juega para Nelson Torres, va recibiendo Nelson, quiso profundizar, tocó la pelota ahora con González y va teniendo González, mete el balón muy largo, muy profundo, impreciso el pase de González. Hay salida en el fondo que va a corresponder ahora al equipo de Mbareté. Va a colocar la pelota Lescano y va a ser salida en el fondo para el equipo Mbareté, que va a meter el balón largo nuevamente o va a jugar en corto. A ver cómo se hace la salida de Mbareté, si juega en corto o en largo, juega en corto. La tiene por aquí Ocampo, toca la pelota para Gustavo Vega. Vega deja pasar, el balón se va a ir por un costado. Va teniendo la pelota nuevamente Escobar, alcanzó Federico, la tiene Federico Escobar, levanta la mirada, ¿con quién se va a conectar? Mete el balón buscando a Bernardino López, impreciso el pase, recuperó Isidro Morínigo y juega para David Fretes. Y Fretes que aguanta, y Fretes que giró y descarga para Barreto y va teniendo aquí, Barreto quiere girar, pierde la pelota, recupera nuevamente Elías Torres, el balón va para González y este que traslada, y va González, juega para Elías, va teniendo Torres, toca la pelota ahora para Horacio Benítez, va Horacio, ganó Horacio, le puede pegar y va Horacio, amaga, toca la pelota para Nelson Torres y va Nelson, va a meter el remate o no, amaga, mete el balón jugando ahora para Ariel Escobar, este quiere meter el centro, lo hace, va al segundo palo y va a ser salida del fondo, va a ser salida que va a corresponder a Mbareté. Lo tuvo aquí el Rincón Guaraní con un centro al segundo palo, no apareció Cabrera, el balón no llegó a destino de López y hay salida que corresponde a Mbareté. Será salida para el conjunto celeste, hay salida, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 9 minutos de esta primera etapa y el marcador Deportes Sur, fecha número 6, segunda rueda, Superliga Senior. Torneo Apertura, empata Mbareté y Rincón Guaraní 0-0. Radio Sur 101.7. Recordando que por supuesto en la fecha de hoy libre para el conjunto del 29 de septiembre, fecha libre para el 29 de septiembre que no va a sumar y ya vio cómo sumó de a 3 el equipo de Felsina, alejándose también así ya a 6 puntos diferencia del 29 de septiembre, que tendrá que volver con todo después de esta pausa que tiene de la fecha, porque ya Felsina tuvo fecha libre, ya no va a tener fecha libre el Sport Felsina, y ya sacando 6 puntos a su perseguidor inmediato que es el 29 de septiembre, y también el Sport Alegre, que tiene la obligación y la necesidad de ganar en el último partido ante Divino Niño, y Divino Niño con una mayor obligación por supuesto de ganar también para ir trepando posiciones y no perder en la pisada a Felsina, ir acercándose también. Se vuelve candente la última recta del campeonato. Estamos a mitad de fecha de la vuelta de las revanchas, cuando aquí va Adalberto Barreto, pelea por ahí, Barreto pierde la pelota, recupera Horacio Benítez y viene sacando del fondo ahora Benítez, la domina con Federico Escobar que entregó mal, recuperó David Fretes, jugó para Ocampo, le queda el balón ahora a Campo, el balón le termina impactando en el brazo al 27, hay tiro libre Bernardino López y el tiro libre juega en corto para
El futbolista Horacio Benítez juega para Ilian Escobar. Y viene sacando del fondo ahora el equipo del Rincón Guaraní. Mete el balón para Nelson Torres, que aguanta la arremetida. Sigue teniendo Nelson. Pierde la pelota. Juega la pelota ahora González, que vuelve a recapturar. Avanza Antonio. González juega para Bernardino López. Descarga para la zona de Horacio Benítez. La tiene el número 22. Benítez juega para Ariel Escobar. Gira Escobar. Va a meter el centro. No. Amaga para meter el centro. Decide tocar atrás para Horacio Benítez. Este sí va a meter el centro al área. Va Horacio. Centro que va al golpe de cabeza defensivo. Le queda Elías Torres. Sigue Elías a ver qué hace el número 18. Se prepara. Saca el remate. El balón se pierde por línea final. Habrá salida. Hay reposición. El fondo va a corresponder balón al equipo de Embareté. Será salida que corresponde ahora al conjunto de equipo Embareté, que viene sacando desde el fondo, buscando la zona de Cristian Barrios, pero es anticipado por Ilian Escobar. Recupera Mendoza, la tiene aquí Daniel Mendoza, toca la pelota hacia el medio para Humberto Portillo, la tiene Portillo, descarga para Alberto Barreto, le queda atrás a Portillo, recupera nuevamente el balón de Elías Torres, pero vuelve a recapturar el balón Barreto, y la tiene aquí Barreto, toca para Mendoza, Mendoza para Portillo, Portillo que toca para Barreto, el túnel de Portillo, va Barreto, avanza Barreto, quiere ganar línea de fondo, va a perder en velocidad ante la marca de Horacio Benítez, se termina cayendo el futbolista de Rincón. Hay tiro libre defensivo, va a corresponder balón detenido ahora Rincón, que ya viene saliendo con Elías Torres, que hace recepción del balón y viene llevando el balón ahora Elías Torres, jugando para Nelson, la tiene Torres, Nelson jugando ahora para Ariel Escobar, y este que vuelve a tocar para Nelson Torres. Torres gira, quiere meter el centro, perseguido por Daniel Mendoza, y va Torres, le pellizca del balón y va sacando el fondo Humberto Portillo, recuperando Campo. Ocampo suelta el balón ahora para Benítez, para Mendoza, mete el balón largo Mendoza, balón que le va quedando David Fretes. Fretes busca la zona ahora de Cristian Barrios. Barrios toca la pelota para la zona de Barreto, el pase profundo, va saliendo Fernández, se queda con el balón y viene sacando del fondo ahora el equipo del Rincón Guaraní. Juega la pelota ahora, el balón va para Escobar, juega para la zona ahora del futbolista Bernardino, otra vez para Escobar, va para Ariel Escobar, va transportando el balón nuevamente Rincón Guaraní con Antonio González, que va ingresando hacia el medio, descarga para Bernardino López, toca Bernardino, balón que va para Nelson Torres, la tiene el número 30 y va Nelson, pone el físico, Nelson se cae, falta, lo atropellaron de atrás a Torres. Hay tiro libre defensivo, tiro libre que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní, quedó sentido Nelson, y hay un tiro libre peligroso en 14 minutos de la etapa inicial. Lo quiere convertir aquí el equipo de Rincón, que tiene 3 ejecutantes en estos momentos que quieren pegarle al balón. Sentido Torres era uno de los ejecutores, pero no va a ejecutar al ser justamente asistido, tendrá que salir a un costado del campo de juego. Está Horacio Benítez, está también para pegarle a Ariel Escobar, está Bernardino López, se suma también ahora el futbolista Rivero, a ver quién se va a encargar finalmente de la ejecución de este tiro libre peligroso que tiene a su cargo ahora el equipo de Rincón Guaraní, que quiere abrir el marcador, que quiere pasar el frente, quiere cortar la sequía ante Embareté de no poder ganar partidos. La tercera podría ser la vencida para el equipo del Rincón Guaraní. Tiro libre peligroso, le pega a Bernardino López. Coloca la pelota el número 28, se acerca Ilian Escobar también. Hay 4 hombres en la barrera humana que pone ahora el equipo de Embareté. Agazapado, ojos bien abiertos del Escano. Suena el arma de peligro frente al pórtico de Embareté. Le va a pegar el balón Bernardino López. Va a buscar la colocación de la potencia. Tiro libre, corresponde a Rincón, le pega, Rivero le pegó, se desvía en Barrios el rebote, el centro que va a Torres, el cabezazo al medio, va Lescano, sale, se queda con el balón y va a ser salida que va a corresponder en el fondo ahora al conjunto de Embareté. Se animó a pegarle Rivero, el balón impactó en la barrera humana y va sacando del fondo Embareté. Balón largo, quiere recuperar nuevamente por ahí Horacio Benítez y lo hace. Va teniendo Benítez, a ver qué hace Benítez. Tiene la pelota Horacio, busca con quién conectarse.
Benítez toca atrás para Rivero y este toca para Bernardino López. La tiene el 28, Bernardino cambia de sector. Balón que va buscando la zona de Nelson Torres que corre. No va a alcanzar Torres, deja pasar el balón y va a hacer saque de manos. Lateral, Elías Torres que recepciona el esférico. Toca la pelota y entrega mal. Recupera Ocampo, viene sacando del fondo ahora el equipo de Embarete. Ocampo se frena, busca con quién jugar. Va a tocar atrás para Manuel Unzaín. La tiene el 65. Unzaín que aguanta la carga del rival. Tocó atrás, Fretes ya no alcanzó, el balón se le termina yendo por línea final y habrá tiro libre de esquina. Hay córner que va a corresponder ahora al equipo del Rincón. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 16 minutos de esta primera etapa y el marcador de Puerto Sur, fecha 6, segunda rueda. Rincón, Guaraní, Embarete empatan 0-0. Radio Sur 101.7. Viene el tiro libre de esquina, el centro cerrado, golpe de cabeza, gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Rincón, Guaraní lo hizo Federico Escobar con golpe de cabeza al centro cerrado que vino desde el sector izquierdo. El centro al primer palo, Elías Torres logró peinar y en el segundo palo aprovechó Escobar para llegar de frente al arco y llevarse el balón. Con toda la humanidad, inclusive ingresando dentro de la portería de Embarete. Se abre el marcador aquí en la cancha primitiva del Teniente Fariña con gol de Federico Escobar. Rincón, Guaraní va ganando por 1-0 equipo Embarete. Radio Sur 101.7. Va a ser tiro libre corresponde al conjunto de Embarete, le pega el balón, mete el centro que va, el golpe de cabeza que se pierde por línea final, va a ser tiro libre de esquina, sacó Escobar al córner que va a corresponder ahora al equipo del Rincón Guaraní que va apurando, que va buscando encontrar el gol de la paridad. Isidro Morínigo le va a pegar, tiro libre de esquina, corresponde a Embarete. Autorizó Fernández, centro que va cerrado, saca la defensa desde el fondo, el balón que le vuelve a quedar a Isidro Morínigo, otro centro más que viene al área buscando a Cristian Barrios, dejó pasar Ocampo dentro del área, giró, no le pudo pegar, iba sacando Nelson Torres jugando para Antonio González, y este que va sacando, limpiando el camino, jugando en la zona de Ariel Escobar, golpe de cabeza Isidro Morínigo, recupera Fretes, el balón se va a perder por un costado, hay saque de manos ahí lateral, corresponde ahora al equipo de Rincón, va teniendo Escobar juega para Elías Torres, la tiene Elías, cabecera del área, quiere girar Elías, aguanta la carga, juega para Antonio González juega para Elías Torres, nuevamente lo trabaron a Elías, y va sacando del fondo Fretes, y va recuperando nuevamente Barreto, y va teniendo Barreto, traslada el balón, quiere pasar la frontera, ya lo hizo, descarga para David Fretes, balón que va buscando la zona de Barreto, nuevamente que gana con golpe de cabeza, pero termina dejando el balón, y hubo desinteligencia en el avance, y va recuperando Nelson Torres, y este que ya juega para Bernardino López, la tiene Bernardino, tocó la pelota para Ariel Escobar, la tiene Escobar, juega para Nelson Torres, Iván Nelson del capitán, descarga para Escobar, que pelea por ahí, pierde, gana nuevamente el futbolista de Embarete, viene sacando con la zona de Ocampo. Ocampo jugando la pelota ahora para Mendoza, domina Mendoza, toca la pelota para David Fretes, descargando para Ocampo. Toca nuevamente aquí el equipo de Embarete jugando las pelotas para Vega. La tiene Vega, busca la zona de Cristian Barrios, pero muy largo el pase, no va a llegar tampoco ni Morínigo. El balón se pierde por línea final. Señoras y señores, final del primer tiempo, final de la primera etapa con este resultado. Rincón Guaraní 1, equipo Embarete 0. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Final de la primera etapa, victoria parcial del equipo de Rincón Guaraní con gol de Federico Escobar, con golpe de cabeza al minuto 17 de la etapa inicial. Con ese gol va ganando ahora el equipo de Rincón por 1-0 y va sumando 20 puntos. 20 puntos para el equipo del Rincón Guaraní, que está muy detrás, a 12 puntos prácticamente detrás del puntero Sport Felsina, pero igual sigue escalando posiciones el equipo de Rincón Guaraní, que en la temporada pasada había sido subcampeón, que había sido vicecampeón y en la última fecha llegaba con
la gran chance inclusive de pelear el título con el Sport Felsina, pero un empate sorpresivo ante el rival de turno, ante el rival de la tarde, ante Embarete, lo sacó prácticamente de la lucha por la pelea del título de campeón de la jornada o de la temporada pasada, cuando ya se va justamente. Ahí está charlando el profe Juan Abilio Enríquez también con los jugadores del Rincón Guaraní, recibiendo algunas indicaciones técnicas también por parte del adiestrador que tiene el equipo de Rincón. También lo mismo pasa por parte de Embarete, que también recibe muchas indicaciones también para corregir las desinteligencias que hubo tanto en sector defensivo como también en sector ofensivo. Ya Antonio González, mundialista, sí, va a ir no sabemos todavía si va a México, a Estados Unidos, a Canadá, pero va a ir con la albirroja, va a ir con la selección. Es el segundo utilero de la albirroja, Antonio González, el número 2 del Rincón Guaraní. Un mundialista tenemos aquí entre nosotros en la Superliga Senior, uno que va a ir al mundial, uno que va a acompañar a la albirroja, que es justamente Antonio González, el 2 del Rincón Guaraní. Cuando el equipo Embarete ya va ingresando nuevamente al terreno de juego, va ingresando el conjunto que viste de celeste en la jornada de hoy. Y el Rincón Guaraní que sigue recibiendo indicaciones, charlas por parte de Juan Abilio Enríquez, quien toma las riendas como técnico del Rincón Guaraní en la Superliga Senior, y va dando algunas que otras indicaciones, corrigiendo algunos que otros puntos sensibles también que tuvimos en esta primera etapa por parte del Rincón Guaraní. Ustedes pueden estar enviando sus mensajes, sus comentarios a la página Deportes Sur Guarambaré, a la página Radio Sur Guarambaré 101.7 FM, por supuesto, para continuar compartiendo con nosotros esta tarde, calurosa tarde de hoy sábado 13 de septiembre, víspera de la octava de la Natividad de María. Hoy varias actividades por Barrio Colón, por la casa de la familia Vallejos Medina, el Caruguazú, que es tradicional de hace 30 años también, que viene realizándose, ya preparándose también para lo que va a ser la octava de la Virgen. Y por supuesto en el Centro Social Natividad de María en el Barrio Colón también se lleva a cabo una actividad donde las galoperas están bailando, y bastante en esa zona de la ciudad. Si uno quiere ir a divertirse, quiere ir a disfrutar, a bailar, puede irse también al Centro Social Natividad de María del Barrio Colón. A un costado del Estadio Fundadores del 51 está el Centro Social Natividad de María, donde en esta tarde también continúa las actividades de baile, después de lo que también fue el Caruguazú en la víspera de la octava de la Virgen Natividad de María. Va a arrancar la etapa complementaria, va a mover la pelota ahora el equipo de Embarete, y va a arrancar el segundo tiempo. Cronómetro en cero de Richard Fernández, cronómetro en cero del árbitro principal, silbato a la boca, ok de los arqueros. Va a arrancar la etapa complementaria. Va a autorizar el árbitro del compromiso. Señoras, señores, en marcha el segundo tiempo. Ya se juega la etapa complementaria entre Embarete y Rincón Guaraní. Sexta fecha de la segunda rueda. Radio Sur 101.7. El balón que se pierde por línea final va a ser salida que corresponde a Rincón. Ensayó un remate de media cancha Gustavo Vega. El balón se terminó perdiendo por encima de la portería de Fernández. Va teniendo la pelota Ilian Escobar, toca la pelota ahora para Elías Torres, entrega mal Torres, recupera Gustavo Vega, mete el balón, va corriendo nuevamente el futbolista Vallejos, pero va recuperando Rivero y descarga para Ilian Escobar, y toca ahora el equipo de Rincón, mete el esférico largo buscando ahora zona de Ariel Escobar, terminó cayéndose Fretes, chocó con Escobar, va a ser salida que va a corresponder ahora en el fondo a Embarete, va a colocar la pelota y va sacando ahora Lescano.
juega para Gustavo Vega, va teniendo aquí el número 7, Vega tocando la pelota ahora con la presencia del número 22, Isidro Morínigo, avanza Morínigo, juega para Portillo, toca la pelota en profundidad, corre Vallejos a ver si alcanza, primero sale Fernández, se queda con el balón el portero de Rincón Guaraní, va a ser salida que corresponde ahora en el fondo al equipo de Rincón que viene saliendo con Bernardino López. López mete el balón largo, Antonio González que pelea, balón que le va quedando a Torres, descargó hacia el medio, recupera Fretes, pelea Elías Torres, le va quedando la pelota nuevamente a Barreto, y este que va teniendo la pelota pisa, gira a Alberto Barreto. Toca la pelota en profundidad y va recuperando nuevamente aquí Len Escobar, jugó para Cabrera, atrás para Bernardino López, juega, busca la zona de Nelson Torres, pelea por ahí con Ocampo, el balón que le va quedando ahora a Cabrera, le queda Elías Torres, saca el remate, Elías, el balón se pierde por línea final, hay salida, hay reposición en el fondo, va a corresponder ahora salida a Ambareté, que va cayendo el partido por un gol contra 0, 1-0 va cayendo el equipo de Ambareté ante Rincón Guaraní con gol de Federico Escobar. Mete el balón para Fretes. Isidro Morínigo que toca, pelea por ahí Portillo, ganó la pelota Bernardino López. Hay falta de Ocampo, hay tiro libre que va a corresponder ahora al equipo de Rincón Guaraní. Tiro libre corresponde a Rincón, le va a pegar el balón Bernardino López. Tiro libre dentro del círculo central, corresponde a Rincón que quiere cargar en zona aérea. Está por ahí Cabrera, está Escobar, está Elías Torres, se suma también el ataque Antonio González. Tiro libre, vendrá el tiro libre para Rincón, el centro de Bernardino López. Lescano seguro se queda con el balón sin dar rebote. Hay salida. Salida que corresponde ahora al equipo de Ambareté que viene sacando con la presencia del futbolista Barreto, tocando para David Fretes, la tiene Fretes, tocó la pelota para Isidro Morínigo, Morínigo toca la pelota, balón de Mendoza, va recuperando nuevamente el equipo de Ambareté que quiere armar el ataque pero no puede trasladar el balón, tiene que retroceder atrás con Lescano, va teniendo Lescano, saca del fondo, juega para Dani Mendoza, la tiene Daniel, giró bien Daniel Mendoza, pisa el balón y descarga para Isidro Morínigo, la tiene aquí Isidro, levanta la mirada, mete el balón largo buscando la zona de Vallejo, va recuperando Federico Escobar y mete el balón para Ariel Escobar, baja de cabeza, el balón le va quedando a Fretes, va recuperando nuevamente Manuel Unzaín, tocó para Barreto, toca y toca nuevamente el equipo de Ambareté, la tiene Barreto, Barreto toca para David Fretes, aguanta la carga Fretes, pierde la pelota y recupera nuevamente aquí Horacio Benítez, hay una reacción de Horacio Benítez sobre Fretes. Hay tiro libre, será tiro libre que va a corresponder ahora a Ambareté, que va a buscar acercarse al área rival, que va a buscar también acercarse hacia el sector del ataque. Y hay tarjeta amarilla para el número 22, tarjeta amarilla para Horacio Benítez, tarjeta amarilla también para David Fretes. Tiro libre corresponde ahora al equipo de Ambareté que busca el empate, que busca guardarle la fiesta nuevamente a Rincón Guaraní en esta fecha. Vendrá el tiro libre de Barreto, le va a pegar. Tiro libre, le pega a Barreto al balón. Un solo hombre en la barrera que es Elías Torres. Va a autorizar Richard Fernández, el árbitro del compromiso. Le pega el balón Barreto, va Barreto, mete el remate que va, sale el portero, golpe de cabeza defensivo, corre Bernardino López y va a alcanzar, alcanza Bernardino, toca la pelota para Elías, entregó mal, recupera Barreto, pelea por ahí Barreto, pierde la pelota, le queda Mendoza, Mendoza le quiere pegar, engancha Mendoza, pierde la pelota y va recuperando Elías Torres, y la tiene aquí el número 18, Elías toca la pelota ahora para la zona de Ilian Escobar, la tiene Ilian, mete el esférico buscando ahora la zona de Ariel Escobar, toca para el medio Escobar y va recuperando la pelota nuevamente el futbolista Portillo, va teniendo Humberto, Portillo toca para Isidro Morínigo, la tiene el número 22, traslada el balón, Isidro levanta la mirada, mete el centro que va buscando David Fretes que baja dentro del área, pierde la pelota ahora, corre Barreto y va a alcanzar o no, va Barreto, el balón se pierde por un costado y saque de manos ahí lateral que va a corresponder ahora al equipo de Ambareté en sector ofensivo. Unzaín lo va a cumplir, se viene
la modificación. Cabrera quiere dejar el terreno de juego o va a dejar el terreno de juego, pero aún no firmaron los que van a ingresar, entonces todavía no se puede realizar la modificación. Ya juega con Gustavo Vega, la tiene Gustavo, enganchó bien, corre Gustavo, pone el físico Bernardino López, toca atrás por Horacio Benítez y este que va rechazando, balón que va recuperando nuevamente ahora Isidro Morínigo, viene del remate, el portero Fernández en 2 tiempos, se queda con el balón y va a hacer salida, en el fondo será salida que va a corresponder ahora al equipo del Rincón Guaraní. Quedó sentido el arquero Fernández. Habrá salida, habrá reposición en el fondo. Va a corresponder salida ahora al equipo del Rincón Guaraní. Se va a venir la modificación, va a dejar terreno de juego Diego Cabrera. Cabrera va a dejar el terreno de juego, va a ingresar el número 27 y también va a ingresar Hernán Riveros. Va a entrar Giro y va a ingresar Riveros. Riveros finalmente quien ingresa. Y va a ingresar también Marciano Sosa en el equipo del Rincón Guaraní, que va teniendo la pelota ahora con la presencia de Ocampo. La tiene Ocampo, juega la pelota ahora para la zona de David Fretes. Para Unzaín, entrega mal, recupera González. Vuelve a recuperar Unzaín, la tiene Manuel. Unzaín mete el balón, pelea Horacio Benítez, tocó para Hernán. Juega ahora para Antonio González. Va el balón para Horacio Benítez, mete el remate. El portero Lescano se queda con el balón y viene sacando del fondo ahora el equipo del 30. El equipo de Bareté que viene sacando con la presencia de Barreto que se lanzaba al piso. Recuperó nuevamente Rincón Guaraní y toca la pelota ahora, la tiene el futbolista número 30, la tiene Nelson Torres, avanza Nelson mete el balón para Ariel Escobar, avanza Ariel que quiere hacer el 10, Ariel Escobar tocando atrás para Bernardino López, la tiene Bernardino, mete el centro, va recuperando Isidro Morínigo, va a sacar del fondo ahora el equipo de Bareté, pero va recuperando Rincón con Horacio Benítez que mete, juega para Elías Torres, ahora para Hernán Riveros, la tiene Hernán dentro del área maga, toca la pelota para Nelson Torres, la toca Torres, Nelson toca la pelota buscando la zona de Bernardino López, mete Bernardino el remate, el balón que se termina a un costado de la portería del Lescano. Hay salida, hay reposición que va a corresponder ahora al equipo de Bareté. Se viene la modificación. Deja terreno de juego Antonio González. Ingresa el 26, Marciano Sosa, en el equipo del Rincón Guaraní. Otra modificación más en el conjunto rojiblanco. Pelea por ahí el Ilian Escobar, el balón que se pierde por un costado, hay saque de manos, ahí lateral, va a corresponder saque manual ahora al Rincón, que quiere apurar el fútbol con la presencia de Nelson Torres que aguanta, pierde el balón ahora, recupera Bernardino López, la tiene Bernardino, toca para Hernán Riveros, avanza Hernán, toca para Ariel Escobar, espaldas al arco, Escobar juega para Elías Torres, enganchó Elías, le quiere pegar, no encuentra con quién descargar y entrega mal. Descargó mal Elías y viene el contragolpe que viene ahora con Barreto. Es corto el resultado, solamente 1-0 y queda mucho aún por jugarse. Balón que va para Vallejos, el taco fallido de Vallejos. El balón que se va por un costado y va a ser saque de manos. Hay lateral que va a corresponder ahora al equipo de Bareté. Va a ser saque de manos que corresponde al conjunto celeste con Unzaín Manuel, que ya juega buscando la zona de Barreto. El balón se pierde por un costado y saque de manos ahí lateral. Lateral va a corresponder al Rincón Guaraní. El balón que se va a cumplir con la ejecución del jugador que viste la dorsal 22, Horacio Benítez. Juega para Hernán Riveros, golpe de cabeza, jugando para Elías Torres. La tiene Elías, pierde la pelota de Barreto, recupera Barreto y juega la pelota para Gustavo Vega. La tiene Gustavo, Vega juega para Portillo. La tiene Humberto, Portillo adelanta buscando a Vallejos. Saca Escobar desde el fondo, el balón se va a ir por un costado y hay saque manual. Hay lateral que va a corresponder ahora al equipo de Bareté. Se va a venir una modificación. Va a ingresar Del Valle, camiseta 6. Del Valle en el terreno de juego, Cristaldo Del Valle. Deja terreno de juego Barreto. La modificación en Bareté. Ya se ejecuta ahora sí el saque de manos. Saque manual, buscando la zona de Vallejos, entregó mal, saca del fondo Horacio Benítez, mete el esférico largo, corre por ahí Fretes, pelea también
Ariel Escobar, le queda Manuel Unzaín, engancha Unzaín, va limpiando el camino, juega para Del Valle, va teniendo Cristaldo, juega la pelota ahora para Ocampo, la tiene Ocampo, levanta la mirada, ¿con quién se va a conectar? Juega nuevamente con Cristaldo Del Valle, para Vega, para Cristaldo Del Valle, avanza Cristaldo, va a meter el centro, no, decidió amagar, va a ganar la línea de fondo, mete el balón hacia el área, saca Rivero el balón, se va por un costado y saque de manos ahí lateral, va a corresponder saque de manos ahora. O tiro libre de esquina, hay saque de manos o tiro libre de esquina, saque de manos finalmente, que va a corresponder ahora el equipo de Bareté, Cristaldo del Valle, el saque de manos, juega para Unzaín, la tiene Unzaín, va a meter el centro, no, sigue Unzaín, entrega mal, recupera Nelson Torres, escapa Nelson, corre Torres, va trasladando el balón del número 30, a ver si lo ve a Riveros, hay peligro, Nelson se apuró, entregó mal, se equivocó el capitán y va a haber salida en el fondo que va a corresponder ahora al equipo de Bareté cuando el árbitro del partido da el minuto de hidratación. Nosotros aprovechamos la pausa, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. 12 minutos de esta segunda etapa y el marcador de Deportes Sur, fecha 6, segunda rueda. El equipo de Rincón Guaraní derrota a Bareté por 1-0. Radio Sur 101.7. Van saliendo los protagonistas del terreno de juego, se van retirando a un costado del campo de juego los jugadores tanto del Rincón como también de Bareté para refrescarse un poquito, para tomar el vital líquido, por supuesto por el calor que hace, por la alta temperatura que estamos teniendo el día de hoy. Se prepara ya también para lo que va a ser el tercer partido de la fecha, el equipo del Sport Yaumina y también el equipo del 30 de agosto, o lo que va a ser el tercer partido de la fecha, el tercer partido de esta jornada 6 de la segunda rueda de la Superliga Senior, donde se va a estar enfrentando el 30 de agosto y también el equipo de Yaumina. Partidazo el que vamos a vivir después de este partido también. Hasta el momento un partidazo también con estos equipos porque es corto el resultado, es un solo gol de diferencia y en un descuido podría llegar el empate del equipo de Bareté, que va a tener que ir extremando un poquito más de recursos también en lo que queda del segundo tiempo y va a empezar a dejar también espacios en la última línea y eso vamos a ver si lo aprovecha también el Rincón Guaraní. Cuando aquí se reanuda nuevamente el compromiso, la va teniendo Vallejos, toca la pelota para Humberto Portillo, adelanta, pierde la pelota ante Bernardino López, de gran partido nuevamente Bernardino, toca la pelota para Nelson Torres, avanza el capitán, la tiene aquí Nelson, toca la pelota para Ariel Escobar, Ariel Escobar quiso enganchar, Escobar quiso profundizar, aguanta la carga, suelta para Ilian. Va recuperando la pelota nuevamente Morínigo y viene la salida ahora del equipo de Bareté, que va tocando, se equivoca, recupera Elías Torres, pisa el balón, se termina yendo por un costado y saque de manos ahí lateral. Va a corresponder saque manual ahora. Bareté en la zona defensiva, lo va a cumplir el futbolista camiseta 22 Isidro Morínigo. Saque de manos, Morínigo y el saque de manos. Balón que la va teniendo nuevamente el equipo de Bareté, pero tendrá que retroceder unos metros atrás porque más atrás tiene que ser la ejecución del saque manual. Ahora sí, va el saque de manos. Lateral que ya se cumple buscando la zona de Vallejo, que gana con golpe de cabeza, pero nadie por ahí. Saca Marciano Sosa, golpe de cabeza de Isabelino, gana del futbolista Isidro Morínigo. Va recuperando la pelota nuevamente ahora. Hernán Riveros juega para Ariel Escobar. Avanza Ariel, la tiene Escobar, va a meter el centro, toca la pelota en corto para Nelson Torres, para Hernán Riveros. La tiene Hernán, toca para Nelson Torres, está con panorama de gol, va teniendo Nelson, tocó atrás para Ilian Escobar, el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Rincón
Guaraní, lo hizo Ilian Escobar. Una muy buena jugada de Torres y Riveros. Torres que decidió darle el gol a Ilian Escobar, que llega de frente al arco, que no desaprovechó, la mandó al fondo de las redes. Señoras, señores, atención al nuevo marcador. Hoy sábado 13 de septiembre del año 2025, sexta fecha, segunda rueda por Ilian Escobar. Hay nuevo marcador. Rincón Guaraní tiene 2, Equipo Mbarete 0. Radio Sur 101.7. Va recuperando nuevamente aquí Mendoza, toca la pelota Mendoza, juega para la zona de Isidro Morínigo. Morínigo levanta la mirada, va a tocar, se equivoca, recupera y va teniendo la pelota nuevamente aquí Escobar. Toca la pelota para Torres, la tiene Elía. Torres juega para Escobar, se termina desviando nuevamente en Elía Torres. El balón se pierde por línea final. Hay tiro libre de esquina y córner que va a corresponder ahora al equipo del Rincón Guaraní porque se desvió en un jugador de Mbarete. Hay tiro libre de esquina. Va a ser córner, tiro libre de esquina, córner corresponde ahora al equipo del Rincón que quiere jugar rápido con Hernán. Ya juega la pelota, juega para Horacio Benítez, la tiene Horacio, levanta la mirada, mete el centro que va, segundo palo, golpe de cabeza defensivo de Gustavo Vega, el rebote le queda nuevamente a Bernardino López, la tiene el 28, Bernardino que amaga, toca la pelota para Elía Torres, la tiene Elía Torres que quiere transportar el balón, pierde la pelota, recupera y va teniendo la pelota nuevamente aquí el equipo de Mbarete, tocando la pelota atrás con Isidro Morínigo, tocando para Humberto Portillo, la tiene Portillo y aquí avanza y corre Portillo, a ver qué hace Portillo, juega para David Fretes, buscando la conexión con Mendoza, balón que va para la zona de Cristaldo del Valle tocando otra vez para Gustavo Vega, avanza nuevamente aquí el equipo de Mbarete, adelanta para Vallejos, va Edgar Vallejos, el centro que va, saca del fondo nuevamente el futbolista Horacio Benítez, complementa nuevamente Hernán Riveros. Va quedándole ahora a Portillo y Portillo tocando para Cristaldo del Valle. Se anticipa en el fondo nuevamente Horacio Benítez y tocó la pelota para Nelson Torres. Y que quiere escapar. Torres que mete el centro, balón que la va teniendo nuevamente ahora Ariel Escobar. Y va Escobar, mete para Nelson Torres, panorama de tercero. Y va Nelson el remate. ¡Gol! 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 Guaraní lo hizo el capitán, el que viste la dorsal 30, Nelson Torres. Señoras, señores, atención al nuevo marcador, sábado 13 de septiembre, fecha 6, segunda rueda, Superliga Senior. Lo hizo Nelson Torres, el capitán, pone el tercero. Rincón Guaraní 3, Equipo Mbarete 0. Radio Sur 101.7. Va teniendo la pelota nuevamente Ariel Escobar, tocó para Hernán Riveros, para Elía Torres, Torres para Escobar, mete el balón para Ilian, corre y Fretes se iba sacando del fondo. Va recuperando la pelota nuevamente Isidro Morínigo. Viene el ataque ahora del conjunto de Mbarete, tocando Morínigo para Edgar Vallejos. La tiene Vallejos, toca la pelota ahora para Portillo, otra vez para Vallejos. Y va Vallejos, le va a pegar al arco, le pega. El balón se pierde por línea final. Hay salida, se va a venir una modificación. Va a ingresar camiseta número 27. El futbolista del Rincón va a dejar terreno de juego Ariel, el número 10. Vendrá la salida ahora y viene jugando en corto con Federico Escobar. Para Rivero. Rivero adelanta, juega la pelota para Ilian Escobar y el árbitro dice final. Final del partido, final del encuentro. Victoria del Rincón Guaraní por 3-0 ante Mbarete. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Bien, vamos a charlar con la figura del partido, vamos a charlar con Nelson Torres, la figura del Rincón Guaraní. Vamos a hablar con Nelson, el capitán. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Felicidades primeramente por la victoria y por el gol. Muchísimas gracias, Pablo. Por fin se vino la victoria, nuevamente. Y fue un partido, legalmente un partido difícil, duro. Por suerte encontramos los goles.
Un rival duro siempre en Bareté. La temporada pasada le arrebató a usted la posibilidad de ser campeón. En la primera rueda también sufrió una dolorosa derrota ante este equipo. Así mismo, Pablito, así mismo. Teníamos una espinita contra ellos, como se dice, y por suerte hoy se portó el muchacho y pudimos sacar el resultado. Una buena victoria, el resultado abultado, un 3-0 que le relaja un poco a ustedes también y le hace escalar en la tabla de puntuaciones. Sí, así es, Pablo, así es. Y una victoria muy importante y ojalá venga seguido la victoria. ¿Para quién va dedicado la victoria de los goles? Para mi hijita que vinieron a apoyarme siempre. Gracias, Nelson. Fuerza. Muchas gracias, Pablito. Gracias, Pablo. Ahí te hablábamos con Nelson Torres, la figura del compromiso, Jesús. Sí, Pablito, y el Rincón Guaraní que nuevamente sacó una victoria importantísima aquí en el estadio, en la cancha primitiva del Teniente Fariña, y cada vez Rincón se acerca un poquito más a lo que es la punta y el Sport Felsina cada vez se aleja un poquito más. O sea, gana Sport Felsina, gana también los otros, pero siempre se mantiene ese margen de 5 a 6 puntos entre los rivales. Ahí vemos a la figura que está tomando la foto. Un partido realmente atractivo. El primer tiempo fue bastante igualado. El segundo tiempo el equipo en Bareté ya se quedó un poquito atrás. Los delanteros ya no le daban la pata. El Rincón Guaraní que supo aprovechar esas situaciones de gol que tuvieron y lo hicieron bastante bien y así consiguieron la victoria. El equipo en Bareté que aún en lo que va al campeonato no encuentra el esquema que le va funcionando en este campeonato. El equipo en Bareté que partido tras partido buscan, ¿verdad? Pero finalmente no les sale lo que es la definición final. Siempre llegan hacia el área, nunca sus delanteros definen bien. Pero bueno, y eso que el equipo Bareté es campeón ya de esta Liga Senior Guarambaré. Y el Sport Felsina que cada vez está más fuerte que nunca, y aquí justamente de Sport Yaumina veremos un verdadero partidazo nuevamente aquí entre Sport Yaumina y 30 de agosto. Perfecto, excelente, Jesús. Ya está el equipo de Yaumina en el terreno de juego. Se aguarda el ingreso del 30 de agosto para lo que va a ser este tercer partido. Victoria del Rincón de Guaraní por 3-0 ante Bareté. La victoria de Felsina por 2-0 ante Sport Bory. Y aquí ingresa el equipo del 30 de agosto. Ya está en el terreno de juego el equipo local. El equipo que juega de local en el barrio. El equipo del barrio Santa Rosa, del barrio Felsina también. El 30 de agosto que hace poco estaba de Patronales, donde vivimos justamente la última fecha, lo que fue la fecha 16 de la Superliga Senior, con una victoria ajustada también que tuvieron en el último partido. Y aquí ya están los equipos en el terreno de juego, ya está el equipo rojinegro, el equipo del 30 de agosto, ya está el Sport Yaumina para lo que va a ser este partidazo que vamos a vivir en estos momentos. Dos equipos que pelean por la zona alta de la tabla de puntuaciones. Un 30 de agosto que no tiene que dejar pasar los partidos porque tendrá que descansar en la última fecha y tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Y un Sport Yaumina que viene de una victoria trabajada ante Sport Bory en la fecha anterior. Una victoria que fue de 2-0, pero tratando, por supuesto, de llevar adelante nuevamente el resultado. Por el momento, el Sport Felsina tiene 32 unidades, 26 puntos para el Sport Alegre, 26 puntos también para el 29 de septiembre. En estos momentos juega el cuarto de la tabla de puntuaciones, el 30 de agosto, que ganando irá 27. El Sport Yaumina también tiene 24 puntos, es decir, es un partido de vital importancia para ambos. Un empate los frena a los dos y la victoria de uno de los dos le beneficia al ganador y lo pone contra las cuerdas también al equipo perdedor. En la sexta ubicación está el Sport Bory, que cayó en la fecha anterior, quedó con 23 puntos, 21 para Divino Niño, 20 puntos para Rincón Guaraní, 13 para la ASO de Futbolistas, 9 para el Teniente Fariña, 8 para Bareté. La buena noticia para el Teniente Fariña, que cayendo igual el día de hoy va a ser
último el equipo Mbareté porque ya perdió el partido. Aquí movió la pelota el 30 de agosto, señoras y señores. En marcha el fútbol. Ya se juega el tercer partido de la Superliga Senior. La fecha 6 de la segunda rueda, 30 de agosto, Sport Yaumina. Radio Sur 101.7. Tiene la pelota aquí el equipo del 30 de agosto que quiere tocar en ofensiva. Va recuperando nuevamente. Vuelve de la suspensión también José Jiménez. También vuelve vía Cantero de lo que fue la suspensión después de la expulsión que tuvieron en el penúltimo partido. Cuando aquí va teniendo José Jiménez. Jiménez tocando la pelota en corto. Avanza nuevamente el 30 de agosto. Mete en el centro que va buscando la zona del Pirá Cantero. Baja de pecho el Pirá, está dentro del área. Saca el remate. Y el balón que se lo termina levantando. Y en demasía al Pirá Cantero. Llegó con mucho peligro el 30 de agosto, llegó con peligro el equipo del 30, lo tuvo aquí una de sus principales figuras, lo tuvo aquí uno de sus principales goleadores, el Pirá Cantero no pudo meterle la rosca necesaria, ni tampoco la dirección necesaria a ese último remate, se salvó aquí el Sport Yaumina que va a sacar con Noguera, el portero de Yaumina que va a sacar del fondo Noguera. Autorizó ya el árbitro del compromiso que se juegue también el partido. El árbitro es Richard Fernández. Vendrá el remate ahora del futbolista Noguera. Va a meter el balón largo nuevamente Noguera. Mete el esférico largo. Va cayendo en sector ofensivo. Pelea por ahí. Va sacando Espinosa. Le va quedando Ortiz. Ortiz tocó la pelota. Balón que va ahora para la zona de Cantero. La tiene nuevamente aquí el equipo del 30 de agosto que quiere escapar, que quiere jugar en ofensiva. Jugó Julio. Balón que va ahora para Aldo Benítez. Metió el balón profundo para Julio Cantero. El balón va para la zona de Jorge Noguera, el portero que se queda con el balón. Hoy el equipo de Yaumina siente la ausencia del capitán del equipo. Siente la ausencia de José Roberto Aranda cuando aquí va teniendo la pelota nuevamente el futbolista Jiménez. Saca del fondo nuevamente Yaumina. Quiere por ahí el futbolista Jiménez, el golpe de cabeza, el balón se pierde por línea de costado para saque de manos a la lateral que corresponde ahora al conjunto de Yaumina que quiere salir del fondo con Silvestre Mareco. El saque de manos que va, golpe de cabeza de Alonso, va sacando del fondo Silvestre Mareco, va Miranda, golpe de cabeza, Pineda también aplica el golpe de cabeza, le queda la pelota a Salinas, tocó la pelota, quedó corto, recupera nuevamente la pelota aquí Yaumina, balón que se desvía en Benítez, pelea por ahí, gana y traba nuevamente Ortiz, tocando la pelota atrás para Cantero, balón que va para Salinas, Adolfo Salinas que va tocando en corto, viene saliendo ahora Juan Carlos, Cantero tocó la pelota para Aldo Benítez, Benítez toca para Rolón, la tiene Rolón, entregó mal, recupera nuevamente el equipo de Yaumina con Milner Medina, mete el esférico para Pineda, Pineda tocó para Alonso, Alonso toca para la presencia de Silvestre Mareco, la tiene Silvestre, Mareco toca otra vez para Alonso, la tiene Alonso, mete el esférico largo, golpe de cabeza defensivo, Pineda que quiere nuevamente pelear por ahí, ganó, juega para Candia, pierde la pelota, falta de Marcos Candia, habrá tiro libre, hay tiro libre que va a corresponder ahora al equipo del 30 de agosto, primeros 3 minutos de esta primera etapa, el partido que sigue igualado 0-0, viene saliendo ahora el 30 de agosto, toca la pelota y traslada, mete el esférico largo buscando la zona del Pirá Cantero que aguanta la arremetida rival, cayó el Pirá, saca del fondo de la defensa, el rebote le favorece nuevamente ahora el 30 de agosto que juega con Ortiz, Ortiz tocando atrás, balón que la va teniendo la pelota nuevamente aquí el 30, juega la pelota para Ortiz, avanza Ortiz, quiere meter el centro, balón que juega para Cantero, saca la defensa, el rebote le vuelve a favorecer nuevamente al equipo del 30, toca la pelota en corto, dentro del círculo central la tiene, balón que va en zona de Juan Carlos Cantero, alcanza Cantero, toca la pelota para Aldo Benítez, va a meter el centro, Benítez centro que va, controla muy bien y va sacando del fondo ahora la defensa del equipo de Yaumina que viene sacando con Pineda, tocó Pineda, se equivocó, Adolfo Salinas rechaza, recupera Silvestre Mareco, le vuelve a quedar la pelota a Miranda, va teniendo Dionisio Miranda, toca la pelota ahora para Silvestre Mareco, otra vez para Miranda, la tiene nuevamente aquí el equipo de Yaumina, levanta la mirada, toca la pelota para la zona ahora de Ventura Ferreira, tocó para Alonso, buscando la zona de Milner Medina, recupera nuevamente Benítez, falta contra Benítez, la infracción fue de Milner Medina, habrá tiro libre, será tiro libre que va a corresponder al equipo del 30, tiro libre corresponde al conjunto rojinegro.
Partido igualado 0-0 hasta el momento. Juega Ortiz dentro del círculo central, recibe. Adelanta para Cantero. Corre aquí el número 73 y va Julio. Alcanza Cantero. A ver, se frenó Julio. Toca atrás, balón que va para la zona de Ortiz, que la domina. Ortiz que avanza, aguanta la arremetida, se cae, no pasa nada. Sigue Ortiz, pasó Ortiz. Va, mete el remate. No era el rebote. Y va el Pirá Cantero, el remate, gol. ¡Gol! Del 30 de agosto lo hizo Francisco, el Pirá Cantero, una jugada individual bien hecha de Ortiz, el remate Noguera y el rebote, peleó por ahí todo el equipo del 30 de agosto entre Cantero y el Pirá, este último que logra encontrar el balón ya con el arco totalmente a disposición y somete la resistencia de Noguera para ponerle el primero del partido. Señoras y señores, atención al nuevo marcador, sábado 13 de septiembre del 2025 por el Pirá Cantero. Gana el 30 de agosto por 1-0 Yaumina. Radio Sur 101.7. Gana 1-0 aquí el equipo del 30 de agosto. Va a haber tarjeta amarilla para el número 24 del 30. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 6 minutos, esta primera etapa. Y el marcador Deportes Sur, fecha 6, segunda rueda. Tercer partido de la fecha, 30 de agosto, derrota por 1-0 Yaumina. Radio Sur 101.7. Ahora tiro libre que va a corresponder ahora al conjunto del Sport Yaumina. Mete el remate, centro que va, golpe de cabeza defensivo, el balón que se va a perder por línea de costado, habrá saque de manual. Hay saque lateral que corresponde ahora al equipo de Yaumina, que quiere jugar rápidamente. Miranda, va Miranda jugando para Alonso, la tiene aquí el número 11. Alonso mete el centro que va buscando a Abel Benítez, cayó la pelota en Espinosa y va sacando del fondo la defensa del 30 de agosto. El balón que le vuelve a quedar a Ventura Ferreira, la tiene Ventura, juega para Pineda, que aguanta la arremetida de Juan Carlos Cantero, tocó la pelota atrás y va Ventura Ferreira. Hay falta de Aldo Benítez, hay infracción del 6 sobre Ventura Ferreira, hay tiro libre, será tiro libre que va a corresponder ahora al equipo del 30, al equipo de Yaumina. La infracción fue del futbolista del 30 que ya juega rápidamente, balón que va tocando, mete el remate arriba y afuera, desaprovechó la clara oportunidad que el equipo de Yaumina de tratar de sorprender a una defensa dormida. Se salvó aquí el 30 de agosto, lo tuvo el momento el equipo de Yaumina y va a ser salida, habrá reposición que va a corresponder ahora al conjunto rojinegro. Va a sacar del fondo el portero Mora. Va a sacar Mora desde el fondo, va a colocar la pelota el portero del 30 de agosto que va ganando por un gol contra 0 ante Yaumina. 1-0. Va colocando Mora, ya toca en corto, va sacando del fondo ahora la defensa del 30, levanta la mirada, va a meter el esférico largo y lo hace, buscando la zona de Cantero, golpe de cabeza Silvestre Mareco, pelea por ahí Alonso también, ganó Ortiz con el pecho, llegó Ortiz y gana el número 44. Amaga Ortiz, pisa la pelota, busca con quién conectarse, cambia de sector para Juan Carlos Cantero, cambia muy bien, y va Cantero por ahí, pero lo persigue Milner Medina, ganó Milner, pero va teniendo aquí el número 16, se frena, se le va el balón, se le pierde por un costado y saque de manos ahí lateral que corresponde al equipo del 30 de agosto, lo va a cumplir Juan Carlos Cantero, saque de manos, corresponde al 30 de agosto, sobre 8, casi 9 ya de la etapa inicial, gana por 1-0, balón que va para el Pirá Cantero, lo tiene Francisco, pierde la pelota ante Lorenzo, vuelve a recuperar Alonso que amaga, aguanta, hay brazo extendido, hay falta del futbolista del 30 de agosto y va teniendo la pelota nuevamente el equipo del Yaumina, avanza Benítez que vuelve a recuperar, va sacando del fondo la pelota justamente el equipo del 30 de agosto, la figura del partido anterior Nelson Torres. Va teniendo la pelota ahora
el conjunto del 30 de agosto con Ortiz. Mete el esférico, balón que va largo para el Piracantero. Mete el balón buscando a José Jiménez, que va la chilena de Jiménez. Erró el balón el futbolista Jiménez. Quiso hacer una chilena, quiso hacerla de lujo, pero terminó errando el balón. Y se viene el ataque nuevamente aquí de Yaumina. Pierde la pelota, recupera nuevamente el equipo del 30. Mete el esférico largo, ahí brazo extendido del jugador de Yaumina. Hay tiro libre. Será tiro libre que va a corresponder al 30 de agosto. Tiro libre para el 30 con Adolfo Salinas, que quiere jugar rápido, pero no. Va a hacerlo corto y va a hacerlo lento aquí José Jiménez. Hay tiro libre. Tiro libre que va a corresponder ahora al equipo del 30, que ya juega con José Jiménez. Juega la pelota ahora. Balón que va para Cantero. Cantero deja para Ortiz. Entregó mal y casi se complica. Balón que va para la zona central. Balón que va ahora buscando al lateral derecho. Amaga, mete hacia el medio. Pasó y va a descargar para José Jiménez. Y deja para Jiménez. Y aquí traslada el balón del número 2. Se perfila. Saca el remate. Se animó. El remate no se fue muy lejos de la portería de Noguera. Hay salida. Hay reposición en el fondo que va a corresponder al equipo de Yaumina. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. 11 minutos de esta primera etapa y el marcador Deportes Sur, fecha 6, segunda rueda. Va ganando el 30 de agosto por 1-0 Yaumina. Radio Sur 101.7. Aquí hubo falta de Ortiz sobre Ventura Ferreira. Hay tiro libre, habrá tiro libre para el equipo Yaumina cuando el árbitro del partido para el partido, porque habrá minuto de hidratación, minuto en el cual tendrán que refrescarse también los protagonistas. Ya se viene el cuarto partido también entre el Teniente Fariña y la ASO de exfutbolistas. Van a cerrar esta fecha número 6 de la segunda rueda el conjunto de Sport Alegre, que va a estar enfrentando a Divino Niño, que ya va llegando también de a poco para lo que va a ser este partido. Importantísimo partido también para ambos, así como lo es tanto para Yaumina, tanto también para el equipo del 30 de agosto. Por el momento, el 30 gana y por el momento, así como están las cosas, es el único escolta del Sport Felsina, pero se tiene que esperar todavía lo que ocurra también en el partido entre el conjunto de Sport Alegre y también el equipo de Divino Niño, para ver cómo finaliza la tabla de puntuaciones y si se mantiene a 3 de diferencia del puntero el equipo de Sport Alegre y ser el único escolta, o si va a ser el único escolta el equipo de 30 de agosto, porque de perder el Sport Alegre, el único escolta va a ser el conjunto del 30 de agosto, así como lo es en estos momentos. Repaso de resultados: el primer partido ganó el Sport Felsina por 2-0 ante el conjunto de Sport Bori. La victoria también 3-0 del Rincón Guaraní en el segundo partido ante equipo en Bareté, y ahora el tercer partido que lo está ganando el conjunto del 30 de agosto por el marcador de 1-0 ante el Sport Yaumina. Va a ser balón que va a corresponder ahora en el fondo ahora para el equipo del Yaumina, el balón que va quedando en las manos del portero Mora, que casi se complica en este último avance. Va a ser salida, reposición del fondo que va a corresponder ahora al conjunto del 30 de agosto, pero la vuelve a perder. Va teniendo la pelota ahora el equipo de Yaumina con Silvestre Mareco, adelanta para Pineda. Pineda busca la zona de Candia, golpe va sacando del fondo ahora la defensa del equipo del 30 de agosto, recuperando Milner Medina. Medina tocando la pelota ahora en corto para Ventura Ferreira, tocó para Alonso. Alonso mete el balón largo, saca del fondo, balón que le queda a Candia, el remate que va, y Abel Benítez no pudo hacer contacto con el balón. Se salvó milagrosamente en esta última, el 30 de agosto lo tuvo aquí Yaumina. Estuvo cerca de emparejar las situaciones el conjunto aurinegro. Se salvó el 30 de agosto, que va a sacar con Mora, que viene tocando en corto para su compañero. Que levanta la mirada, juega para José Jiménez.
Jiménez descarga atrás. La tiene nuevamente aquí el equipo del 30, jugando otra vez para José Jiménez. Giró bien Jiménez, pasó de entre dos, se le termina quedando el balón entre las piernas y va sacando la defensa. Vuelve a recuperar la pelota nuevamente aquí Ventura Ferreira, toca la pelota. Balón que va buscando la pelota en la zona de Miranda. Miranda que escapa con Pineda y va Pineda, está dentro del área y va Pineda, Pineda toca para Abel Benítez, el remate y se salva aquí el 30 de agosto, le pegó mal Benítez, era el gol del empate, era la jugada para emparejar el partido, pero Benítez definió mal. Candia también no apareció en el segundo palo para cerrar esa mala definición. Se salvó el 30 de agosto, lo tuvo nuevamente Yaumina, que empieza a crecer mucho más en su fútbol. Va sacando del fondo Mora, mete el esférico largo, cayó Miranda, recupera nuevamente el futbolista del 30 de agosto, sacando del fondo Adolfo Salinas, juega la pelota para el Piracantero, balón que va para Aldo Benítez que corre, va a llegar nuevamente aquí el conjunto de Yaumina con Ortiz. Ortiz que mete el centro buscando a Julio Cantero, este que va a alcanzar, alcanzó Julio, tocó la pelota, se equivocó y va recuperando la pelota nuevamente Miranda. Va Miranda teniendo el esférico, juega la pelota para la zona de Alonso, otra vez para la zona de Silvestre Mareco, corre Miranda a ver si va a alcanzar, alcanzó Miranda, mantiene el esférico en movimiento, pero se le termina yendo, dice el árbitro del partido, va a ser salida, será reposición que va a corresponder ahora al equipo del 30 de agosto, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 16 minutos, esta primera etapa y el marcador de Puerto Sur, fecha número 6, segunda rueda, 30 de agosto, derrota por 1-0, Yaumina. Radio Sur 101.7. Va a ser salida en el fondo que va a corresponder ahora al equipo del 30 de agosto. Lo va a cumplir nuevamente el portero Mora. Mete el esférico Pineda que baja con golpe de cabeza. Jugando la pelota ya para Abel Benítez. Benítez toca la pelota para Candia. La tiene Marcos. Candia juega para Pineda. Está perfilado Pineda. Descarga para Silvestre Mareco. Juega para Candia. Y va sacando la defensa. El rebote le queda nuevamente a Candia que pone el físico. El balón que termina cayendo en la cabeza de Candia. El balón se pierde por línea final. Habrá tiro libre de esquina o va a ser salida. Será salida en el fondo finalmente. El último en tocar fue el futbolista de Yaumina. Va a ser salida en el fondo que va a corresponder ahora a Mora. El portero que va colocando la pelota y va a salir del fondo el equipo del 30 que gana por 1-0. Con gol de Francisco el Piracantero. Va a meter el balón Mora, ya juega en corto para Aldo Benítez. Mete el esférico largo, Benítez buscando la zona ahora del Piracantero, pero quedó mal. Quedó corto la salida. Va a ser saque de mano lateral. Ya juega rápidamente Milner Medina. Saque de manos, lo cumple Candia. Va a ver con quién se conecta, con Ventura Ferreira. Toca Ferreira, jugó la pelota nuevamente para Candia, otra vez para Ventura, otra vez para Alonso. La pisa Alonso, quiere girar, no lo puede hacer, ahora sí. Alonso descarga la pelota ahora para la zona de Ventura Ferreira. Otra vez la pelota que va para el número 11, mete el balón profundo, corre Pineda. Adolfo Salinas con lo justo, va regresando del fondo. Quiere Silvestre Mareco, golpe de cabeza, balón que va para Alonso, estaba solo Alonso, golpe de cabeza que va para Miranda, que baja de pecho, cae Miranda, hay falta, quedó atrapado ahí Miranda entre el brazo de José Jiménez. Va a ser salida, va a ser reposición del fondo que va a corresponder ahora al conjunto del Yaumina. La reacción de Miranda que no se percató de esto tampoco el árbitro del partido. Hubo un manotazo por parte de Miranda ante José Jiménez, que este también no reaccionó porque entendió también el rigor de la jugada, porque quedó atrapado debajo de él también Miranda. Mete el centro que va, saca Espínola del fondo, Espinosa sacaba desde el fondo y va sacando nuevamente Benítez. El balón que va cayendo, va recuperando nuevamente el equipo de Yaumina con la presencia de Silvestre Mareco. Entregó mal, recupera José, balón que va para Julio Cantero, la tiene Cantero que quiso entregar, pero el balón le volvió a quedar a él. Amaga Cantero, pierde la pelota ante Miranda, que aguanta la arremetida. Hay falta contra Miranda y tiro libre. Será tiro libre que va a corresponder ahora al equipo de Yaumina, que ya juega. Balón que la tiene Alonso. Alonso mete el balón buscando la zona de Medina. Golpe de cabeza defensivo de Juan Carlos Cantero. El balón le queda a Aldo Benítez. Benítez busca la zona del Piracantero. Saca del fondo la defensa nuevamente de Yaumina. Vuelve a recuperar con Ventura Ferreira. Balón que va para Pineda. Avanza Pineda. Aguanta, pierde Pineda y va recuperando Aldo Benítez. Mete el balón. Quiere Silvestre Mareco. Pelea por ahí Cantero. Recupera. Ortiz juega para José Jiménez.
para Cantero, y va Cantero, mete para el Pirá, va la defensa de Yaumina, saca del fondo, balón que va cayendo cerca del círculo central, Alonso, y el balón largo, Salinas peleaba por ahí con Benítez, el balón que va para la zona de Mora, que va a sacar del fondo ahora para el equipo del 30 de agosto, va a sacar del fondo Mora, que va levantándose de a poco también. Va a ser salida, mete el esférico largo, balón que va cayendo cerca del círculo central, golpe de cabeza de Alonso, le vuelve a quedar la pelota a Miranda. Miranda que toca, balón que va para Abel Benítez, va Benítez que va, tocó para Pineda y va sacando la defensa. Aldo Benítez vuelve a recuperar y mete para el Pira Cantero, aguanta Francisco, hubo falta, pero el árbitro del partido dice final del partido, final de los primeros 20 minutos del compromiso en su etapa inicial, victoria parcial del 30 de agosto, que va ganando el partido por el marcador de 1-0 ante el Sport Yaumina. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Final de la primera etapa con este resultado parcial, 1-0 gana el equipo del 30 de agosto ante el Sport Yaumina, aunque tuvo también sus ocasiones. Yaumina tuvo un par de jugadas claras también para emparejar el partido, pero no pudo aprovechar. No pudo llegar con claridad al arco defendido por Mora y tendrá que remar contra la corriente en la etapa complementaria, tratar también de buscar ese gol del empate que le pueda volver a meter en el partido, porque por el momento el gran beneficiado con esta victoria es el 30 de agosto. Es también del equipo de Felsina, aunque el Sport Felsina le servirá mucho más si termina este partido empatado y se frenan también ambos equipos. Ya de a poco va recibiendo la indicación del profe César Morales, también del equipo del 30 de agosto. La parte del Sport Yaumina también recibiendo indicaciones técnicas, también descansando un poco lo que es también lo físico, aguantando y buscando también encontrar una mejor versión, recordando por supuesto de que está jugando sin su máxima figura, sin su capitán, sin el 10, sin José Roberto Aranda, el equipo de Yaumina, y por igual está teniendo un muy buen partido también. Eso demuestra también que el equipo de Yaumina no es tan dependiente de lo que haga el futbolista número 10, José Roberto Aranda. Si bien es bastante importante en el esquema de juego, en la elaboración de juego en sector ofensivo, pero también no se siente mucho la diferencia de José Roberto Aranda en estos momentos en su ausencia, porque están doblegando esfuerzos los jugadores de Yaumina para tratar de sacar un muy buen resultado en este compromiso. Ya va ingresando nuevamente el equipo de Yaumina de a poco, va ingresando al terreno de juego. El equipo del 30 de agosto, que ya terminó también con su charla técnica, ya va a ingresar también al terreno de juego para lo que va a ser la continuidad de este fútbol, lo que va a ser el segundo tiempo. Ya el equipo de la ASO de futbolistas se empieza a mover, se empieza a preparar también para lo que va a ser el partido siguiente, el cuarto de la fecha de hoy. Y también ya se empieza a preparar, ya se empieza a mover el equipo del Teniente Fariña para lo que va a ser el cuarto partido. Cierran esta fecha número 6 el equipo de Sport Alegre ante Divino Niño, que van a cerrar justamente esta fecha número 6 de la segunda rueda de la Superliga Senior Guarambaré. Ya vuelven nuevamente los protagonistas, ya está el equipo de Yaumina, ya vuelve también el equipo del 30 de agosto en su totalidad para la continuidad del fútbol aquí en la cancha primitiva, fecha 6 de la Superliga Senior, fecha libre para el 29 de septiembre, que se encarga de toda la organización, que se encarga también de la mesa de control, de la cantina y de todo lo que conlleva, por supuesto, la organización de esta fecha 6. Ya vuelve también el árbitro del partido, el señor Richard Fernández, árbitro principal de este encuentro. Moverá la pelota el equipo de Yaumina, va a mover la pelota Abel Benítez, por ahí cerca también Alonso. Cronómetro en cero de Richard Fernández, va a arrancar la etapa complementaria, va a mover la pelota el equipo de Yaumina. Cronómetro en cero, autoriza Fernández. Señoras, señores, en marcha el segundo tiempo. Ya se juega el segundo partido
el segundo tiempo de este partido entre el 30 de agosto y el equipo de Yaumina, partido que lo gana Yaumina por 1-0. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Aquí se cayó Silvestre Mareco, hay tiro libre, gana el 30 de agosto por 1-0, Yaumina, va a haber tiro libre. Peligroso tiro libre que va a corresponder ahora al equipo de Yaumina. Quedó sentido Silvestre Mareco, que ya se recuperó rápidamente y ya va apartándose de la zona de remate. Hay uno o dos que le quieren pegar. Tiro libre peligroso, le quiere pegar Miranda, le quiere pegar también Alonso. Peligroso tiro libre en el arranque de la etapa complementaria. Ojos bien abiertos para Mora. Vendrá el remate de Miranda, el remate de Alonso. 4 hombres en la barrera humana. Autoriza Fernández. Suena alarma de peligro frente al pórtico del 30 de agosto. Va Miranda, le pega Miranda. Viene el remate arriba y afuera. Le pegó mal Miranda. No le pegó de muy buena manera. Habrá salida. Habrá reposición en el fondo. Va a corresponder balón en la salida del equipo del 30 de agosto, que va a respirar un poquito después de lo que fue este arranque, en el cual el equipo de Yaumina se metió en sector ofensivo y ganó un tiro libre peligroso, pero no le sacó provecho a ese tiro libre. Habrá salida en el fondo que va a corresponder ahora al equipo del 30, va a colocar la pelota Mora, el árbitro del compromiso. Mora va a colocar el balón, vendrá la salida ahora por el equipo del 30 de agosto, que va ganando por 1-0 con gol de Francisco Piracantero. Le pega el balón, va sacando Mora, mete el balón largo para la zona de José Jiménez, le queda largo el control, va Miranda recuperando, juega para Pineda, la tiene aquí Pineda, mete el balón para Abel Benítez, que aguanta la arremetida de Espinosa. Va Abel, descarga para Alonso, la tiene Alonso, saca el remate, balón que va, corre Miranda a ver si alcanzó, pero se termina perdiendo nuevamente el balón por línea de final y va a ser salida en el fondo, va a ser reposición que va a corresponder ahora al conjunto del 30 de agosto, que quiere salir con Mora en la portería. Va colocando la pelota Mora. Va a ser salida que corresponde ahora al conjunto del 30 de agosto, que mete el balón largo, pero impreciso. No estaba nadie por esa zona. Hay salida, hay reposición que va a corresponder ahora a través de un saque manual al equipo de Yaumina, que ya juega rápidamente. Va el balón para Miranda. Miranda que gana. Corre por ahí Miranda. Se cae. No pasó nada, dice el árbitro. Recupera nuevamente Ortiz. Ortiz tocó la pelota para José Jiménez. Hace rebotar en Ventura Ferreira. Balón que se pierde por un costado y saque de manos. Ahí lateral. Va a corresponder al 30 de agosto. Gana por 1-0 el equipo del 30 sobre 3 minutos de la etapa complementaria. Va al saque manual. Lateral para el 30 de agosto. Se prepara también Lazo y el Teniente Fariñas por el que va a ser el cuarto partido de esta fecha 6. Mete en el esférico largo para el Piracantero. Pelea por ahí. Va sacando con golpe de cabeza la defensa del equipo de Yaumina. Va recuperando José Jiménez. Juega para Juan Carlos Cantero. Balón que va para Aldo Benítez. Benítez que la tiene. Benítez que toca. Balón que va para José. Está Jiménez. El remate va Jiménez. Está dentro del área. El árbitro que dice que siga, que no pasó nada, que se quedó ese balón atrapado en la humanidad del futbolista de Yaumina, y viene saliendo con Miranda. Mete el esférico largo. Va sacando Adolfo Salinas. Balón que va para Aldo Benítez, que va a correr a ver si va a alcanzar. Corre Benítez. El balón que se va por un costado y saque de manos. Ahí lateral. Lateral que va a corresponder ahora al equipo de Yaumina, que ya juega rápidamente. Va para el Piracantero. Hay falta sobre el Piracantero. La falta es del número 17. Hay tiro libre que va a corresponder al equipo del 30. Tiro libre al 30 de agosto. Recibió la infracción el Piracantero y pide amonestación por el futbolista de Yaumina. El árbitro no lo ve así. Hay balón que va a corresponder ahora al equipo del 30 de agosto. Lo va a cumplir José Jiménez. Tiro libre. Le pega José, solamente un hombre en la barrera. Candia. Va a venir el remate de José Jiménez. Autoriza el árbitro del partido. Le pega José. Viene el remate de Jiménez. Va Jiménez, el centro que va arriba y afuera. Muy alto el centro de Jiménez. Habrá salida que va a corresponder en el fondo ahora al equipo del
Sport Yaumina. Va sacando Noguera del fondo, ya juega con Ventura Ferrer y va sacando con Alonso. Alonso que la va teniendo. A ver qué hace Alonso. Mete el esférico buscando la zona de Miranda. Corre Salinas primeramente y va sacando del fondo. Balón que va buscando la zona del Piracantero. Hay penal. Hay penal. Hay penal para el 30 de agosto. La infracción en perjuicio del Piracantero. Y hay penal para el equipo del 30 de agosto. La infracción fue del número 17. Piden la asistencia del licenciado Antonio Noguera. Quedó sentido el Piracantero. Pidieron rápidamente una asistencia para el número 18 del 30 de agosto, que va a tener una clara oportunidad ahora de ampliar la diferencia, de convertir este penal o ampliar la diferencia, y va a ir estirando ya el partido a su favor. Hay penal que va a corresponder al equipo del 30, a ver quién le va a pegar. Lo siguen asistiendo al Piracantero. ¿Será Aldo Benítez quien se encargue de la pena máxima o va a ser el Piracantero o va a ser José? Están los tres ahí en el área técnica. Ya el Pirá se aparta de la zona de remate. Benítez y Jiménez charlan a ver quién se va a encargar de la pena máxima. Va a venir el penal para el equipo del 30. Mucho protocolo para justamente la ejecución de este penal. Toma distancia el árbitro Richard Fernández. Va a pegarle el balón José Jiménez. Aldo Benítez se quedó para rematar, pero le regala nuevamente la oportunidad a José Jiménez. Le va a pegar el balón José. Penal para el equipo del 30 de agosto. Le va a pegar el balón José Jiménez. Noguera en la portería. Autoriza Fernández. Va José, le pega, tiró. ¡Gol! 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 Del 30 de agosto lo hizo José Jiménez de penal. Amplía diferencias el 30 de agosto. Señoras, señores, atención al nuevo marcador. Sábado 13 de septiembre del año 2025. De penal, José Jiménez pone 30 de agosto 2, Yaumina 0. Corre Benítez, quiere alcanzar el balón Benítez, el balón que le va quedando otra vez ahora al futbolista del 30, el balón se va por un costado, hay saque de manos, hay lateral, Benítez sacó ese balón hacia un costado, el saque de manos lateral que va a corresponder ahora al equipo de Yaumina, que va cayendo el partido por 2-0, la tiene Milner Medina. La tiene Medina, mete el balón largo buscando la zona de Abel Benítez, que va a correr y va a alcanzar. Pelea Abel Benítez por ahí, aguanta Benítez, descarga la pelota, juega Adolfo por ahí también. Alonso, Juan Carlos Cantero va a recibir una amarilla. Juan Carlos Cantero ha amonestado el número 21 del equipo de Yaumina. Hay saque de manos, hay lateral que corresponde al equipo de Yaumina, que ya juega rápidamente. Va el balón para Benítez, la tiene Benítez, aguanta Abel, saca Espinosa por un costado y saque de manos. Hay lateral, va a corresponder ahora al conjunto de Yaumina, mete el balón largo, saca del fondo ahora Benítez, mete el balón para el Piracantero, que aguanta la arremetida, corre aquí el Pirá, pone el físico, corre el Piracantero, a ver si va a alcanzar, se le termina perdiendo el balón por un costado y va a ser saque de manos. Hay lateral, va a corresponder saque de manos ahora al equipo del Yaumina, y hay tarjeta amarilla para el 17. ¿O es amarilla para el Piracantero? Es amarilla para Francisco Piracantero, amonestado el 18. Todos pensaron que era para el 17 de Yaumina, y si era así iba a ser expulsado, pero no. Fue solamente para el Piracantero, cuando aquí va teniendo la pelota Ventura Ferreira. Mete el balón Ventura, juega para Miranda, balón que va para la zona de Silvestre Mareco, mete el centro Mareco, buscando la zona de Pineda. Le queda Isnardi, primero llega Mora, se queda con el balón y va sacando del fondo, jugando la pelota ahora para Benítez. Va Benítez, aguanta la arremetida del Piracantero, juega para Benítez nuevamente, para Cantero, gira muy bien Cantero, corre Cantero, balón que la va teniendo ahora por ahí Jiménez, va Jiménez, le pega al arco, el remate de José, arriba y afuera, va a ser salida que va a corresponder ahora al equipo del
30 de agosto, se va del terreno de juego el Piracantero, se va Cantero, es Julio, es el 73 quien va a dejar el terreno de juego, Julio Cantero va a dejar el campo de juego, va a ingresar José Rolón, el número 4, va a reforzar su juego aéreo, va a reforzar también la zona ofensiva el equipo del 30 de agosto, mete en el balón largo, quiere por ahí Miranda, pelea, pierde la pelota, recupera y va sacando del fondo nuevamente la defensa del equipo del 30 de agosto, le vuelve a quedar la pelota a Ventura Ferreira, toca la pelota para Abel Benítez, balón que va persiguiendo por ahí Salinas, saca del fondo Salinas, balón que va a perderse por un costado, va a ser saque de manos lateral, va a corresponder saque manual ahora al equipo del 30 de agosto que realiza otra modificación, deja terreno de juego Francisco el Piracantero, ingresa Rubén Rolón, camiseta 42, otra modificación más en el 30 cuando aquí avanza Isnardi, le pega a Miguel, mete el centro arriba y afuera, va a ser salida que va a corresponder ahora al equipo del 30 de agosto, hay pausa en el partido, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 11 minutos de esta segunda etapa y el marcador Deportes Sur, fecha 6, segunda rueda, el 30 de agosto le gana por 2 goles contra 0 al Sport Yaumina. Radio Sur 101.7. Impresionante la cantidad de aficionados que están también observando el partido detrás del arco prácticamente de Yaumina, están todos los hinchas también del 30 de agosto. Vamos a observar también ahí en imágenes, por supuesto, la cantidad de personas que están viendo también y disfrutando de este partido porque juega el equipo local, juega el 30 de agosto y va ganando por 2-0 y con esto el equipo del 30 va sumando 27 puntos, 27 unidades para el 30 de agosto, 32 tiene el equipo de Sport Felsina, el puntero de este campeonato. 5 puntos de diferencia le saca prácticamente al segundo por el momento. 5 puntos al 30 de agosto. Y falta todavía que juegue, por supuesto, el Sport Alegre, que ganando va a quedar a 3 nuevamente de la cima de la tabla de puntuaciones, pisándole los talones al Sport Felsina. O va a estar jugando justamente el Sport Alegre ante Divino Niño, que también tendrá que sumar puntos importantes en esta recta final para seguir acercándose y pelear también la zona alta de la tabla de puntuaciones. Cuando aquí recupera el pelota Ortiz, juega la pelota ahora para Benítez, la tiene Benítez, mete el balón Benítez buscando a José Rolón, pelea por ahí el número 4, ganó bien José, va José, toca para Aldo Benítez, mete el centro, Benítez, centro que va, salió Noguera, se queda con el balón y va sacando rápidamente por el equipo de Yaumina, que viene sacando ahora el balón con la presencia de Miranda, corre Miranda a ver si va a alcanzar, juega la pelota para Isnardi, le queda largo, va sacando Salinas desde el fondo, el balón que va peleando por ahí Aldo Benítez, ganó por ahí también en cabeza el jugador Miranda, entrega mal, recupera José Rolón, la tiene José, juega para su tocayo, para José Jiménez, Jiménez gira, descarga para Rubén Rolón, la tiene Rubén, levanta la mirada, puede meter el centro, no, lo va a buscar a José Rolón, mete el centro que va Ventura Ferreira, que controla y va a sacar del fondo ahora la defensa del equipo de Yaumina, que va cayendo por el marcador de 2 goles contra 0, mete el esférico largo, va el esférico para Miranda, golpe de cabeza para Isnardi, la tiene Miguel, Isnardi toca hacia el medio, va Medina el remate, Mora el rebote, Pineda, y la sacaron al córner, aquí se salvó el equipo del 30 de agosto, Mora gigantó también su figura, y se salvó el 30 de agosto, casi se vino el descuento, casi se volvió a meter en el partido del equipo de Yaumina, y aquí va a ser salida en el fondo, va a ser reposición en el fondo que va a corresponder ahora al equipo del 30 de agosto. El que definió mal fue Pineda, el que no le pudo dar en segunda instancia el remate, pero ya tenía también todo el ángulo cerrado. Va a ser salida, va a ser reposición del fondo que va a corresponder ahora al equipo del 30, que ya juega rápidamente. Benítez comete infracción, hay tiro libre, hay falta, tiro libre, va a ingresar camiseta 5, David Rolón, va a dejar terreno de juego el número 64, va a dejar el terreno de juego de Espinosa o va a dejar Aldo Benítez. Es el número 64 finalmente quien deja terreno de juego
Gilberto Espinosa dejó terreno de juego cuando aquí viene el centro que va, segundo palo, el balón se va y va a ser tiro libre de esquina, va a ser córner que va a corresponder ahora al equipo de Yaumina. Miranda es el más incisivo en el equipo de Yaumina que quiere justamente, que quiere el descuento, quiere ponerse a tiro de empate el equipo de Yaumina y viene el centro que va de Miranda, segundo palo, balón que va cayendo y va a meter nuevamente el balón en zona candente, la tiene Ventura Ferreira, la mete hacia el área, saca Rolón, despeja Rolón, el balón se cae y se pierde por línea final. Habrá tiro libre de esquina y córner, va a corresponder tiro libre de esquina, córner ahora el equipo de Yaumina, vendrá el remate de Miranda que juega en corto, juega para Alonso, la tiene el 11, Alonso con el centro que va, el balón que va quedando nuevamente a Benítez, el centro de Benítez y va sacando del fondo y va recuperando nuevamente el equipo de Yaumina que vuelve a recuperar con Alonso que mete otro centro más, Ortiz que recupera y viene la salida ahora del equipo del 30, mete el balón largo para que corra José Rolón, no va a llegar, Nogueras que va teniendo el esférico, Nogueras que sacó, va recuperando la pelota nuevamente el equipo de Yaumina, pelea por ahí, Lorenzo va sacando del fondo, golpe de cabeza de Isnardi, mete el esférico largo, quiere por ahí nuevamente el equipo del 30, va José Jiménez y va Jiménez con el arco a disposición, el remate de José y se pierde el tercero aquí el equipo del 30 de agosto, lo tuvo Jiménez, pero la mala definición del número 17 no le permitió convertir su doblete y va sacando del fondo el equipo de Yaumina. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 16 minutos de esta segunda etapa y el marcador Deporte Sur, fecha número 6, segunda rueda, gana el 30 de agosto por 2-0 Yaumina. Radio Sur 101.7. Va teniendo la pelota nuevamente aquí el equipo del 30. Aguanta, toca atrás para Isnardi, la tiene Miguel, mete el centro, el número 100, golpe de cabeza defensivo del futbolista Rubén Rolón, juega para José, juega ahora para José Jiménez, se juntan los tocayos, toca para Aldo Benítez, Benítez para la zona ahora de Ortiz, juega para José Jiménez, y va José Jiménez, toca buscando la zona de Rubén, se equivocó, iba recuperando nuevamente Silvestre Mareco, y tocó la pelota ahora para la zona de Ventura Ferreira, juega otra vez para Silvestre, avanza nuevamente aquí el equipo de Yaumina que va a buscar acercarse al arco rival, mete el centro, golpe de cabeza defensivo, Miranda vuelve a recuperar para el equipo de Yaumina, Miranda toca para Silvestre Mareco, levanta nuevamente la mirada Silvestre, mete el balón, pero impreciso, saca del fondo la defensa del 30, el balón que corre Miranda, se va por un costado y saque de manos ahí lateral, que ya se cumple, va teniendo la pelota nuevamente Alonso, juega para Miranda, la tiene aquí Miranda, quiere meter el centro, va Miranda, el centro que se desvía por el camino, saca Rolón, el rebote le queda nuevamente a Alonso, el centro que va para Isnardi, golpe de cabeza para Medina, el balón que le queda a Ventura Ferreira, sale el portero Mora, se queda con el balón y va a ser salida que va a corresponder ahora al equipo del 30 de agosto, saca del fondo Mora, mete el esférico largo para José Rolón, que quiere controlar muy bien, y va José, define el remate, muy fuerte la definición de Rolón, el balón se pierde por encima del travesaño de Noguera, hay salida que va a corresponder ahora en el fondo al equipo de Yaumina, que ya va sacando el esférico para Miranda, y que va dominando el esférico, y la tiene aquí Miranda, levanta la mirada, ¿con quién se va a conectar? Mete el esférico, cambia de sector, vuelve a recuperar la pelota aquí el equipo de Yaumina, mete el remate buscando a Medina, golpe de cabeza de David Rolón, le queda otra vez a Alonso, mete otro centro más, Medina que quiere por ahí, Rolón gana en otro golpe de cabeza más, le vuelve a quedar la pelota al equipo de Yaumina, que vuelve a recuperar con Alonso juega para Miranda, la tiene aquí el 33, la sigue pisando Miranda, descarga para Miguel Isnardi, la tiene aquí el número 100, juega Isnardi, meterá el centro, no, que bien la pisó Isnardi, va a sacar el remate, se desvía y va sacando del fondo la defensa del equipo del 30, que viene sacando con Ortiz que mete el esférico largo nuevamente para la zona de José Rolón, que baja de cabeza, balón que va para José Jiménez, y va José Jiménez, y Jiménez mete, se equivocó Jiménez, se entregó mal, y viene sacando del fondo el equipo de Yaumina, que se juega al todo nada.
Va Miranda, Miranda mete el balón para la zona de Pineda que aguanta la arremetida y va transportando el esférico, va a meter el centro, no sigue Pineda, se encierra en una esquina, descarga para Miguel Isnardi, la tiene aquí el número 100, descarga para Pineda, está dentro del área Pineda, saca Salinas desde el fondo, balón que va, pelea por ahí Jiménez, golpe de cabeza, le vuelve a quedar a Silvestre Mareco, balón que la tiene Silvestre, Mareco juega para Miranda, la tiene aquí Miranda, la pisa Miranda, a ver con quién se va a conectar, nadie se le muestra, juega en corto, balón que va, hubo falta de Benítez, hay tiro libre, será tiro libre que va a corresponder ahora al equipo de Yaumina, peligroso tiro libre que va a corresponder al equipo de Yaumina. Estamos prácticamente sobre tiempo cumplido, 20 minutos ya de la etapa complementaria, se va el partido, juega, pero el árbitro dice que se juega con el silbato. Habrá balón que va a corresponder ahora al equipo de Yaumina. Habrá tiro libre para el equipo de Yaumina que ya se va el partido. Se va de a poco el compromiso, señoras y señores. Va a ganar el 30 de agosto. Va a ganar el 30 de agosto. La figura del partido es Francisco Piracantero. Vamos a hablar después con el Piracantero también. La figura del compromiso para la ayuda también ahí de la parte técnica del 30 de agosto cuando aquí viene el remate. ¡Gol! ¡Gol! Del Sport Yaumina. Viene el remate de Alonso a ras del piso. No pudo Mora. Nadie la tocó tampoco. Alonso pone el descuento, señoras y señores, sobre el final del partido. Aquí por Alonso. El 30 de agosto tiene 2. El equipo de Yaumina tiene 1. Radio Sur 101.7. Se va de a poco el partido, ya 21. Cerca de los 22 ya de la etapa complementaria. Se va de a poco el partido, señoras y señores. Va sacando del fondo Noguera. Juega la pelota ahora para Mareco. Viene saliendo Lorenzo. Levanta la mirada. Mete el esférico. Balón que le va quedando ahora a Benítez. Mete el esférico para José Rolón. Pero muy largo el pase. Va recuperando nuevamente el portero. Y va sacando rápido con Miranda. Que lo quiere empatar rápidamente. Y quiere empatarlo aquí el equipo de Yaumina. Que se va todo arriba. Al todo nada. Va el balón para Ventura Ferreira. Saca la defensa. Benítez tendrá que sacar también del fondo. Va Medina Rolón que atropella. Saca Rolón. Final del partido. Victoria del 30 de agosto por el marcador de 2-1. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Victoria del equipo del 30 de agosto por el marcador de 2-1 ante el equipo del Sport Yaumina. Vamos a hablar con el autor del primero, a quien le hizo también, le hicieron el penal, con Francisco Piracantero. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Fue un triunfo agónico. Ya ves, todos los equipos se preparaban en la segunda rueda y un resultado que nos favoreció para sumar la red. Se volvieron a meter con este resultado en la pelea por pelear el título de campeón, Francisco. Y ahora tuvimos que levantar cabeza y ganamos 2 partidos consecutivos. Esperamos que el tercero no sea la excepción. Ahora, mirando un poco lo que fue el análisis de este partido, Francisco, duro rival el Sport Yaumina. Sí, duro rival. Es un equipo que se plantó bien en la cancha, que quisieron jugar, pero gracias a Dios los muchachos se comportaron y sacamos resultados positivos. Terminaron sufriendo sobre el final, le vino el descuento y se fue todo Yaumina arriba buscando el empate. Aguantaron bien para sumar estos 3 puntos muy importantes para mantenerse en la lucha. Sí, nosotros somos un equipo con garra, con mucha garra, con un poco de juego, pero nosotros somos cerros. Sufrimos pero ganamos. Francisco, ¿para quién va dedicado el gol y la victoria? Para mi hijo Cristo, para Viviana Boico. Gracias, Francisco. Gracias, amigo. Bien, ahí hablamos con Francisco Piracantero, la figura del compromiso. Voy contigo, Jesús. Sí, Pablito, ahí hablamos con Francisco Piracantero, quien es la flamante figura de este compromiso, donde el 30 de agosto derrotó 2-1 al Sport Yaumina. Y el 30 de agosto que a poquito también se acerca a la punta y es escolta de Sport Felsina. Un verdadero partidazo vivimos aquí. Sport Yaumina que en la parte final se puso las pilas, logró convertir el descuento, pero lastimosamente
fue un poquito tarde ya, y el 30 de agosto que aprovechó las ocasiones que tuvo un penal, José Jiménez no desaprovechó y marcó un penal con muchísima categoría que le puso el 2-0 parcial a 30 de agosto ante el Sport Yaumina. Y ahora vamos a vivir un partidazo nuevamente entre el ASO de exfutbolistas ante el Teniente Fariña. Número de partidazo donde el Teniente Fariña y la ASO tienen que ganar sí o sí como sean los dos. Vamos a ver qué tal se vive este compromiso. Perfecto, Jesús, ya están los protagonistas también en el terreno de juego, ya está el equipo del Teniente Fariña, ya está el equipo también de la ASO o de exfutbolistas para este cuarto partido de la fecha. Luego cerramos con el duelo entre el Sport Alegre y el equipo de Divino Niño, que también ya se empieza a preparar, ya se va a empezar a mover también el equipo de Divino Niño para lo que va a ser el quinto partido. Ya están en el terreno de juego los protagonistas, ya está el equipo de la ASO de exfutbolistas, ya está el Teniente Fariña también en el terreno de juego, ya pasaron por la foto los protagonistas principales de este compromiso. Se aguarda nuevamente el ingreso del árbitro del partido, el señor Richard Fernández, para la continuidad de esta fecha número 6 de la Superliga Senior Guarambaré, que ya tuvo 3 resultados. Victoria de Sport Felsina por 2-0 ante el equipo del Sport Bori. La victoria 3-0 de Rincón Guaraní ante el equipo Umbareté. Ahora la victoria 2-1 del 30 de agosto ante el Sport Yaumina, y el cuarto partido en dos equipos que necesitan y bastante de los puntos. El equipo de la ASO de futbolistas, que tiene 13 unidades, el conjunto de Teniente Fariña, que tiene 9. Está uno por encima de Umbareté, que continúa en el último lugar de la tabla de puntuaciones y no puede repuntar desde esa zona el equipo del equipo Umbareté, que vuelve a tener un campeonato muy flojo, así como lo fue en el torneo clausurado. Terminó también en la última posición. Ahora también está pisando ese lugar del campeonato, y a ver también cómo continúa posteriormente a esto, porque está llegando en su recta final. Quedan 5 fechas prácticamente para que finalice también el partido, 5 fechas para que finalice también este campeonato, torneo apertura, y ya prepararse también para lo que va a ser el torneo clausura de la Superliga Senior Guarambaré, cuando aquí ya posan también los capitanes frente al árbitro del partido. Se saludan ahora para el sorteo correspondiente. Gustavo López, el capitán de la ASO de exfutbolistas. Roque Aquino es el capitán del equipo del Teniente Fariña para el sorteo correspondiente. A ver quién va a mover primeramente el balón. Si eligen primeramente arco, ganó el capitán de la ASO, eligió arco. Va a mover primeramente ahora el Teniente Fariña en el arranque del compromiso. Roque Aquino va a mover la pelota. Va a arrancar el fútbol. Cuarto partido de la fecha. Cronómetro en 0 de Richard Fernández, el árbitro del partido. Movió la pelota el Teniente Fariña, señoras y señores. En marcha el cuarto partido de la fecha. El cuarto partido de esta sexta. Teniente Fariña, ASO de exfutbolistas. Radio Sur 101.7. La va teniendo Aquino. Barroque saca el remate. El balón que termina perdiéndose por un costado de la portería de Isidro Báez. Hay salida, hay reposición. El fondo que va a corresponder ahora al conjunto de la ASO de futbolistas, que va sacando con Isidro Báez. Este que ya toca para Ángel. Va tocando la pelota. En estos momentos el futbolista Noguera jugó la pelota para Brites, la tiene aquí Brites, este que vuelve a tocar la pelota para Ángel Noguera, toca la pelota Noguera, balón que la va dominando nuevamente el futbolista Silvio Méndez, juega para Roque Aquino, aquí la tiene Roque, aguanta la arremetida, juega nuevamente para Silvio Méndez, mete el esférico largo, pelea Roque, falta ya sobre Méndez, habrá tiro libre, será tiro libre que va a corresponder en su terreno de juego al Teniente Fariña en sector ofensivo. Va a venir el tiro libre, le va a pegar el balón el futbolista José Aquino, le pega el balón, Aquino le pega,
Vendrá el tiro libre que corresponde ahora al teniente Fariña. Le pega el balón José. Autorizará el árbitro del partido. Va Aquino. Toca la pelota para Silvio Méndez. Méndez de primera quiso tocar, se equivocó. Va recuperando la pelota nuevamente Brites. Se viene el tiro libre que va sacando ahora Rubén Ortiz y va recuperando rápidamente Diomar Núñez. Saca ese balón por línea de costado para saque de mano sobre la lateral. Va a corresponder saque manual a lazo de exfutbolistas que va a buscar justamente volver a pelear esta última línea, que va a volver a apretar la salida de Lazo. El teniente Fariña, pero va sacando López del fondo. Balón que va para Neri Sanabria, dejó pasar Sanabria. Va recuperando nuevamente el balón que se desvía en Mareco. Ahora saque manual. Habrá lateral que va a corresponder ahora al equipo de Lazo de futbolistas que ya juega con Hugo Pérez. La tiene Hugo, levanta la mirada Pérez, toca la pelota, balón que va para Rubén Ortiz. La tiene aquí Rubén, aguanta la carga Rubén, toca la pelota para Jorge Brites. Jorge Ortiz, aquí la tiene Ortiz. Mete el balón buscando la corrida de Reinaldo Alcaraz y va Reinaldo. Alcaraz picó largo, viene sacando primeramente por línea final. Román sacó al córner. Habrá tiro libre de esquina, será córner que va a corresponder ahora al equipo de Lazo de exfutbolistas. Vendrá el tiro libre de esquina del futbolista Ortiz. El centro, al cabezazo de Diosmar, va sacando del fondo la defensa el balón que le vuelve a quedar Reinaldo Alcaraz. Alcaraz vuelve a alcanzar el balón, la tiene aquí Alcaraz, la tiene Reinaldo, levanta la mirada. ¿Con quién se va a conectar? Juega con Jorge Ortiz, la tiene Jorge. Ortiz descarga atrás para Ángel Noguera, la tiene Noguera, juega nuevamente para Ortiz. Ortiz tocando para Hugo Pérez. Pérez tocando la pelota, juega la pelota para Rubén Ortiz. La tiene aquí el número 75, la pierde, vuelve a recuperar nuevamente Mareco y juega la pelota para Roque Aquino. Avanza Roque, Aquino la tiene aquí, juega para el medio, va recuperando nuevamente la pelota ahora Centurión y mete el esférico largo, no pudo Noguera, por ahí va sacando la defensa ahora del teniente Fariña, quiere nuevamente Noguera, pelea por ahí con Valderrama Leiva, recupera aquí el número 20. Juega la pelota, balón que la va teniendo ahora en sector ofensivo el teniente Fariña con Alcides López, mete el esférico largo, López va sacando la defensa Edgar Gil que reventó ese balón, se va a ir por un costado para saque de mano sobre lateral, va a corresponder saque manual ahora el equipo del teniente Fariña, lo va a cumplir con el futbolista que viste la dorsal número 7, Diomar Núñez, juega la pelota para la zona de Alcides López, se equivoca Diomar, el balón se pierde por línea de costado para saque de mano sobre lateral que va a corresponder ahora el equipo de Lazo de exfutbolistas que va a apurar el balón, va a jugar la pelota ahora con Noguera, Ángel Noguera. Recibe la infracción Centurión, hay infracción, habrá tiro libre, será tiro libre que va a corresponder ahora al conjunto de Lazo de exfutbolistas. Le va a pegar el balón Noguera, Ángel va a meter el balón hacia el área. Se va proyectando en ofensiva también a Ortiz. Meterá el centro Noguera. Tardó mucho en meter el centro Noguera. Ahora sí. Mete el centro Noguera. Balón que va buscando a Manuel. Saca con golpe de cabeza Román. Recupera nuevamente Francisco Centurión. La baja de cabeza. Juega para Manuel Noguera. Toca nuevamente. Y va sacando Mareco. Desde el fondo el balón se va a perder por un costado para saque de mano sobre lateral que va a corresponder al equipo de Lazo. Saque manual. Lateral corresponde a Lazo de futbolista. Ya juega Ortiz. Balón que va para Jorge, la tiene Jorge Ortiz, enganchó Jorge, la toca para el medio, va para Noguera, empalma Noguera, busca a Manuel, golpe de cabeza, saca la defensa, quiere por ahí Valderrama Leiva, pelea por ahí Leiva, pelea también Ortiz, aguanta Leiva, toca la pelota para Mareco, Mareco toca y adelanta, juega ahora el balón para Castillo, para Silvio Méndez, mete el balón largo, impreciso, buscando a Roque, balón que va para Báez, y este que ya va sacando del fondo, balón que la va teniendo nuevamente Ortiz tocando la pelota ahora, jugando para Pérez, la tiene aquí Hugo Pérez, domina Pérez, juega la pelota para Jorge Ortiz, a ver qué hace Ortiz, enganchó Ortiz y pasó, toca la pelota ahora para la zona de Ángel Noguera. Noguera la tiene, Noguera adelanta, balón que va para la zona ahora de Manuel, la tiene Manuel Noguera, tocó para Centurión, el centro de Centurión para Ortiz, la tiene Rubén, descarga para Neri Sanabria, mete el centro al medio, José, Aquino traba, gana y saca por el córner, habrá tiro libre de esquina, hay córner que va a corresponder ahora al equipo del Lazo de futbolista, lo va a pegar Neri Sanabria. Neri Sanabria le pega el balón
Tiro libre de esquina, córner. Vendrá el centro de Sanabria, centro que va, el golpe de cabeza, el balón le quedó entre las piernas, a López no le pudo pegar y Leiva que terminó sacando el balón y va recuperando nuevamente Roque Aquino, el balón que la tiene Aquino, descarga la pelota para Mareco, la tiene Mareco, a ver, juega para Silvio Méndez, la tiene Méndez, el balón, aguanta Méndez y traslada el esférico, sigue Méndez con el esférico, nadie se le muestra, ahora sí, mete el balón para Castillo, aguanta Castillo, quiere Castillo, giró, toca para Roque, la tiene Aquino, está dentro del área, ya salió de él, mete el centro buscando a Castillo, el balón quedó corto, va recuperando nuevamente Centurión y viene sacando del fondo con Jorge Ortiz, la tiene Ortiz el balón, Ortiz que aguanta, Ortiz que ya suelta, balón que va para Hugo Pérez, aquí la tiene Pérez, avanza Hugo, levanta la mirada, mete el balón buscando a Manuel Noguera, primero llegó la marca de Román, Jorge que va sacando del fondo, juega para Mareco, este que la domina, a ver qué hace Mareco, descarga para Castillo, la tiene aquí el número 11, Castillo descarga atrás, juega para Silvio Méndez, la tiene Méndez, levanta la mirada Méndez, toca la pelota para la zona ahora del futbolista Mareco, a ver qué hace Mareco, toca Mareco jugando la pelota ahora para la zona del futbolista que viste el dorsal número 20, Valderrama Leiva, tocó la pelota ahora para Mareco, avanza Mareco, quiere meter el centro, no, sigue Mareco, el centro que va, quiere recuperar nuevamente Teniente Fariña, pero no puede, el balón se pierde y va sacando del fondo ahora la defensa del equipo de Lazo, hubo falta sobre Noguera, la falta fue de Aquino sobre Noguera, hay tiro libre, será tiro libre que va a corresponder ahora en territorio rival, será para Lazo de futbolistas que va a sumar nuevamente hombres en ofensiva, que va a sumar nuevamente hombres arriba, vendrá el tiro libre de Gustavo López, López le va a pegar al balón, ya en territorio del Teniente Fariña este tiro libre. Se suma Centurión al área, se suma también Sanabria. Va llegando Ortiz. Noguera también. Centro que va al golpe de cabeza de Méndez. Al córner habrá tiro libre de esquina. Va a ser córner que va a corresponder ahora al equipo de Lazo de exfutbolistas. Tiro libre de esquina, córner. Para Lazo le va a pegar el balón el futbolista Neri Sanabria. Tiro libre de esquina, corresponde a Lazo de futbolista, le pega Sanabria el balón, autoriza el árbitro del partido, va Sanabria, va Neri, centro que va al primer palo, saca la defensa, sacó Leiva, hubo falta sobre él, ahora tiro libre, será tiro libre defensivo, va a corresponder ahora el equipo del Teniente Fariña, cuando el árbitro da el minuto de hidratación, minuto de tregua, para que se hidraten, se refresquen los protagonistas. Fútbol interrumpido aquí en la cancha primitiva del Teniente Fariña, cuarto partido de la fecha, penúltimo de esta sexta, se aguarda también el último partido entre Divino Niño y el equipo de Sport Alegre, que van a ir cerrando esta fecha número 6 de la segunda rueda, donde tiene fecha libre el equipo del 29 de septiembre y es quien se encarga también de todo lo que es la organización de la fecha, de todo lo que es también la cantina, por supuesto, y aquí la gente del 30 va a festejar a lo grande ya también esta gran victoria que tuvieron en la jornada de hoy, una gran victoria para el equipo del 30 de agosto que se vuelve a meter en la lucha, está a 5 puntos abajo ahora del puntero que es el Sport Felsina con 32 unidades, 27 para el 30 de agosto, 26 para el Sport Alegre y el 29 de septiembre las principales posiciones en la tabla de puntuaciones. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 10 minutos de esta primera etapa y el marcador de Deportes Sur, fecha 6, segunda rueda, empatan sin goles Teniente Fariña y Lazo de futbolistas. Radio Sur 101.7. Vendrá la salida que va a corresponder ahora al equipo del Teniente Fariña. Mete la salida
el futbolista Aquino, balón que le va quedando ahora a Centurión, controla Centurión, juega la pelota, balón que va en zona de Manuel Noguera, Noguera entregó mal, quiso jugar con Alcaraz, pero entregó mal, recuperó nuevamente el teniente Fariña y la va teniendo nuevamente Diomar Núñez, mete el esférico para Valderrama Leiva, la tiene aquí el número 20, aguanta Leiva, descarga atrás, va para Diomar Núñez, la tiene el número 7, juega para Román, la tiene Jorge, Román juega ahora para la zona de Silvio Méndez, aguanta la carga Méndez, descarga para Valderrama Leiva, tocó Leiva, perdió la pelota y va recuperando la pelota ahora el equipo de la ASO con Ortiz, va teniendo Jorge, Ortiz toca la pelota para Manuel Noguera que aguanta la carga de Román, se cayó Noguera, hubo falta y hay tiro libre, habrá tiro libre que va a corresponder ahora al conjunto de la ASO de exfutbolistas que va a sumar también poderío aéreo en el área rival, agarró el balón, Neri Sanabria le quiere pegar, a ver si viene el remate al arco, viene un centro, le pega el balón Neri Sanabria, le da algunas indicaciones Gustavo López también, 4 hombres en la barrera del teniente Fariña que va defendiendo, vendrá el tiro libre, ojos bien abiertos para el portero del teniente Fariña, le pega el balón ahora Sanabria, va Sanabria, toca la pelota, va para Ortiz Rubén, tocó para Jorge, para Rubén nuevamente, golpe de cabeza defensivo, va teniendo la pelota nuevamente Jorge y va sacando la defensa ahora del teniente Fariña, va teniendo Castillo, avanza Castillo, a ver qué hace Castillo, tocó la pelota para Roque Aquino, Aquino adelanta, balón que va buscando la zona de Castillo, el remate y en un contragolpe casi se complica la vida al equipo del ASO de futbolistas, quisieron hacer una jugada preparada, pero el remate no fue bueno, o la jugada no fue bien elaborada, y va a ser salida en el fondo que corresponde ahora al equipo del ASO que viene sacando con Hugo Pérez. Pérez que traslada unos metros el balón, se vuelve a frenar, toca la pelota Pérez, jugó para Isidro Báez el portero, habilita Ángel Noguera, la tiene Ángel, a ver qué hace Noguera, juega la pelota para la zona de Centurión, tocó la pelota Centurión, jugó para Edgar Gil, para Jorge Ortiz, toca y toca ahora el equipo de Lazo, se equivoca, recupera Diomar Núñez y viene sacando desde el fondo Silvio Méndez, adelanta para Castillo. Avanza Castillo, que bien la hizo Castillo, escapó, pero le cometieron infracción. Habrá tiro libre que va a corresponder ahora al teniente Fariña, peligroso tiro libre que corresponde al teniente Fariña. Lo hizo bien en la jugada individual Castillo, pero no pudo escapar del último que le quedaba por el camino para ir de cara al arco de Báez. Habrá tiro libre que va a corresponder ahora al teniente Fariña, le pega el balón Castillo, se va a encargar el número 11, se encarga de esta pelota parada. Tiro libre corresponde ahora al equipo del teniente Fariña que busca el primero. Sobre 13 minutos de la etapa inicial. Fernández coloca la distancia de la barrera y 4 hombres en la barrera de Lazo. Le pega Castillo, ojos bien abiertos para Báez. Va a autorizar el árbitro. Fernández autorizó, va Castillo, le pega, ve en el centro. Aquino, la chilena de Alcides López y el remate que se pierde a un costado de la portería de Báez. Qué buena jugada hicieron aquí la gente del Fariña. No quiso ser para Alcides López, que ensayó una chilena, pero no le pudo dar dirección de arco cuando aquí viene el contragolpe. La tiene nuevamente Manuel Noguera. Hubo Manuel, mete el centro que va al golpe de cabeza. Ya hubo falta, ya hubo infracción de Reinaldo Alcaraz. Habrá tiro libre defensivo, será tiro libre que va a corresponder en la defensa ahora al conjunto del teniente Fariña, que lo tuvo con un doble cabezazo en el área y una chilena ejecutada por Alcides López, que no terminó muy lejos de la portería de la ASO. Cuando aquí va teniendo la pelota nuevamente el equipo del teniente Fariña con la presencia de Román. La tiene Román, adelanta Jorge, juega la pelota, balón que va para la zona de Mareco, pierde la pelota, va teniendo Neri Sanabria, corre Sanabria, traslada el balón del número 2, aguanta la arremetida Sanabria, va, se cae Sanabria y falta, hay infracción, va a ser tiro libre, será tiro libre que corresponde ahora al equipo de Lazo. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego 15 minutos de esta primera etapa y el marcador de Puerta Sur. Fecha 6, segunda rueda, ASO de futbolistas y teniente Fariña empatan 0-0. Radio Sur 101.7. Vendrá el tiro libre que va a corresponder al equipo de Lazo, le va a pegar el balón de Neri Sanabria. Tiro libre para Lazo.
Va a venir el centro de Sanabria. Centro que va. Noguera, el cabezazo, primer palo. Le vuelve a quedar a Manuel el remate. ¡Gol! ¡Gol! De exfutbolista lo hizo Manuel Noguera, que primeramente lo pudo en el primer cabezazo. Hoy vino otro cabezazo del segundo palo, pero hacia el medio defensivamente, errando en la salida. El balón le quedó a Noguera, que acomodó el balón, sacó el puntín al fondo del arco del teniente Fariña. Abre el marcador Lazo de exfutbolistas. Atención, hoy sábado 13 de septiembre del año 2025 por Manuel Noguera. Hay nuevo marcador aquí en la cancha primitiva. Sexta fecha, segunda rueda. Por Manuel Noguera, Lazo de futbolistas tiene 1. Teniente Fariña 0. Radio Sur 101.7. Va recuperando la pelota nuevamente aquí el equipo de Lazo de futbolistas, trabajando Mareco, sacando ese balón por un costado. Hay saque de manos, hay lateral. Va a corresponder saque manual ahora al equipo de Lazo de futbolistas. Lo va a cumplir Rubén Ortiz, el saque de manos. Lateral de Rubén, juega la pelota para Sanabria, otra vez para Rubén Ortiz, que pisa, levanta la mirada, va a meter el centro, no, amaga, sigue Ortiz. Quiere tocar y lo hace con Sanabria. Le queda corto, le queda largo, mejor dicho, el pase. No alcanzó Sanabria. El balón se pierde por un costado para saque de manos. Ahí lateral. Va a corresponder saque manual ahora el equipo de Lazo. Ya juega Sanabria. Balón que va para Reinaldo Alcaraz. La tiene Alcaraz. El rebote le vuelve a favorecer. Escapó Alcaraz. Está dentro del área. Descarga para Manuel Noguera. Está descarga Noguera buscando a Alcaraz. Saca Aquino desde el fondo y viene sacando Mareco. Y la tiene aquí nuevamente el equipo del teniente Fariña. Traslada el balón Mareco. Mete el balón largo buscando a Roque Aquino. Aguanta Aquino la arremetida, Edgar Gil, sigue teniendo Aquino, giró Aquino, descarga atrás, balón que va para Mareco, aguanta Mareco, mete el centro buscando a Castillo, saca desde el fondo Gustavo López, el balón que va corriendo por esa zona, nuevamente Francisco Centurión, alcanza el esférico, alcanzó Centurión, toca la pelota para Jorge Ortiz, tiene Ortiz, vuelve a descargar para Francisco Centurión, toca y toca el equipo de Lazo, abriendo nuevamente el campo de juego aquí el futbolista Ortiz, pero el balón va para Pérez, otra vez la descarga con Centurión, la tiene Francisco, retrocede unos metros jugando para Ángel Noguera, levanta la mirada Noguera, si lo ve por aquí está destapado Ortiz, la tiene Centurión, a ver qué hace Centurión, no levanta la mirada, ahora sí, pero decide tocar en corto para Pérez, pierde la pelota, recupera nuevamente Ángel Noguera, la tiene Ángel, juega para Hugo Pérez, a ver qué hace Pérez, está por aquí solo Rubén Ortiz y que va recibiendo el esférico, la tiene Rubén Ortiz que la domina, mete el centro Ortiz, el balón que va para Jorge, toca para Neri Sanabria, está dentro del área, mete el centro, balón que va para Noguera, está Manuel, saca el remate y el portero la desvía al córner. Hay tiro libre de esquina, hay córner que va a corresponder al equipo de Lazo de exfutbolistas. Una muy buena jugada nuevamente de Sanabria y de Noguera, último que remató y respondió bien el portero del equipo del teniente Fariña. Hay tiro libre de esquina. Hay córner por Lazo, le pega el balón Sanabria, el centro que va para Ortiz que dejó pasar, le queda Jorge, está cabecera del área, le quiere pegar, le pega mordido, el balón que queda dentro del área y va sacando Román, toca para Mareco, baja de pecho el número 30, la tiene Mareco, quiere girar, la arremetida también de Edgar Gil, cometió infracción, hay falta que va a corresponder ahora un tiro libre al equipo del teniente Fariña, le va a pegar al balón, el jugador que viste la dorsal 10, le va a pegar al balón José Aquino y la pelota parada. Tiro libre va a corresponder al equipo del teniente Fariña. Le va a pegar el balón José. Autoriza el árbitro Fernández Richard. Mete el centro largo José. Va sacando Pérez. Sacó mal. El balón le vuelve a quedar a Ortiz. Va sacando del fondo y va tocando para Centurión. Y final de la primera etapa, final de los primeros 20 minutos con este resultado parcial. Gana Lazo de exfutbolistas por 1-0 al teniente Fariña. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Finalizó la primera etapa con este resultado a favor de Lazo de exfutbolistas por 1-0. 1-0 va ganando el equipo de Lazo con gol de Manuel Noguera. Un partido bastante trabajado, un partido bastante
táctico y bastante mordido también en cada sector del campo de juego, donde justamente los futbolistas, tanto del Teniente Fariña como también de la ASO o de exfutbolistas, terminaron peleando cada balón y como si fuese el último. En un descuido llegó el gol del equipo de la ASO de futbolistas ante el Teniente Fariña, con el cual va ganando el partido por el marcador de 1-0. En estos momentos están jugando General Caballero de Juan León Mallorquín y Cerro Porteño, partido que está igualado sin goles, está 0-0 el compromiso. El partido se juega en Carendú, en el estadio del General Caballero. Ayer cayó Guaraní por 1-0 ante el 2 de mayo. Sportivo Emiliano derrotó por 3-2 a Tembetarú. Los resultados de esta fecha número 12. Más tarde, a las 19 horas, juegan Luqueño Libertad. Mañana, Nacional Olimpia, 16:30 horas, 19 horas para Trinidense ante el Deportivo Recoleta, para cerrar justamente esta fecha número 12. Y el miércoles, por la fecha número 11, juega y regulariza Cerro Porteño Tembetarú, el partido que no se disputó el fin de semana pasado por los compromisos del Albirroja y por los jugadores convocados que tenía Cerro Porteño a la Albirroja cuando se confirmó el llamado de Blas Riveros. También ahí automáticamente ya el partido de Cerro Porteño y el conjunto de Tembetarú se suspendió y pasó para una semana más, y se va a jugar justamente este miércoles. Mañana vamos a estar también con la cobertura gigante del compromiso, segunda fecha del Campeonato Nacional de Interligas, donde el equipo de la Liga Central de Deportes va a estar recibiendo la visita de Nueva Italia. El partido va a ser en el Estadio Fundadores del 51 a partir de las 14 horas, la sub-15, 16 horas para la sub-17. Por el mismo grupo, Villetana juega ante Upané en el partido que se va a disputar en el Club Hijos de Mayo de la ciudad de Villeta. Ahí va a ser el partido Villetana ante Upané. Limpeña ante Luqueña juegan en el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol. Mariano Roque Alonso, Aregüeña juegan en el estadio del Club Primavera de Mariano Roque Alonso. La Liga Regional del Sur ante el conjunto de Fernando de la Mora van a jugar en el estadio del Club Teniente Fariña de Ñembú. Lambareña ante San Lorenzana juegan en el estadio del Club de Sport Guaraní de la ciudad de Lambaré. J. Augusto Saldívar ante Itagüeña en el estadio del Club 4 de octubre de J. Augusto Saldívar. Iteña ante Upacaraí. Se juega el partido en el estadio de la Liga Iteña. Recordando un poco también que hoy se festeja un aniversario más también de fundación de la ciudad de Upacaraí. Hoy hubo un desfile estudiantil también, recordando por supuesto los 138 años, en conmemoración de los 138 años de la ciudad de Upacaraí. Un saludo enorme, por supuesto, a los grandes amigos siempre seguidores de esa zona del país, a César Estigarribia, también un saludo enorme que siempre está prendido y más todavía a lo que es el campeonato de la Superliga Senior Guarambaré, también a nuestro gran amigo Freddy también, que siempre está en plena sintonía, a Cristian Reyes, a los de Baj, amigos que siempre están en plena sintonía de Radio Sur Deportes Sur Guarambaré, siguiendo por supuesto todas nuestras plataformas digitales. Hoy también, para mencionarle a la audiencia y que pueda seguir también el nuevo canal de YouTube Deportes Sur Guarambaré, es un nuevo canal de YouTube que hemos habilitado a partir del día de hoy, donde también vamos a estar por supuesto compartiendo todas nuestras transmisiones de fútbol, así que ustedes pueden también suscribirse al canal de YouTube, al canal de Sur Deportes Sur Guarambaré, el canal de YouTube, el tercer canal de YouTube que tenemos por supuesto Radio Sur Gre, Sur Comunicaciones Guarambaré, y también tenemos el canal a partir de hoy Deportes Sur Guarambaré. Ustedes pueden seguir y ponerse también en contacto con nosotros en ese canal de YouTube, cuando aquí ya arrancó la etapa complementaria, ya se juega el segundo tiempo entre el Teniente Fariña y el equipo de la ASO de futbolistas, con victoria parcial del equipo de la ASO por 1-0. Radio Sur 101.7.
Va recuperando Centurión. Mete teleférico Román que saca con golpe de cabeza. La tiene Núñez. Corre Diosmar Núñez. La traslada el balón del número 7. Se frena ahora. Toca atrás. Balón que va para la zona de Román. La tiene Jorge. Román buscando la zona de Castillo. Recupera bien Ángel Noguera. Juega la pelota ahora para Manuel. Otra vez para Ángel Noguera. La tiene aquí el futbolista de Lazo. Exfutbolista. Mete teleférico largo. No va a correr Pérez. Tampoco corrió por ahí Sanabria. Tampoco va a llegar en la corrida Alcaraz. Y va a sacar del fondo el portero del Teniente Fariña Ortiz. Va a colocar la pelota y va a hacer salida en el fondo. Va a corresponder reposición en la salida ahora al conjunto del Teniente Fariña. Va colocando la pelota del portero Ortiz. Va a hacer salida para Aquino que va sacando largo José. Balón que cae dentro del círculo central. Ortiz que baja con golpe de cabeza. Juega con Sanabria. Saca el remate Sanabria. El balón se pierde por línea final. Habrá salida, habrá reposición en el fondo que va a corresponder ahora al equipo del Teniente Fariña. Colocará la pelota Ortiz, el portero del Teniente Fariña, y va a hacer salida en el fondo. Sacará desde el fondo ahora Aquino, mete teleférico largo, quiere Román por ahí, ganó en las alturas, jugó la pelota ahora para Aquino, tocó para la zona de Mareco, vuelve a recuperar la pelota nuevamente aquí el equipo de Lazo, jugando con Ortiz, la tiene Ángel Noguera, Noguera jugando con Jorge Ortiz, tocó la pelota para Francisco Centurión, aguanta la carga Centurión, juega para Pérez, otra vez para Centurión, saca del fondo Centurión, Manuel Noguera baja de pecho, juega para Jorge Ortiz, la tiene Ortiz, busca compañía con Reinaldo Alcaraz, tocó, se equivocó Alcaraz y va recuperando Diosmar, va sacando nuevamente con Román con Silvio Méndez, la tiene Méndez nuevamente con el esférico, avanza Méndez, toca la pelota, va buscando ahora en ofensiva nuevamente aquí el equipo del Teniente Fariña, meterá el centro, no, sí señor, mete el centro, balón que va dentro del área, saca del fondo la defensa con Gustavo López, mete el esférico nuevamente Centurión, tocando la pelota para Reinaldo Alcaraz, otra vez Centurión que la tiene, domina Centurión pero cometió infracción, hay tiro libre, hay infracción de Centurión, habrá tiro libre que va a corresponder ahora al conjunto del Teniente Fariña. Va a ser tiro libre que va a corresponder ahora al conjunto del Teniente, que va sumando hombres en ofensiva, que quiere empatar el partido de manera rápida sobre 3 minutos ya de la etapa complementaria. Tiro libre que corresponde ahora al equipo del Teniente Fariña, le pega el balón el futbolista Aquino. Va Aquino con la pelota parada, va José, mete el centro, balón que va para Mareco, dejó pasar, va sacando Noguera del fondo, Silvio Méndez que va bajando nuevamente de cabeza, buscando la zona de Diosmar Núñez, la tiene Diosmar, avanza Diosmar Núñez, toca la pelota ahora para Leiva, la tiene Valderrama Leiva, pisa la pelota, toca la pelota ahora para Diosmar Núñez, juega para Silvio Méndez, la tiene Silvio Méndez, mete el centro que va en el área, balón que va Castillo, la quiere, hubo falta sobre Edgar Gil, la falta fue de Castillo por ensayar una jugada peligrosa. Habrá tiro libre que corresponde en el fondo a la ASO de exfutbolistas. Va a respirar la ASO después de lo que fue justamente esta llegada del Teniente Fariña. Se recupera de a poco Edgar Gil. Va a sacar del fondo Gustavo López, el capitán zaguero central que tiene el equipo de la ASO. Tocó primeramente Báez, jugó para Ángel Noguera. Noguera toca y juega para Centurión. La tiene aquí Francisco. A ver qué hace Centurión. Toca la pelota para Manuel Noguera, la tiene Manuel, descarga la pelota ahora para Pérez, la tiene Hugo, saca del fondo la defensa nuevamente del equipo del Teniente Fariña con Valderrama Leivas, toca la pelota ahora jugando la pelota para la zona de Mareco, aguanta Mareco y descarga para Román, corre Román, se mete Román, está a cabecera del área, recupera y va sacando del fondo nuevamente ahora Noguera. Mete el balón Manuel, pelea por ahí, se cayó Manuel, el balón se va por un costado y saque de manos. Ahí lateral, va a corresponder saque Manuel ahora al Teniente Fariña que ya juega. Balón que la tiene nuevamente Mareco, mete el centro, Noguera que saca un golpe de cabeza, Román que ensaya un remate. El balón que va cayendo en posición del portero Báez. Va a ser salida que corresponde ahora al equipo de Lazo que va sacando rápidamente. Pelea por ahí Reinaldo Alcaraz. Baja Alcaraz, toca Alcaraz, descargó para la zona de Ortiz. La tiene Jorge. A ver qué hace Ortiz. Descarga para la zona de Manuel Noguera. Avanza Manuel. Noguera mete el centro que va a segundo palo. Y no llegó Neri Sanabria. El balón se pierde por línea final. Habrá salida
salida que va a corresponder en el fondo ahora al equipo del Teniente Fariña. Se viene una modificación, deja terreno de juego camiseta 7 Diosmar Núñez, ingresa camiseta 28 en el equipo del Teniente José María Fariña. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 5 minutos de esta segunda etapa y el marcador Deporte Sur. Fecha 6, segunda rueda, cuarto partido. Aso de Futbolistas derrota por 1-0 al Teniente Fariña. Radio Sur 101.7. Va recuperando la pelota nuevamente Mareco. La tiene Mareco. Avanza, mete el balón hacia el medio. Sacó mal López. Valderrama Leiva. Corre Castillo. Saca la defensa desde el fondo. Corre nuevamente Alcaraz. El balón que cae a espaldas de un jugador del Teniente Fariña. Se pierde por un costado y saque de manos. Ahí lateral. Lateral que va a corresponder aquí al equipo de Aso del futbolista Centurión. Lo va a cumplir Francisco Centurión y el saque de manos. Se le va acercando también Ángel Noguera, pero decide jugar con Alcaraz. Aguanta la arremetida Alcaraz, ensaya el remate, va a las manos del portero Ortiz. Va a ser salida que va a corresponder en el fondo ahora al conjunto del Teniente Fariña. Va sacando Edgar Gil, vuelve a recuperar nuevamente Ortiz. Jugó para el otro Ortiz, para Rubén. De Jorge para Rubén, para Francisco Centurión, para Hugo Pérez. Controla bien el número 3. Pérez adelanta para Rubén Ortiz. Pelea por ahí Rubén, pierde la pelota. Recupera la pelota nuevamente aquí el equipo del Teniente Fariña. Mete el esférico largo, balón que corre, Castillo va a alcanzar, la tiene Castillo, abre que hace Castillo, se frenó, tocó atrás y va a descargar la pelota ahora para la zona de Román. La tiene Román ante la marca de Manuel Noguera, tocó para Silvio Méndez, la tiene Silvio Méndez, adelanta para Valderrama Leiva, la tiene aquí el número 20, a ver qué hace Leiva, va a ensayar el centro Leiva, me va a meter el centro, va al centro que va de Leiva, va es con los puños aquí en el golpe de cabeza, va es otra vez Aquino y el balón se pierde por línea final, por 2 veces ganó en el área rival Roque Aquino y buena reacción del portero Báez para salvar en 2 ocasiones lo que podría haber sido el empate del Teniente Fariña, cuando aquí va a ser salida en el fondo para Lazo. Saca López, golpe de cabeza de Sanabria, Pérez que pelea por ahí, recupera Ortiz, mete el balón para Alcaraz, la tiene Reinaldo, juega para Sanabria, Sanabria para Alcaraz, le queda largo el control, saca la defensa del fondo, corre Silvio Méndez, va a alcanzar Silvio, alcanzó, jugó la pelota ahora para Román, la tiene el número 15, Román toca la pelota para Valderrama Leiva, descarga Leiva, juega para Mareco, mete el centro Mareco, segundo palo, le queda Castillo, le queda largo el control a Castillo, a ver si va a alcanzar, alcanza Castillo nuevamente el rebote, toca para Silvio Méndez, la tiene aquí el número 18, descarga para su compañero y este que quiere meter el pase profundo, pero va recuperando y va teniendo la pelota nuevamente ahora el equipo de Lazo, tocando la pelota Ortiz, Ortiz juega para Sanabria, avanza Neri, tiene la pelota Sanabria, mete el balón hacia el medio, se va a equivocar, se equivocó, recupera nuevamente el Teniente Fariña y va teniendo la pelota nuevamente aquí el equipo del Teniente, pero pierde ante la marca de Lazo, vuelve a recuperar Ortiz, jugó para Sanabria, Ortiz pierde, recupera nuevamente el Teniente Fariña y se viene el ataque, va transportando el balón, juega para Silvio Méndez y este que levanta la mirada y juega para Mareco, avanza aquí Mareco, mira con quién conectarse Mareco, va a jugar para el medio con Román, alcanzó Jorge, va Román, juega la pelota nuevamente para Mareco, la tiene aquí el número 30, nadie se le muestra, todos se le esconden, sigue teniendo la pelota ahora Mareco, juega en corto para Román, Román y la Mae, Román que toca la pelota para que corra su compañero a ver si va a llegar, sí señor, llegó y va tocando la pelota ahora y va teniendo nuevamente el esférico ahora el equipo de el Teniente Fariña con Aquino tocando la pelota, viene saliendo por el carril derecho nuevamente el Teniente Fariña tocando la pelota ahora para Mareco que hace contacto con el balón y avanza aquí Mareco, se frena, toca hacia el medio para Silvio Méndez, avanza Méndez, adelanta para Román, cabecera del área y va a sacar Ángel Noguera desde el fondo, balón que va persiguiendo ahora Neri Sanabria y corre Sanabria, a ver si alcanza, va a alcanzar Neri, va levantando la cabeza, puede meter el centro, no, sigue Sanabria, mete el centro buscando Alcaraz, el golpe de cabeza defensivo y viene sacando del fondo el Teniente Fariña, pero va recuperando Reinaldo, Alcaraz aguantó, giró Reinaldo Alcaraz y traslada el esférico por unos metros, pero termina perdiendo la pelota y va recuperando nuevamente aquí el equipo del Teniente Fariña y viene saliendo por el carril derecho, balón que le tiene ahora Valderrama Leiva,
Valderrama que toca en corto, juega para la zona ahora del futbolista Mareco. Corre Mareco, juega ahora para el número 20. Corre Leiva, a ver qué hace Leiva. Se frenó, tocó, balón que descargó. Muy fuerte el pase, muy exigido el pase. Se cae, pero alcanzó nuevamente, no hubo falta. Balón de Leiva, se termina cayendo en el área. Y va sacando desde el fondo ahora la defensa de la ASO. Hizo todo bien Leiva hasta la última zambullida. Cuando aquí recupera bien Silvio Méndez y se lanza al ataque. Y va Silvio, levanta la mirada, toca la pelota para Leiva, la tiene aquí Leiva, pisa el balón, a ver con quién se va a conectar, engancha y va sacando Noguera por línea final. Va a ser tiro libre de esquina, será córner que va a corresponder ahora al equipo del Teniente Fariña, que va acechando el gol del empate. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 11 minutos de esta segunda etapa y el marcador Deportes Sur, fecha 6 de la segunda rueda, gana la ASO de exfutbolistas por 1-0 al Teniente Fariña. Radio Sur 101.7. Va a ser tiro libre de esquina, córner, corresponde ahora al equipo del Teniente Fariña. Centro que va a segundo palo, golpe de cabeza de Leiva a las manos de Báez y va sacando rápidamente Báez. Corre Manuel Noguera, quiere alcanzar Manuel, está por ahí Manuel, controló muy bien, ingresa dentro del área, descarga para Reinaldo Alcaraz. Está Alcaraz, alcanzó, sacó el remate cruzado, se apuró Reinaldo. Era el momento de hacer la pausa porque estaban 4 contra 2. No escuchó la llegada de los compañeros, decidió sacar él mismo el remate que terminó abriéndose bastante de la portería del portero Ortiz. Va a ser salida en el fondo, va a ser reposición que va a corresponder en el fondo ahora al equipo del Teniente Fariña cuando el árbitro da el minuto de hidratación, minutos para refrescarse también los protagonistas que van a ir a tomar el agua, el vital líquido, para volver a ingresar con mucha vitalidad también al compromiso, cuando aquí van justamente refrescándose los protagonistas, van tomando de a poco también charlando los jugadores del Teniente Fariña como también los jugadores del ASO de exfutbolistas. Por el momento mucho nerviosismo por parte del Teniente Fariña también. Mirando un poco los resultados del fútbol europeo, el Sunderland de Omar Alderete empató 0-0 el día de hoy ante el Crystal Palace. Alderete jugó nuevamente de titular, de gran partido nuevamente en la saga defensiva de el Sunderland. El Brighton cayó por 2-1 en la jornada de hoy. En el Brighton estuvo en el banco de suplentes Diego Gómez, el futbolista paraguayo que estuvo en el banco de suplentes para el Brighton, que volvió a perder y esta vez perdió ante el Bournemouth por el marcador de 2-1. Por el momento gana también el Atlético de Madrid por 2-0 con gol de Pablo Barrios y el gol también de Nicolás González. Ganó la Juventus en un partidazo por 4-3 al Inter de Milán. Ganó el Real Madrid 2-1 en la Real Sociedad. Ganó también el Getafe 2-1 al Real Oviedo. Algunos resultados también del fútbol europeo que se están dando el día de hoy. Y por supuesto, por la división intermedia también tenemos resultados de la fecha número 27, cuando aquí viene el centro, va sacando la defensa del Teniente Fariña, quiere complementar, recupera nuevamente aquí Alcaraz, hubo mano del futbolista Alcaraz, habrá tiro libre defensivo, corresponde al Teniente Fariña por la fecha 27, Santaní y Resistencia empataron 1-1, San Lorenzo derrotó 1-0 a Tacuarembó, River derrotó 2-0 a Independiente, 12 de junio 3-0 Encarnación, mañana juega Pastoreo Guaireña, Ribeñú Carapeguá, Capiatá Fernando de la Mora, y el lunes juegan Guaraní de Fran ante Sol de América para cerrar la fecha 27. Estamos a 4 fechas de la finalización del torneo de la división intermedia, cuando aquí va teniendo Noguera, Ángel mete el balón buscando a Reinaldo Alcaraz, se anticipa José Aquino, se queda con el balón y va sacando rápidamente ahora para el equipo
del lazo de exfutbolistas que vuelve a recuperar ahora con la zona de Rubén Ortiz tocando para Neri Sanabria. Avanza Sanabria, se mete Sanabria al centro que va para Alcaraz, el cabezazo. Era más fácil definir con el pie que con la cabeza. Tuvo que agacharse mucho aquí Alcaraz para aplicar el cabezazo. Se termina perdiendo por encima de la portería del Teniente Fariña. Desaprovecha una clara oportunidad nuevamente aquí el equipo del Teniente Fariña ante lazo de futbolistas. Cuando aquí va recuperando nuevamente Pérez. Que levanta la mirada a Hugo. ¿Con quién se va a conectar? Va Pérez, toca la pelota, juega para la zona ahora de Neri Sanabria, avanza nuevamente el equipo del lazo de exfutbolistas jugando otra vez para Hugo Pérez. Pérez que va controlando el esférico. Pérez que jugó para Sanabria, gana línea de fondo, va a meter el centro, va Sanabria, centro que va para Jorge Ortiz, el balón que va al remate, arriba y afuera. Se pierde por línea final, habrá salida, habrá reposición del fondo que va a corresponder ahora al equipo del Teniente Fariña. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 16 minutos de esta segunda etapa y el marcador Deportes Sur, fecha 6, segunda rueda, gana el conjunto de la ASO por 1-0 al Teniente Fariña. Radio Sur 101.7. Tiende la pelota Francisco Centurión, tocó la pelota ahora para Rubén Ortiz, domina el balón el número 75, levanta la mirada con quién se va a conectar, juega para Sanabria, otra vez para Centurión, Centurión que tiene, mano del futbolista del Teniente Fariña, habrá tiro libre, hay tiro libre que corresponde ahora al equipo de la ASO de exfutbolistas, habrá tiro libre para la ASO, le va a pegar el balón Centurión. Quiere jugar Centurión, quiso jugar rápido con Ortiz, pero no estaba atento. Tendrá que esperar para meter el centro ahora. Va para Sanabria, el cabezazo al medio para Alcaraz, el remate. Y se desvía por el camino, el rebote le favorece nuevamente a Jorge. Ortiz juega la pelota nuevamente para Alcaraz. El centro de Alcaraz a las manos del portero del Teniente Fariña. Habrá salida que corresponde al conjunto del Teniente. Mete el balón largo, balón que vuelve a recuperar nuevamente aquí Pérez. Mete el balón para Ortiz que corre. A ver si alcanza Rubén. Alcanzó Ortiz, mantiene el esférico en movimiento. Va Ortiz, toca en corto para Pérez, va teniendo Hugo, le puede pegar Pérez, mete el centro, lo hizo mal. Y va recuperando nuevamente Román y mete el esférico para que vaya corriendo por aquí nuevamente el futbolista Roque Aquino. Aquino juega para Silvio Méndez. A ver qué hace Méndez. Méndez descarga la pelota ahora jugando para Jorge Román. Román toca la pelota para la zona del futbolista Mareco. Mareco quiere escapar, Mareco pasó de Noguera, va Mareco, lo persigue Noguera, sigue Mareco, se frenó ahora Noguera, lo sigue persiguiendo, quiere ganar línea de fondo el número 30, amaga, va a tocar atrás con el futbolista que llega es Leiva, mete el remate, el balón le va quedando a Silvio Méndez y que domina nuevamente el esférico y va teniendo Silvio, Méndez entrega y lo hizo mal, recupera Reinaldo Alcaraz, la tiene Reinaldo, juega para Jorge Ortiz y se viene el ataque y va la corrida ahora de Ortiz, se va cayendo el futbolista de Lazo, balón que va para Reinaldo Alcaraz, Alcaraz engancha, pasó Alcaraz, le pega al arco, al remate y el balón se pierde por línea final, habrá salida, habrá reposición por el Teniente Fariña, gana por 1-0 Lazo, cerca ya de los 19 de la etapa complementaria, viene tocando la pelota Silvio Méndez, lo quiere empatar el Teniente Fariña sobre el final del partido, lo tiene Gimareco, va a cargar el centro que va, balón que cae dentro del área, saca la defensa del equipo de Lazo con Ortiz que va recuperando y va transportando el balón, adelanta para que la vaya teniendo su compañero en sector ofensiva, va tocando la pelota para Reinaldo Alcaraz que le quiere pegar nuevamente al arco y va Reinaldo, cabecera del área, saca el remate, Ortiz al córner. Va a ser tiro libre de esquina. Habrá córner que va a corresponder ahora al equipo de la ASO de exfutbolistas que busca el segundo tranquilizador. Por el momento no lo está consiguiendo. Por el momento con gol de Manuel Noguera. Gana el partido por 1-0. Vendrá el centro de Sanabria. Centro que va Centurión que no puede. Va recuperando la pelota nuevamente aquí Aquino y se viene el ataque de Aquino.
Avanza Aquino que la domina, traslada el balón. Profundiza, pero va recuperando Hugo Pérez. Va Pérez, pierde la pelota nuevamente Pérez. Corre por ahí López. El balón que va sacando López. Final del partido, señoras y señores. Acaba de ganar el equipo de Lazo con gol de Noguera. Ganó Lazo por 1-0. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Bien, vamos a hablar con la figura del partido, el autor del único tanto del duelo. Vamos a hablar con Manuel Noguera, el autor del gol de la victoria para el equipo de Lazo, de futbolistas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes y felicidades. Buenas tardes y... Un partido sufrido, partido muy trabajado ante el Teniente Fariña, fuerzas parejas. Sí, un partido muy difícil y al fin se nos dio el triunfo que necesitamos. Sumaron puntos importantes ahora para lo que es justamente esta repuntada de la ASO, tratando de meterse también en buenos lugares de este campeonato. Sí, para salir del fondo y sumar más puntos en los partidos que restan. Manuel, ¿cómo le ves al equipo de la ASO que viene dejando buenas impresiones, y bien algunas veces los resultados lastimosamente no se dan? Sí, cada partido jugamos bien, falta definiciones y en la defensa también se nos mete goles fáciles. Manuel, ¿para quién va dedicado la victoria y el gol? Y para el equipo de la ASO. Bien, gracias, Manuel. Dale. Bien, ahí hablamos con Manuel Noguera, la figura del compromiso. Voy contigo, Jesús. Así mismo, Pablo, escuchamos ahí la palabra de Manuel Noguera, la figura de este compromiso entre la ASO de futbolistas y el Teniente Fariña, en un partido bastante entretenido donde la ASO de futbolistas se llevó la victoria. El Teniente Fariña propuso algunas cuantas ocasiones y no la aprovechó, y la ASO de futbolistas tuvo muchísimas ocasiones más. Y en casi la última jugada lo aprovechó Noguera y convirtió el 1-0 del ASO de futbolistas para ganarle al Teniente Fariña. Al principio del partido veíamos esa jugada donde Alcides López recibe un balón prácticamente flotando, intenta una chilena donde pasa a escasos metros del palo nada más ese balón. Y así, el Lazo de futbolistas le ganó al Teniente Fariña en este compromiso. Un verdadero partidazo. Ahora se viene el quinto y último partido entre el Sport Alegre y Divino Niño. Vamos a ver este compromiso, qué tal se desarrolla. Divino Niño que necesita nuevamente esa victoria tan apreciada. Y el Sport Alegre también que sí o sí debe ganar este compromiso. Partidazos lo que tuvimos en esta tarde. La cobertura total del Radio Sur 101. Bien, ya están los protagonistas. El equipo de Sport Alegre. Ya está también el equipo del Divino Niño para lo que va a ser el quinto y último partido de la fecha, para cerrar con broche de oro este compromiso o esta jornada de fútbol aquí en la cancha primitiva del Teniente Fariña, donde se juega la sexta fecha de la segunda rueda de la Superliga Senior, fecha 17 que de a poco va llegando también a su fin. Una trabajada victoria, la de la ASO de exfutbolistas, para quedarse con la victoria ante un difícil rival y un rival directo como lo era el Teniente Fariña. Ahora a plantarlos ya y a ver, por supuesto, cómo va a ser este partido, el quinto de la fecha, el quinto partido del día de hoy, donde ya están los protagonistas en el terreno de juego. Ya está el equipo del Sport Alegre, ya está el equipo del Divino Niño también para este partido importante para ambos equipos, mirando un poco la tabla de puntuaciones, por supuesto, cómo va a estar siendo de vital importancia para ambos, porque el Sport Alegre tiene 26 puntos, debe ganar para no perderle la pisada al Sport Felsina.
Divino Niño, que tiene 21 puntos, de ganar irá a 24 y va a ingresar también en el lote de equipos que pelean por un mejor lugar en la tabla de puntuaciones, porque así como están las cosas, y si no baja el pie del acelerador el equipo del Sport Felsina, va a quedar en la lucha entre Felsina y Alegre, teniendo en cuenta que el Sport Alegre tendrá todavía un descanso, tiene todavía en su haber un partido por descansar, que es justamente la penúltima fecha de esta Superliga, del torneo Apertura, y ya también algunos, como el caso de Mbareté, el caso del Fariña, seguramente ya mirando también lo que va a ser el campeonato del torneo Clausura, cuando aquí mueve la pelota el equipo de Divino Niño. Señoras, señores, ya está en marcha, ya se juega el quinto y último partido de esta fecha 6, ya juega el Sport Alegre ante Divino Niño, sexta fecha de la segunda rueda. Radio Sur 101.7. Balón que la va teniendo dentro del área de equipo de Divino Niño. Humano de Hugo Ramón Delgado. Habrá tiro libre, será tiro libre defensivo que va a corresponder al equipo del Sport Alegre, que quiere salir rápidamente jugando con Riquelme. Mete el esférico para César el Charito Trigo. Vuelve a tocar la pelota ahora para Digno Amarilla. Tocó para Riquelme. Riquelme adelanta el balón. Juega en ofensiva y quiere salir el equipo del Sport Alegre porque empezó bien ofensivo Divino Niño. Tiene la pelota nuevamente Charito Trigo. Juega para Digno Amarilla. La tiene el 17. Va tocando nuevamente el balón ahora para Felipe López. La domina López. López descarga para Digno Amarilla. Mete el centro Amarilla buscando a Morales por ahí. Es Mongeloso el que tenía, pero va sacando del fondo ahora Salinas, el portero. Va recuperando la pelota nuevamente Hugo Ramón Delgado. Toca atrás para zona de José Godoy. Para Hugo Ramón Delgado, que hace contacto con el balón. Juega para Caguazú Núñez. La tiene aquí Caguazú. Juega para Hugo Ramón Delgado. Lo presiona Hugo Ramón. Recupera nuevamente Charito Trigo, pero entrega mal. Agustín Riveros, que la tiene. Entregó mal Agustín. Le pegó mal el balón. Recupera nuevamente Digno Amarilla. Y la tiene. Juega para Riquelme. Y para Felipe López, tocando atrás nuevamente para Amarilla, toca nuevamente la pelota aquí el equipo del Sport Alegre, mete el balón largo buscando a Ramón Mongelos, que aquí no pudo pelear el balón, va recuperando Godoy y viene sacando del fondo ahora el equipo de Divino Niño, pero vuelve a recuperar Digno, va teniendo Amarilla, juega la pelota para Riquelme, a ver qué hace Riquelme, aguanta la carga Riquelme, descarga atrás nuevamente para Digno Amarilla tocando para Felipe López para Ortellado, mete el balón adelantando, pero se equivoca, el balón se pierde por un costado y saque de manos, hay lateral que ya se cumple rápidamente, Digno que vuelve a recuperar, balón que va para Agustín Riveros, golpe de cabeza de Riveros, a ver si logra alcanzar nuevamente a Agustín, se le termina yendo el balón por un costado y saque de manos, hay lateral que va a corresponder ahora al Sport Alegre, que ya juega rápidamente, la tiene nuevamente aquí el balón, el futbolista Riquelme que cambia de sector buscando a Juan Gabriel López, balón que vuelve a recuperar la pelota ahora el equipo de Divino Niño, balón que la tiene nuevamente Agustín Riveros, tocó la pelota, avanza aquí Derlis, Aquino mete el remate, Aquino Ortellado, el control largo, recupera Riveros, saca el remate, ¡gol! Lo hizo Agustín Riveros, el capitán, recuperó en la presión alta Hugo Ramón Delgado, el balón le queda a Agustín Riveros y que no desaprovecha, saca el sablazo, imposible para Adorno, pone el primero del partido aquí, Divino Niño por Agustín Riveros. Señoras y señores, atención al nuevo marcador, hoy sábado 13 de septiembre del año 2025, fecha 6, segunda rueda, Divino Niño tiene 1, Sport Alegre 0. Radio Sur 101.7. Descarga, entregó mal, balón que se pierde por un costado, hay saque manual, lateral que corresponde ahora al conjunto de Sport Alegre, que tiene con Digno, mete el balón largo Amarilla, balón que va bajando Mongeló, dejó para el Charito Trigo pero se equivoca, recupera aquí Caguazú, la tiene nuevamente Rogelio Núñez, pero hubo falta sobre Caguazú de Riquelme, hay falta, hay tiro libre que va a corresponder al conjunto de Divino Niño, le va a pegar el balón José Godoy, tiro libre para Godoy.
para Divino Niño, que gana el partido por 1-0. Tempranero gol de Divino Niño, mete el centro, balón que va buscando a Hugo Ramón Delgado, golpe de cabeza de Riquelme, balón que le favorece nuevamente Digno Amarilla, la tiene Amarilla, levanta la mirada Amarilla, ¿con quién se va a conectar? Adelante para el Charito Trigo, aguanta Trigo entre tres, gira, retrocede unos metros Trigo, mete el balón hacia el medio para Derlis Aquino, por ahí ganó, tocó para Caguazú, balón que va para Hugo Ramón Delgado, juega para Derlis Aquino, avanza nuevamente Divino Niño, le quedó atrás el balón a Derlis Aquino y va recuperando Riquelme. Hay falta de Aquino, hay tiro libre, será tiro libre que va a corresponder ahora al equipo de Sport Alegre, que ya juega rápidamente con Digno Amarilla, levanta la mirada Digno, juega la pelota ahora para Riquelme, la tiene Riquelme el balón, Riquelme mete el centro, va sacando nuevamente Sindulfo Cabrera por un costado y saque de manos, hay lateral que va a corresponder en ofensiva ahora al equipo de Sport Alegre, que busca con quién conectarse. Mongelos quiere jugar rápido, pero nadie se le muestra. De a poco se va sumando también al ataque y va recuperando Charito Trigo. Pone el físico Trigo, descarga atrás, balón que va para Mongelos, tocó para Riquelme, balón al medio, Godoy quiere sacar y lo hace apuradamente, Ortellado recupera y mete el remate, no hizo otra cosa que sacar el balón por un costado, hay saque de manos, hay lateral que va a corresponder ahora al equipo de Divino Niño, que ya lo empieza a hacer todo lento, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 5 minutos de esta primera etapa y el marcador de Deportes Sur, fecha 6, segunda rueda, gana Divino Niño por 1-0 el Sport Alegre. Radio Sur 101.7. Aquí hay tiro libre y lateral. Será tiro libre o lateral que va a corresponder al equipo de Divino Niño, que va sumando hombres arriba también. Vendrá el saque de manos que va a corresponder ahora al equipo de Divino Niño. Va Caguazú Núñez y el saque de manos buscando en ofensiva, pero va sacando Juan Gabriel López, pero no hizo otra cosa que empalmar el balón arriba nada más sin rechazarlo lejos. Va recuperando nuevamente Riquelme, baja de cabeza nuevamente Hugo Ramón Delgado, le queda otra vez a Riquelme, la picadita de Riquelme, toca la pelota para López, vuelve a recuperar la pelota ahora Agustín Riveros, toca para Hugo Ramón, para Agustín Riveros, el autor del gol, avanza el capitán, pone el físico Agustín Riveros, toca, descarga la pelota para Derlis Aquino, mete el centro Aquino buscando a José Godoy, va teniendo Godoy, a ver qué hace Godoy, está por ahí cerca también González, Emilio González, balón que va para Riveros, otra vez para González, aquí la tiene González, tocó González, balón que va, traba por ahí también la defensa de Sport Alegre, que quiere sacar del fondo con Rey López, que presiona, gana por ahí, toca, descarga para Juan Gabriel, la tiene López, juega para Reinaldo, avanza Reinaldo, juega otra vez para Juan Gabriel, escapó bien Juan Gabriel, a ver si alcanza, ya no va a alcanzar, llega primeramente Cabrera, despeja el balón Blas, el balón va para Adorno y va sacando del fondo ahora la defensa del equipo del Sport Alegre, que viene sacando con Ortellado, balón para Riquelme que va tocando, adelantando el fútbol, buscando la presencia de Rey López, hubo golpe de cabeza de Agustín Riveros, pelea por ahí Sindulfo Cabrera, ganó Sindulfo, corre, trasladó el balón, mete por ahí Tibu, que va sacando por un costado y saque de manos, hay lateral, va a corresponder saque manual ahora al equipo de Divino Niño, Marcelino Silva, que ya juega, va para Derlis Aquino, pisó Aquino, giró Aquino, va a descargar atrás y lo hace con Agustín Riveros. La tiene Agustín Riveros, que entregó mal y recupera Riquelme, juega para Charito Trigo, la tiene Charito, lo anticipó Godoy, va el balón nuevamente para la zona ahora en defensa del conjunto de Sport Alegre, que va tocando la pelota ahora con Juan Gabriel López, tocó para Rey López, dejó pasar, va Riquelme, se prepara Riquelme, saca el remate Riquelme, Salinas, Hugo Salinas, saca el balón por línea final, habrá tiro libre de esquina. Será córner que va a corresponder ahora al equipo del Sport Alegre. Vendrá el tiro libre de esquina del Charito Trigo. Tiro libre de esquina, córner corresponde al Sport Alegre. Le pega Charito, mete el centro que va. Segundo palo, golpe de cabeza. Mongelosio, el cabezazo que terminó perdiéndose por encima del arco de Salinas. Habrá salida, habrá reposición del fondo que va a corresponder ahora al conjunto de Divino Niño Ayala. Hugo Ayala, el arquero del conjunto de Divino Niño, que va sacando con Cabrera. Recupera Digno Amarilla, va teniendo Amarilla, descarga
para la zona de Riquelme. Riquelme jugando la pelota para Juan Gabriel López. Mete el balón Juan Gabriel. Golpe de cabeza defensivo. Vuelve a recuperar la pelota Caguazú. Tocó Caguazú. Jugó la pelota ahora para José Godoy. Toca y toca ahora el equipo de Divino Niño. Avanza José. Mete el esférico. Largo balón que va. Ortellado con golpe de cabeza. Rechaza. Corre Digno. Amarilla que va a alcanzar. Primero José Godoy. Se anticipó pero Digno ganó. Adelanta y toca la pelota para Riquelme. Y corre Riquelme. Cambia de sector Riquelme. Pero nadie estaba por esa zona. Va recuperando Sindulfo Cabrera. Iba sacando del fondo con Aquino. Aquino. Derli juega para Sindulfo Cabrera. Y avanza aquí el equipo de Divino Niño. Levanta la mirada Sindulfo. Va a meter el centro. No. Decide jugar para Aquino. Va teniendo Aquino. Mete el remate. Adorno con los puños al córner. Hay tiro libre de esquina. Hay córner que va a corresponder al conjunto de Divino Niño. Se va para cumplir el tiro libre de esquina. Hugo Ramón Delgado. Tiro libre de esquina, el córner va a corresponder al equipo de Divino Niño. Y enseguida miramos el reloj. Vendrá el tiro libre de esquina de Hugo Ramón. Autoriza el árbitro Fernández. Richard autorizó el árbitro, mete el centro, balón que va a primer palo, Aquino que no pudo, el balón se vuelve a perder por línea final, habrá tiro libre de esquina, hay córner que va a corresponder ahora al conjunto de Divino Niño, le va a pegar el balón Hugo Ramón Delgado nuevamente, vendrá el tiro libre de esquina, el córner de Hugo Ramón, va a autorizar el árbitro del compromiso. Hugo Ramón mete el centro que va buscando a Derlis Aquino, el balón que va sacando Juan Gabriel López del fondo, Caguazú Núñez que quiere controlar pero pierde, recupera Mongelos, mete el balón para Charito Trigo y corre Charito, está Charito, lo trabó Sindulfo Cabrera y ganó. Y va avanzando nuevamente al ataque el equipo de Divino Niño, la tiene nuevamente aquí el futbolista de Divino Niño, Cabrera, Blas Cabrera pierde la pelota, vuelve a recuperar la pelota nuevamente aquí el equipo de Divino Niño, tocó la pelota nuevamente José Godoy, pierde la pelota, recupera Riquelme, avanza Riquelme, corre Riquelme, va transportando para Mongelos, quiere meter el centro, no, va a meter el centro ahora Mongelos que amaga, ahora sí se prepara, mete el centro, se desvía, se pierde por línea final, habrá tiro libre de esquina, hay córner que corresponde al equipo de Sport Alegre. En el partido anterior ganó por 1-0 el equipo de la ASO de futbolistas con gol de Manuel Noguera, que fue también la figura del partido. Noguera, el futbolista de la ASO de futbolistas, cuando aquí mete el centro Charito, el centro que va a segundo palo, Ayala con los puños, Rey López el cabezazo, saca Godoy de la línea, el rebote le favorece otra vez a Charito Trigo, otro centro más, el golpe de cabeza, saca otra vez Godoy, le queda Digno Amarilla, saca el remate Amarilla, el travesaño afuera, se salvó aquí, Divino Niño lo tuvo el Sport Alegre, Digno Amarilla sacó el sablazo, el balón pegó espectacularmente en el travesaño y terminó perdiéndose por encima de la portería de Divino Niño. Se salvó en esta última, el conjunto de Divino Niño lo tuvo. Sport Alegre estuvo arañando el empate, el Sport Alegre esta última jugada. Nosotros miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 12 minutos de esta primera etapa. Y el marcador, Deporte Sur, fecha 6, segunda rueda de la Superliga Senior, gana Divino Niño por 1-0. Radio Sur 101.7. Van ingresando nuevamente los protagonistas del Sport Alegre, también van ingresando los jugadores de Divino Niño de a poco también al terreno de juego. Va a ser reposición el fondo, salida que va a corresponder ahora al conjunto de Divino Niño en la salida después del último remate justamente que tuvo Digno Amarilla y que estuvo cerca de convertir el gol del empate. Habrá salida que va a corresponder ahora a Divino Niño, va a sacar del fondo Blas Cabrera y la salida que va a corresponder ahora al conjunto de Divino Niño. Cabrera va a meter el balonazo largo, ya autorizó el árbitro Fernández. Saca Cabrera, balón que cae en el círculo central, la tiene Derlis Aquino. Aquino la empalma, levanta el esférico alto buscando a González, golpe de cabeza de González. Balón que le va quedando a Adorno, el portero. Va a sacar del fondo. Mete el esférico largo, Adorno. Balón que va
Corre José Godoy, pelea Charito Trigo por ahí. El balón se pierde por un costado y saque de manos. Hay lateral que va a corresponder ahora al equipo de Divino Niño, lo va a cumplir Godoy. El saque de manos. Va lateral de Godoy. Balón que va para González. Aguanta Emilio González. Pasó bien González. Que bien la hizo González. Limpió bien el camino. Descarga para Hugo Ramón Delgado que corre, va a llegar. Y llega Hugo Ramón. Levanta la mirada. Va a meter el centro. No mete el centro. Que va. Golpe de cabeza defensivo. El rebote. Quiere recuperar nuevamente Hugo Ramón, pero deja el balón que se vaya por un costado y saque de manos. Hay lateral en ofensiva que va a corresponder ahora al conjunto de Divino Niño en sector ofensivo. Lo va a cumplir Hugo Ramón Delgado. El saque de manos. Jugó para González. La tiene aquí González. Giró bien González. Escapó González. Descargó para Hugo Ramón. Mete el balón para Derlis Aquino que baja de cabeza. Aguanta la arremetida Derlis Aquino, pero comete infracción Aquino, dice el árbitro del partido ante Riquelme. Hay tiro libre que ya se ejecuta. Balón que va para Pereira. Pereira toca la pelota. Balón que la tiene ahora Rey López. López tocando atrás nuevamente para Rufino. Avanza Rufino nuevamente en el avance que tiene por el carril izquierdo el equipo de Sport Alegre. Aguanta Mongelos. Hay falta contra Mongelos de Cabrera. Falta de Cabrera y tiro libre. Tiro libre peligroso. Peligroso tiro libre que va a corresponder ahora al equipo del Sport Alegre. Sentido está Mongelos. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. 15 minutos de esta primera etapa y el marcador de Sport Sur, fecha número 6 de la Superliga Senior Guarabaré, segunda rueda. Gana Divino Niño por un gol contra 0 Sport Alegre. Radio Sur 101.7. Tiro libre para Sport Alegre. Le va a pegar al balón Riquelme. Autoriza el árbitro Fernández, ojos bien abiertos de Ayala. Le pega el balón Riquelme, va el remate de Riquelme. Ayala con los puños. Y va complementando Aquino. Metió el balón largo. Va recuperando nuevamente Tibu y mete el balón en zona candente. Pelea por ahí nuevamente Rufino. Balón que le va quedando nuevamente a José Godoy. Empalma el balón Godoy. Digno amarilla que gana en el golpe de cabeza. Va por ahí Sindulfo Cabrera. Se cae. Hubo falta contra Cabrera. Hay tiro libre. Será tiro libre que va a corresponder al equipo de Divino Niño. Peligroso tiro libre en sector de su propio terreno de juego, pero mirando un poco con la gran potencia que le pega Cabrera, va a hacer llegar al área rival. Ya se empieza a recuperar nuevamente Sindulfo Cabrera en el suelo que sigue. El árbitro ya autorizó. Cabrera le pega a Aquino que peina. Balón que va sacando con golpe de cabeza Tibu. Baja nuevamente Rivero, juega para Aquino. Balón que va para Hugo Ramón Delgado. Delgado que entregó mal. Va Riquelme, pasó de entre dos. Sigue Riquelme. Hubo falta de Aquino ante Riquelme. Hay tiro libre. Será tiro libre que va a corresponder ahora al equipo de Sport Alegre. Lo reclama Riquelme a Aquino en este último avance que estaba teniendo justamente el Sport Alegre. Vendrá el tiro libre, ya juega. Balón que va teniendo la pelota nuevamente López. López aquí al piso ante el futbolista de Alegre. Vuelve a recuperar nuevamente Aquino. Va a ser saque de mano, será lateral. Lateral que corresponde ahora al conjunto de Sport Alegre. Lo quiere cumplir Charito Trigo y el árbitro para el partido. Hay saque manual lateral y lo va a llamar a Riquelme y lo va a llamar también a Caguazú para advertirle justamente de no continuar de esa forma. Ahora balón que corresponde ahora al equipo de Alegre. Amarilla que no puede. Godoy que deja pasar el balón. Se pierde por línea final. Habrá salida. Habrá reposición del fondo que va a corresponder ahora al conjunto de Divino Niño que gana el partido por un gol contra 0. 1-0 va ganando ahora el equipo de Divino Niño a un Sport Alegre que busca también la forma en la cual poder revertir esto. Ingresó Pereira hace rato por sustitución de Juan Gabriel López. López que solía ser muy importante en el equipo de Sport Alegre. Aquí
ya fue cambiado en el primer tiempo. Aquí hay falta de Sindulfo Cabrera, hubo una infracción, una pierna levantada de Sindulfo Cabrera, amonestado Cabrera, hay tiro libre, quedó muy sentido Mongelos, fútbol interrumpido nuevamente en este compromiso candente, de mucho choque, de mucho forcejeo en estos momentos, de mucho choque fuerte también que está teniendo en este compromiso. Sentido quedó Mongelos, amonestado con tarjeta amarilla Sindulfo Cabrera, el número 26, otro más amonestado en el equipo de Divino Niño. Se suma también a Aquino, que ya también está amonestado en el compromiso. Hay tiro libre, lo están asistiendo a Mongelos, ingresó el licenciado Noguera para asistirlo al número 11 del equipo de Sport Alegre. De a poco se va también la primera etapa, pisando ya los 20. Podría ser la última jugada también de este primer tiempo, con signos de mucho dolor. Mucho dolor está sintiendo ahora el número 11 Mongelos. Y a ver si continúa o no Mongelos también en el terreno de juego. De a poco también Argüello va a empezar a prepararse por si se necesite su presencia del equipo, por si se necesite también de él para lo que va a ser el compromiso en la segunda etapa, porque está muy dolido. Mongelos se empieza a recuperar, va a probar el número 11, ya se prepara también por las dudas el número 19 Juan Argüello para ingresar en el terreno de juego, para tener justamente el aval de poder ingresar. Si continúa o no Mongelos, que va a recibir también alguna indicación. Argüello, que ya se equipó por las dudas, lo va a probar Mongelos si va a poder continuar. Le van vendando la rodilla también, la rodilla izquierda a Mongelos, porque es la rodilla que más le duele en estos momentos. Tratar de comprimir un poco el dolor también. Habrá tiro libre, le pega el balón Ortellado. También está Riquelme para pegarle. Hay 1, 2, 3, 4. 4 hombres en la barrera del equipo Divino Niño. Ojos bien abiertos, Ayala. Tiro libre, suena alarma de peligro frente al pórtico de Divino Niño. Vendrá el remate de Riquelme, autorizó el árbitro, va Riquelme, el centro que va, Ayala. Ayala se queda con el balón. Leyó bien la jugada aquí el portero de Divino Niño, se quedó con el balón y va a ser salida en el fondo que va a corresponder al conjunto de Divino Niño. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 21 minutos de la primera etapa y el marcador de Portesur, fecha 6, segunda rueda, gana Divino Niño por 1-0 ante Sport Alegre. Radio Sur 101.7. Se va de a poco la primera etapa, quiere Charito Trigo, va recuperando ahí Felipe López, jugó la pelota para Charito Trigo, hay falta de Caguazú Núñez, la infracción sobre Charito Trigo, hay tiro libre que corresponde ahora al conjunto de Sport Alegre, que quiere sumar hombres arriba, quiere aprovechar esta última jugada prácticamente del primer tiempo. Se va la primera etapa, le pega el balón Pedro Ortellado. El número 18 le pega, autoriza el árbitro del compromiso, el señor Richard Fernández, mete el centro, Pedro, centro que va, el balón que va sacando desde el fondo Godoy, habrá tiro libre de esquina, habrá córner, tendrá una última el Sport Alegre por buscar el empate. En el cierre de esta primera etapa le pega el balón Charito Trigo. Tiro libre de esquina, córner, corresponde ahora al equipo de Sport Alegre. Viene el centro de Charito, centro que va, segundo palo, balón le queda a Riquelme, el centro al medio, quiere sacar de ahí Aquino, sacó Agustín Riveros y final de la primera etapa, señoras, señores. Con este resultado gana Divino Niño por 1-0 al Sport Alegre. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Final de la primera etapa, final de los primeros 20 minutos. Con este resultado, con gol de Agustín Riveros, gana por 1-0 Divino Niño, le gana por 1-0 a el Sport Alegre. Y con esto le da una mano, pero importantísima también,
al equipo del Sport Felsina su victoria Divino Niño, porque suma, si bien 24 puntos Divino Niño, pero le frena al Sport Alegre, teniendo en cuenta que Alegre sigue con una fecha pendiente, una fecha libre, que va a tener que descansar todavía, y ya 6 puntos de diferencia con un equipo que ya no va a descansar en este campeonato. Es una brecha interesante, una brecha importantísima también para el Sport Felsina. 6 puntos de ventaja, más todavía que el rival de turno tiene un partido libre aún en una de las fechas más candentes, que es la penúltima fecha. Le sirve bastante también al Sport Felsina para ir pensando en el tetracampeonato, pero de ahí también muy de cerca lo sigue el 29 de septiembre, que también está a 6 puntos, pero ya no va a tener descanso el 29 de septiembre, que tiene justamente el día de hoy su último descanso en la fecha. Ahí un poquito más atrás, con 27 puntos, o un poquito más adelante por el momento, con 5 puntos de ventaja, está el 30 de agosto, que es ahora mismo el inmediato perseguidor que tiene el equipo de Sport Felsina, que a 5 puntos nada más está el 30 de agosto, pero 30 de agosto descansa en la última fecha. Eso también le ayuda y bastante al Sport Felsina de ir pensando en la posibilidad de un tetracampeonato en la Superliga Senior Guarambaré. Si bien no tuvo un muy buen arranque, pero las falencias ofensivas que tuvieron los equipos que iban en la zona superior le dieron esa chance de hoy día ser el único solitario puntero de la Superliga Senior Guarambaré. El Sport Felsina, que cierra de la mejor manera esta fecha número 6. Quedan aún 5 partidos adelante, 5 partidos aún por disputar. Y el equipo de Felsina ya no tendrá descanso, vuelvo a reiterarlo eso. El que sí tendrá descanso es Sport Alegre, el que sí tendrá descanso también es el 30 de agosto, pero el 29 de septiembre ya no va a tener tampoco fecha libre, ya no va a tener descanso, y va a meter toda la carne al asador también por pelear el título de campeón ante el Sport Felsina, que reitero, es el único solitario puntero, el más beneficiado en esta fecha por los resultados que se dieron también, porque no sumó su inmediato perseguidor, o no está sumando en estos momentos, que es justamente el equipo del Sport Alegre. Se va a venir una modificación, así como están las cosas en el equipo de Alegre. Va a ingresar camiseta 19 Juan Argüello. Posiblemente, así como están las cosas, podría dejar el terreno de juego Mongelos, que lo hemos vendado en la rodilla izquierda también, a ver si puede continuar o no. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado, ya en breve también van a reingresar nuevamente los protagonistas al terreno de juego. Mañana estamos con la cobertura gigante de Deportes Sur Guarambaré en el partido de la Liga Central de Deportes. La selección de la Liga Central va a estar enfrentándose a la Liga Deportiva Nueva Italia en el Estadio Fundadores del 51 a las 14 horas. Va a ser justamente el compromiso en sub-15, 16 horas en categoría sub-17. Los compromisos de nuestra Liga Central de Deportes por este mismo grupo, por el grupo de la Liga Central, en el Estadio del Club Hijos de Mayo. Juega el partido el conjunto de Villetana ante la Liga Deportiva Upané por la segunda fecha. Los dos equipos que perdieron en ambas categorías se enfrentan en Villeta, y los dos equipos que ganaron en la primera fecha en ambas categorías se enfrentan en el Fundadores del 51 en el barrio Colón. Mañana también estaremos con la cobertura de la procesión de la octava de la actividad de María también. Un acontecimiento importante para la ciudad, para ir cerrando, por supuesto, también lo que es las patronales de la Natividad de María, y ya meternos también ya de lo que va a ser las patronales de San Miguel Arcángel en el barrio Alegre, en el barrio San Miguel, y también en el barrio Colón, con todas las actividades, porque van a cerrar el mes de septiembre, y ya de a poco también va bajando la cartelera de trabajos para las coberturas que tendremos justamente con Deportes Sur, el trayecto que vamos a tener también con el Nacional de Interligas, con la Copa de Campeones también, con el 25 de septiembre, que así como están las cosas va a participar del campeonato, y demás proyectos que tiene también
Deporte Sur en su tintero. Vamos a ver la pelota en el arranque de la etapa complementaria. El Sport Alegre ya ingresó Argüello en el equipo del Sport Alegre. Movió la pelota Argüello. Señoras, señores, en marcha la etapa complementaria. Gana Divino Niño por 1-0. Radio Sur 101.7. Riquelme con el balón, avanza Riquelme, descarga la pelota, balón que va para Digno, Amarilla tocando la pelota ahora para la zona del futbolista Pereira, la tiene Cristian, Pereira tocando para Reinaldo López, la tiene Rey, juega la pelota ahora para la zona del futbolista Pereira, mete el centro, Cabrera con golpe de cabeza que va rechazando, balón que va cayendo nuevamente en sector defensivo, Sindulfo Cabrera, transportaba el balón pero quedó sentido Blas Cabrera, lo asisten rápidamente al zaguero central, el número 5 de Divino Niño. Lo va rápidamente ayudando también en recuperarse el Charito Trigo. Ya se recupera también Cabrera. Va a ser suelta neutral. Va a ser balón detenido que va a corresponder al equipo de Divino Niño, que lleva sacando con Ayala. Ayala toca la pelota, va Silva por ahí, golpe de cabeza defensivo, el balón que va recuperando la pelota, 90 aquí Pereira, avanza Pereira, mete el centro que va buscando a Charito Trigo, golpe de cabeza defensivo, le queda otra vez a Charito, adelanta, juega para Digno Amarilla, bajó bien Amarilla, mete el centro, se desvía en Cabrera y saque de manos ahí lateral, será saque manual que va a corresponder ahora al conjunto del Sport Alegre, lo va a cumplir Digno Amarilla, que ya juega para Pereira, mete el centro al medio, Caguazú que va sacando, golpe de cabeza del futbolista número 18, Aquino, pelea por ahí Aquino, ganó muy bien, escapó Aquino, va transportando el balón, jugando para Caguazú Núñez, la tiene la pelota aquí Rogelio, mete el balón largo, Pedro Ortellado que va rechazando, el balón se desvía en Hugo Ramón Delgado, va recuperando nuevamente Agustín Riveros, toca la pelota para Hugo Ramón, la tiene Hugo Ramón, toca la pelota ahora para la presencia de González, Emilio González le quiere pegar, le pega al arco, arriba y afuera, el balón se pierde por línea final, hay salida, hay reposición que va a corresponder ahora al conjunto del Sport Alegre, o va a colocar la pelota el portero Adorno y va a ser salida para el Sport Alegre que ya viene sacando contigo, juega para Riquelme, la tiene aquí Riquelme, avanza el 16, sigue transportando el balón, juega para Rey López, se le escapa el balón debajo de los botines a Rey López que corre, no va a llegar más el balón, se pierde por línea final, habrá salida, reposición que va a corresponder ahora al equipo de Divino Niño, pero hay tarjeta amarilla para el número 10, para Rey López, amonestado el número 10 de Sport Alegre, va a ingresar justamente Antonio Noguera, asistirlo también a Sindulfo Cabrera, va a sacar desde el fondo ahora el futbolista Aquino, balón que quiere nuevamente recuperar Riquelme, y la tiene aquí Riquelme, y la tiene Riquelme, y descargo para el medio, Pedro Ortellado que se durmió un poco pero vuelve a recuperar, va teniendo Agustín Riveros, descargó Riveros, balón que va para la zona ahora del futbolista Silva, el balón se pierde por línea final, hay salida, hay reposición del fondo que va a corresponder ahora al equipo de Sport Alegre, va a sacar del fondo Adorno que ya viene tocando la pelota ahora y viene saliendo con Rufino, va teniendo la pelota Rufino, toca la pelota ahora para Digno Amarilla, Amarilla que avanza, la tiene Digno, entregó mal, Hugo Ramón Delgado hizo contacto con el balón, saca del fondo la defensa, corre Pereira, se fue el balón, habrá saque de manos, lateral, Pereira y el saque de manos jugó para López, otra vez para Pereira, balón que va para Pedro Ortellado, tocó la pelota para Rey López, la tiene Reinaldo, López gira, toca la pelota ahora, jugando la pelota para Pereira, Pereira atrás para Pedro Ortellado, la tiene Pedro, Ortellado descarga en corto para Rufino, la tiene nuevamente el equipo del Sport Alegre que trata de subir en sector ofensivo y aquí llega el balón para Reinaldo López, la tiene Rey, López quiso tocar, se equivocó y recupera nuevamente aquí el capitán Agustín Riveros, el autor del gol, va teniendo Agustín, toca para Hugo Ramón Delgado, pierde la pelota, vuelve a recuperar Agustín, mete el balón largo, corre y no va a llegar, ya no va a llegar Riveros, el balón fue muy largo, muy fuerte, va a ser saque de manos, será lateral que va a corresponder ahora al equipo de Sport Alegre.
viene saliendo con Riquelme que baja de pecho, adelanta Riquelme buscando a Digno, golpe de cabeza de Godoy, saca del fondo Godoy también, mete el esférico largo, corre por aquí González, gana González, tocó la pelota ahora para Silva, aguanta la arremetida Silva, descarga atrás, balón que va para la zona de Riveros, Riveros toca hacia el medio, pelea y recupera Pereira, y va tocando la pelota ahora para Riquelme dentro del círculo central, escapó Riquelme, pierde la pelota ante Sidulfo Cabrera, recupera nuevamente de Rizaquino, tocó la pelota para José Godoy, Godoy adelanta, pasó Godoy pero va peleando por aquí también Reinaldo López, sacó el balón por un costado para saque de manos, abre lateral, saque de manos que va a corresponder ahora al conjunto de Divino Niño. Se va a venir la modificación, ingresa camiseta 19 Derlis Rojas, va a ingresar Derlis Rojas en el terreno de juego y va a ingresar el futbolista Cabrera, pero ahora se realiza la modificación, ingresó Derlis Rojas, dejó terreno de juego Sindulfo Cabrera, aquí recupera la pelota nuevamente Aquino, juega la pelota para Derlis, la tiene Rojas, Rojas toca la pelota, balón que la tiene Miglio, González toca la pelota ahora para Derlis Rojas, adelanta para que la domine por el sector ofensivo nuevamente, el equipo de Divino Niño pelea por ahí, el balón le va quedando nuevamente a González, mete el centro, balón que va para Derlis Rojas, la mete hacia el medio, va para Hugo Ramón Delgado, no se animó Hugo Ramón de hacer alguna pirueta en el área, el balón se pierde por línea final, habrá salida, habrá reposición del fondo que va a corresponder ahora en el fondo a Sport Alegre, que va a sacar con Adorno, que ya va jugando con Rufino, viene sacando ahora la defensa del equipo de Sport Alegre, toca la pelota Rufino otra vez para Digno Amarilla, la tiene Digno, tarda mucho en controlarse, le termina yendo el balón a Digno, va a ser saque de manos, será lateral que va a corresponder Divino Niño en ofensiva, que va sumándose en sector ofensivo, va Godoy para cumplir la pelota para dar saque de manos, lateral corresponde ahora al equipo de Divino Niño, que ya juega rápidamente, mete el balón buscando la zona de Derlis Rojas, que aguanta, pone el físico Derlis, giro, ganó Derlis Rojas, se frena, descarga la pelota en corto, balón que la tiene ofensivamente Divino Niño, escapó bien Agustín Riveros, y va, se mete al área Agustín, mete el balón del remate, y se salva el Sport Alegre, lo tuvo aquí Divino Niño, Derlis Rojas tuvo para poner el segundo del remate, se le termina levantando por encima del travesaño de Adorno, se salvó aquí Sport Alegre, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 7 minutos de esta segunda etapa y el marcador de Deportes Sur, fecha 6, segunda rueda, gana Divino Niño por 1-0 al Sport Alegre. Radio Sur 101.7. 7 minutos de la etapa complementaria. Tiene la pelota Pereira, la tiene Cristian. Pereira con el centro que va Agustín Riveros, que saca con golpe de cabeza. Va recuperando Charito Trigo. Balón que le queda nuevamente a Derlis Rojas. Engancho de Derlis dentro del círculo central. Toca la pelota ahora para Hugo Ramón Delgado. Juega para Rojas. Rojas se engancha. Era Derlis Aquino por aquí. Vuelve a tocar la pelota ahora para Silva. Adelanta y corre por aquí también González. Alcanzó González. González que tiene el esférico. Balón que va con Derlis Rojas, va Derlis Rojas, quiere meter el centro, sigue Rojas, centro que va, Adorno sale, descuelga y se queda con el balón y va tocando la pelota ahora para Pereira, tiene Pereira juega para Digno Amarilla, gira Amarilla, va a ver con quién conectarse, hace la pausa, busca conexión Digno, nadie está por aquí, ahora sí, entregó mal, recupera nuevamente Aquino, mete el esférico, va para González. No vio nada González del Sol también. Se salvó en esta última el conjunto de Adorno. Va a ser salida que corresponde ahora al conjunto de Sport Alegre, que va sacando con Amarilla. La tiene Digno. Amarilla traslada, toca, recupera la mente Agustín Riveros. Por ahí le queda nuevamente a Riquelme, otra vez para Digno. Amarilla adelanta, busca conectarse con la presencia de Argüello. Balón que vuelve a recuperar Pereira. Traba, gana Pereira. La tiene Pereira, limpia el camino. Juega la pelota para Rufino. Prepara el centro. Mete el centro. Rufino va desviando por aquí. Argüello tocó. Recuperó Digno. Amarilla. El balón atrás. Va para Pereira. Está Pereira con el balón. Toca para Charito Trigo. Trigo que aguanta la arremetida. Gira. Trigo pasó, pero hubo falta de Caguazú. Hay tiro libre. Será tiro libre que va a corresponder ahora al equipo del
el Sport Alegre, que busca el gol del empate, que busca emparejar el partido. Está 1-0 abajo. Peligroso tiro libre, le va a pegar al balón Riquelme. Tiro libre, le va a pegar al balón Riquelme. Peligroso tiro libre para el conjunto de Sport Alegre. 4 hombres en la barrera, Divino Niño, ojos bien abiertos de Ayala. Suena el arma de peligro, le pega el balón Riquelme. Autoriza Fernández. Va Riquelme, le va a pegar. Va Riquelme, tiró arriba y afuera. Va a ser salida, va a ser reposición del fondo que va a corresponder a Divino Niño. No pasó nada en este último avance que tuvo en ofensiva el Sport Alegre. De a poco se le termina yendo el partido, se le va cortando los minutos al Sport Alegre, tratar de darlo vuelta. El árbitro da el minuto de tregua, minuto de hidratación para los protagonistas. Nosotros miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 10 minutos de esta etapa complementaria y el marcador de Portesur, fecha 6, segunda rueda, gana Divino Niño, gana por el marcador de 1-0 al Sport Alegre. Radio Sur 101.7. Ya prácticamente 11 minutos de esta segunda etapa. A ver cómo busca revertir la historia también el conjunto del Sport Alegre. Este momento que está pasando en el campo de juego le cuesta y mucho al equipo de Alegre, que no quiere salir del campo de juego para refrescarse, que quiere continuar rápidamente con el partido, pero algunos vinieron a tomar el agua, los demás se quedaron también en el campo de juego. Los de Divino Niño, sí, en su totalidad, sección de Ayala, se retiraron del campo de juego para tomar el vital líquido, para respirar un poquito también. De a poco se va el partido, se va de a poco la fecha 6 de la segunda rueda. Ya enseguida vamos a estar viendo también cómo va a ser la siguiente fecha, el siguiente sábado, donde volveremos a tener fútbol también aquí en la cancha primitiva del Teniente Fariña. Con la fecha 7 de la segunda rueda, saca del fondo Aquino, mete el esférico largo Aquino, balón que va cayendo en zona de Riquelme, que gana con golpe de cabeza, le va quedando nuevamente la pelota ahora a Argüello, la tiene Argüello, adelanta para Charito Trigo, que corre, a ver si llega Charito, balón que va sacando Aquino por un costado, para saque de manos, habrá lateral que va a corresponder ahora al equipo de Sport Alegre, que quiere apurar con Pereira, que la domina, Pereira juega con Charito Trigo, avanza Charito, la tiene aquí Trigo, mete el centro que va Riquelme y Argüello, se estorbaron por ahí, recupera Charito, saca a el futbolista de Divino Niño el balón por línea de costado, habrá saque de manos, habrá lateral, va a corresponder saque manual ahora al equipo de Sport Alegre, mete el centro, aquí no quiere sacar, rechaza del fondo Rufino, que corre a ver si alcanza Rufino, por ahí González también que pelea, la tiene Rufino, a ver Rufino escapa muy bien del primero, corre también Digno Amarilla a ver si alcanza el esférico, alcanzó Digno, la aguanta Digno, quiere pasar de entre dos, pasó del primero, mete el balón, pega en Godoy, se pierde por línea final, habrá salida, habrá reposición, habrá tiro libre de esquina, córner que va a corresponder aquí a Sport Alegre, que quiere el empate y lo quiere buscar de pelota parada. Tiro libre de esquina, corresponde al Sport Alegre, le pega el balón César el Charito Trigo. Le pega el balón Charito, autoriza el árbitro del compromiso, va Trigo con el centro, va al centro al área, golpe de cabeza defensivo, otro golpe de cabeza más, remate, gol. ¡Gol! Sport Alegre lo hizo Reinaldo López con golpe de cabeza, recuperó el balón Rufino, metió el cabezazo al medio, le pegó entre la nuca y la espalda prácticamente a López, se le termina metiendo al fondo del arco, Ayala en el ángulo superior izquierdo, empata el partido el equipo del Sport Alegre por Rey López. Hay nuevo marcador aquí en la cancha primitiva del Teniente Fariña. Sexta fecha, segunda rueda, fecha 13 de septiembre del año 2025. Sport Alegre y Divino Niño empatan 1-1. Radio Sur 101.7.
Va Derlis Rojas el remate. El balón se pierde por línea final. Habrá salida, habrá reposición que va a corresponder en el fondo ahora al equipo de Alegre, que quiere jugar rápidamente y ya va saliendo con Rufino. Que empalma el balón largo, vuelve a recuperar la pelota el jugador Agustín Riveros. El balón se pierde por un costado para saque de manos. Habrá lateral que va a corresponder ahora al equipo de Alegre. Va Rufino y el saque de manos, lateral largo, quiere Caguazú, baja de pecho, vuelve a recuperar por aquí nuevamente Agustín Riveros, no pasó nada, dice el árbitro. Va teniendo Agustín, toca la pelota para Rojas, va teniendo Derlis, va Derlis Rojas con el balón, se frenó Derlis, tocó la pelota para Cabrera, le quedó atrás, recupera Charito Trigo, juega con Riquelme y avanza Riquelme, y va Riquelme toca la pelota para Mongelos, está Mongelos, mete el centro que va, ya la descuelga y quiere salir rápido, pero está sentido un jugador de Sport Alegre. El árbitro para el partido para que lo asistan al jugador del equipo de Alegre. Nosotros aprovechamos la pausa en el partido, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego, 15 minutos de esta segunda etapa y el marcador Deportes Sur, fecha 6, segunda rueda, empatan 1-1 Sport Alegre y Divino Niño. Radio Sur 101.7. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado por el momento. Lo están asistiendo a Riquelme, si no me equivoco, es el que está sentido en el equipo de Alegre, o es Rey López. Es Reinaldo López quien está sentido justamente en el terreno de juego. Lo van a asistir aquí al jugador de Alegre, o va a salir a un costado del campo de juego para ser mejor asistido también el futbolista que viste la dorsal número 10, el autor del empate. La suelta neutral para Ayala, y que va a jugar. Ayala, que pone el balón nuevamente en movimiento y va corriendo por aquí Riquelme. Y va alcanzando Riquelme, juega Charito Trigo, la tiene Charito, juega nuevamente para Riquelme, y va Riquelme, le pega al arco, el remate, se desvía del camino, le quedó atrás a Mongelos, y corre Rojas, saca el balón por un costado, creció mucho en su fútbol nuevamente aquí el equipo de Sport Alegre, que quiere, que busca el segundo, que quiere el segundo gol, quiere seguir siendo el único escolta, quiere permanecer a 3 puntos del puntero. Va el saque manual largo de Tiu, quiere amarilla, el golpe de cabeza, Cabrera rechaza del fondo, quiere nuevamente Pereira, bajó, lo hizo mal, recupera Agustín Riveros, Agustín, va al balón, falta de Pereira, el árbitro se apuró en cobrar porque aquí había que aplicar la ley de la ventaja porque iban 3 contra 2, pero rápidamente ejecuta tarjeta amarilla para Pereira. Rojas, centro de Rojas que va, saca Ortellado, el rebote para González, el remate. Arriba y afuera se pierde el balón, va a ser salida en el fondo que va a corresponder ahora al equipo de Alegre. Va colocando Adorno, ya va sacando con la presencia de Ortellado, que ya juega para Pereira, la tiene aquí Cristian, Pereira adelanta, busca para Riquelme, corre por aquí Riquelme, se termina cayendo, pero aquí hay falta y hay... Bien, y aquí se tomaron nuevamente aquí en esta última, y aquí vamos a tener expulsados. Vamos a tener sí o sí expulsados aquí. Lo tomó del cuello Riquelme también a Núñez. Y se empieza a empujar también los protagonistas. Habrá roja para Caguazú Núñez, roja para Riquelme. Ambos se van del campo de juego. Ambos van a jugar con 10 hombres en estos momentos. Expulsado Núñez y expulsado Riquelme en el partido, que se queda con 10, Sport Alegre, se queda con 10 también, Divino Niño, expulsado. Y habrá tiro libre que va a corresponder justamente al equipo de Sport Alegre. Bien, y viene nuevamente aquí Adorno también que viene y Núñez, que está muy caliente, Núñez que está prácticamente sacado de sí,
El árbitro le dice a Pereira que tiene que retroceder un poquito más. Habrá tiro libre que corresponde. Tiro libre corresponde ahora al equipo de Sport Alegre. Va a venir el remate ahora del futbolista número 8, Pereira. Le pega el balón. Pereira le pega, autoriza el árbitro, viene el centro de Pereira, centro que va, Charito que pelea por aquí, la vuelve a meter al área, el remate, Ayala acabo de salvarlo, que era el segundo y se viene el contragolpe, tiene Godoy que traslada al esférico, lo sigue corriendo Digno Amarilla también por aquí, saca el balón por un costado, hay saque de manos, hay lateral que va a corresponder ahora el equipo de Divino Niño, es de ida y vuelta, el partido se volvió emocionante, el último partido de la fecha. Hay tarjeta amarilla también para Digno Amarilla. Hay tiro libre que va a corresponder a Divino Niño. Qué tapada acaba de tener Ayala en ese remate nuevamente de López. Una gran intervención del portero de Divino Niño que sostuvo el empate por el momento en el partido. Le pega Hugo Ramón. Va al centro de Delgado. Centro que va. El golpe de cabeza defensivo. Balón que le va quedando ahora a Rey López. La tiene López. Descarga para Charito Trigo. Se viene el ataque. Y va aquí. Es por Alegre. Centro que va. Cabrera pifia. Corre Mongelos. Va a dejar pasar el balón. Habrá córner. Tiro libre de esquina. Córner que va a corresponder ahora al equipo de Alegre que busca el segundo. Ya se va el partido, 21 minutos. 21 ya de la etapa complementaria. Vendrá el tiro libre de esquina, córner que corresponde al Sport Alegre, le pega el balón. Viene Charito Trigo, centro que va. El balón que va a sacar del fondo ahora Divino Niño. Quiere recuperar Tibú nuevamente. Mete el balón Tibú en la zona candente. Cabrera resecciona y viene sacando largo Cabrera. Balón que le queda otra vez a Rufino. Este va a levantar nuevamente el balón. Mete el balón muy largo, muy exigido. El balón se pierde por línea final. Habrá salida, habrá reposición del fondo que va a corresponder ahora al equipo de Divino Niño. Para mí la gran figura en esta recta final del partido es Ayala por esa gran atajada que ha conseguido en ese remate justamente de Divino Niño. Va a ser salida en el fondo que corresponde a Divino. Se va el partido, 22 ya de la etapa complementaria. Va a sacar desde el fondo ahora el equipo de Divino Niño. Tarjeta amarilla para Ayala. Tarjeta amarilla para Ayala. Saca del fondo ahora Divino Niño. Mete la salida nuevamente Ortellado. El balón le vuelve a quedar a Charito Trigo. Y tiene una más. Y tiene una más el Sport Alegre que lo quiere ganar. Y va Charito. Toca la pelota para Mongelos. Balón para Reinaldo López. Centro que va al área. Quiere Argüello por ahí. Le queda Digno Amarilla. Gira, saca el remate Digno. El balón que va sacando la defensa. Vuelve a recuperar la pelota aquí Aquino. Y se viene el ataque. Y corre aquí Emilio. Y va González. Y está para ganarlo aquí. Y va Hugo Ramón. El remate. Se salvó. Se salvó el Sport Alegre final. Final del partido, señoras, señores. Acaban de empatar Divino Niño y Sport Alegre. El partido terminó 1-1. La cobertura total del fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Bien, perfecto. Nosotros ya vamos a buscar también a la figura del partido, Ayala, el portero de Divino Niño. Hugo Ayala, la gran figura del compromiso. Vamos a charlar con él por la gran tajada que hizo justamente en la última, casi en la última jugada. Vamos a hablar aquí con el portero Ayala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo Ayala? ¿Cómo estás? Buenas tardes, felicidades primeramente por esa gran tajada que sirvió para rescatar un punto que les frena nuevamente a ustedes. Sí, gracias a Dios fue transparentado. Quedaron algo extraño. No, era que... Pablo. Lastimosamente no pudimos ganar. Desperdiciamos muchas ocasiones de goles y también el adversario juega. Y gracias a Dios que pudimos sacar por lo menos un empate. Sí, un rival muy duro el conjunto de Alegre justamente son los escoltas del campeonato y ustedes que venían repuntando se frenaron en estos últimos partidos allá. Sí, hace 4 fechas que no podemos ganar y hoy entramos con toda la fuerza, con toda la motivación que merita Divino y no pudimos, de vuelta no pudimos ganar. Estuvimos casi todo el partido en ventaja, pero con un
una jugada desgraciada, no pudieron empatarnos y no, gracias a Dios que no vamos con la mano vacía, pero a nosotros no nos servía el empate. Era prácticamente, como se dice, el último tren que teníamos que subirnos, pero no pudimos. Pero vamos a tratar de mejorar. Ya podemos ganar a lo mejor el próximo sábado. Allá a la hora pensar ya en el siguiente partido, quedan cada vez menos fechas y hay que esperar también algún tropezón de los que van arriba. Y ojalá que se tropiecen ellos también. Nosotros no podemos levantar cabeza, van 4 fechas que no podemos ganar. Y hoy vinimos, como te dije, vinimos con toda la fuerza, con todas las ganas de ganar, pero de vuelta no pudimos. No se está abriendo el arco para nosotros, pero ya vamos a llegar al triunfo. Bien, muchas gracias Ayala por compartir con nosotros también y un gran partido realmente que te dije el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, ahí te quedas con tu compañero, te vas a sacar una foto. Bueno. De esta forma nosotros vamos cerrando. Ahora recién anda. Vamos cerrando también la transmisión del día de hoy aquí desde la cancha primitiva del teniente José María Fariña con lo que fue estos partidos de la fecha número 6 de la segunda rueda del campeonato de la Liga Central de Deportes. En nombre de todos los compañeros de Deportes Sur cerramos la cobertura, nos volvemos a encontrar el día de mañana con más de Deportes Sur, con el Campeonato Nacional de Interligas y el próximo sábado con la Superliga Señor Guaramba.